Está por todos lados. Ahora sí. Perfecto. Lo mando todo. Yo no me entero de nada, pero bueno. Yo no estaré un rato pues cuando sea el LoL y Valorant, pero luego en Mario Kart igual me toca estar por aquí otra vez. Total. Porque me dijeron para hacer solo la primera parte. En plan, que luego para lo otro que no necesitaban. Así que... Los otros lo que más saben son los casters, creo. Sí, es verdad, ahí hay comentaristas y todo.
un gustío. Muy buenos días a todos y a todas, tanto los que estáis aquí en Tartanga como los que estáis viendo a través de Tartanga TV. Sed bienvenidos una vez más a una nueva edición, ya la cuarta, ¿no, Ainhoa? De Tartanga Master Championship. Estos últimos años han estado llenos de propuestas para videojuegos, ideas frescas y, como no, torneos de los juegos más grandes. Y este año no será para menos, ¿no? Horixe da, egunon guztioi, eta gaur, laugarren aldiz, jarraian ongi etorria ematen dizuegu Tartanga Master Championship galara. Pasan urteetan, kontaezinak dira, ekarri dizkizuegun bideojoko berriak, ideia berritzaileak eta zuen gustokoen joko konpetizioa. Es que después de la buenísima acogida que han tenido las ediciones anteriores, no podíamos dejaros sin un cuarto plato, ¿no? Entonces, estad atentos porque durante toda la mañana aquí en Tartanga se vienen cositas. Gauza berriak eta hainbat sorpresa zuen zain dauzkagu, baina klasikoak alde batera utzi gabe. Beraz, gaurko plangintza aurkeztuko dizuegu. Hori argi dago, aspertzeko denborarik ez da egongo. Porque yo ya empiezo a ver alguna cabeza caída, incluso de algún profesor por ahí que se cae. Entonces, vamos a ir despertándonos, por favor, que sé que son las 9 de la mañana, pero venga, vamos poco a poco todos juntos y vamos a repasar un poco lo que nos separa el día de hoy, ¿no? Sí. Pues qué mejor que empezar nuestro E3 personal aquí en Tartanga, nuestro Tartanga Master Championship, que con unas buenas presentaciones de nuestras propias World Premiers, ¿no? ¿No? Venga, un poco de ruido, que os veáis medio dormidos. Vamos, hombre. Entonces, de 9 a 11 tenemos las presentaciones de nuestros alumnos de aquí, específicamente de grado de especialización de VR y de segundo de A3D. Ahí mis compatriotas, que yo estoy en primero. Han estado trabajando muy duro, no sabéis todo el trabajo que tiene eso detrás, así que por favor, otro aplauso para ellos, que están por aquí ya algunos. Ez gaituzte azulago gabe utziko eta gutxi balitz, bigarren A-irundeko ikasleek beren proiektuen demoren bat ikusiko ditugu eta beraien tailerrak ere. Pero eso no acaba aquí, porque al acabar con las propuestas para los videojuegos, tendremos también una visita de Dream Dice, que nos darán una charla presentada por Aitor Ruiz, por cierto, es alumno de aquí de VR, Alfonso Berroya e Iker Tinoco, profesor también de A3D. Pero Ainhoa, después de deleitarnos con novedades, ¿tendremos que darles una piti pausa o qué? Hombre, karo. Badakizuen, gaur gertatuko denarekin une batean eukiko dugu ipurdia zerlekutik altzatzeko eta erregaitik 11etan bigarren RPako DJ Chris Alaba egongo da gure pausu debekatuak ateratzeko. Bueno. Qué ganas de ver cómo saca la gente los pasos prohibidos, Pero que eso no acaba, que aquí en Tartanga no paramos. Y no nos podíamos quedar ahí. Entonces, después del patio, a las 11:30, volver, porque tenemos torneos. Y por favor, redoble de tambores, por favor, vamos a despertar todos juntos, vamos, todos juntos. ¡Loleta Valorant! ¡Hombre! La verdad que no sé si habrá servido de mucho, pero por lo menos alguno de los profesores ha despertado. Sí, alguno estaba ahí mirando. Perfecto. Bueno, ilusioarekin bizitza ez dio inorik kalterik egiten dena dela, beste sorpresa bat daukagu. Gaurko azken bideokoa hemen gauden askoren haurtzaroa da, baina gauza batzuk ez dira modaz pasatzen. Eta horregaitik Mario Kart ekarri dizuegu. ¿Mario Kart también? ¡Ay, bai! Bueno, qué ganas. Me estoy poniendo hasta nervioso ya. Me tengo que sentar. 3 juegos ahí, ¿no? Hombre, karo! Esto se va a hacer eterno, se nos van a dormir todos. Bai, baina denbora emango du, ez larritu. Dena pentsatuta dago, lehenengo LOL, gero Valorant. Eta bukatzeko, zozketa bat egingo dugu Mario Kart, nahi duena hemen ateratzeko jolastera, eta galari itxiera bat emateko, sari banaketa egongo da, hombre, claro, ¿no? Bueno, entonces está todo controlado aquí en Tartanga, qué profesionalidad. Estoy flipado. Pero bueno, ya que conocemos un poquito el repertorio de hoy, vamos a conocer también a los que nos acompañarán después como casters
Y bueno, para presentarnos nuestros magníficos torneos, ¿no? Así que un año más, siéndonos fiel, literalmente repitiendo por cuarto año consecutivo. Probablemente siendo una de las madres fundadoras de este evento, va a estar con nosotros Sara Sánchez. Y como todo Don Quijote necesita su Sancho Panza, todo Batman necesita su Robin, no puede estar sola. Entonces hoy estarán con nosotros también Francisco Martín y mi Feli Barra, perdonadme. Un fuerte aplauso para ellos. Beno ba, pues galari hasiera emango diogu, no? Pues bai, hombre, yo estoy Claro. expertísimo, no sé esto, es belloso. Azteko, eszenatokira egoko dira A, 3D eta VR-ko ikasleak, beren bideokoak aurkeztera, eta mesedez VR-ko ikasleak hasiko dira. Fuerte aplauso. Eso es, ven, se están despertando, bien. Ahora la presentación es... Vale. Aurkeztuko duen lehenengo taldea Sin Estudios Entertainment da, eta hasi Get Us Out bideojokoarekin, eta hau da haren sinopsia. Habéis sido secuestrados por un maniático de Etasi y tenéis que salir de las habitaciones resolviendo puzzles y trabajando en equipo. La verdad que la introducción me ha dejado totalmente intrigado. Sí. Porque se supone que es un modelo educativo, ¿no? Un modelo de aprendizaje. En el que es un secuestro, desde luego que cuanto menos peculiar. Pero bueno, que nos lo cuenten ellos mismos, ¿no? Y que suban aquí arriba, por favor, Ander García, Ikuska Gasman, Aritz Herrero, Nerea Oceja, Baichunki eta Johnny Rutia, por favor. Entrar, bueno, por atrás. ¿No? De mientras, echémosle un vistazo a su gameplay. Hola. ¿Tenemos gameplay por ahí? ¿Trailer? De momento no. Mete. Pues me comentan que tenemos gameplay, así que vamos a ver primero su gameplay. Bueno, ¿cómo empezamos nuestro Tartanga Master Championship? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Cero nervios. Aquí solo hay unas 30 personas. Tranquilos, ni les miréis. Contarnos un poquito sobre vuestro juego. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Qué tal? Nos lo pedían. Al principio iba a ser otra cosa, que no acabó siendo un escape room. Y luego nos metieron que tenía que ser multijugador. Ahí es cuando nos sabemos más. Eso os iba a preguntar. ¿Cómo ha sido el desarrollar un juego en VR, que ya es complicado de por sí, y encima sumándole el multijugador? ¿Qué problemas habéis tenido que enfrentar? ¿Cómo lo habéis llevado? ¿Qué tal? Pues yo diría que es
el paso a multijugador. O sea, hay que replicar objetos, hay pues hay que tener en cuenta un mogollón de cosas que tampoco nos estamos tan preparados para ello. O sea, si el juego hubiera sido para un jugador... Es una cosa que me hizo mucha gracia, porque yo he tenido el placer de hablar con ellos. Y me dijisteis que había una bomba para profesores. No sé si podéis ahondar, es una sorpresa. ¿Podéis explicarnos algo más sobre esto? Bueno, en la demo que os hemos traído hoy solo tenemos la primera parte, que es la parte que habéis visto en el trailer, que es como el sótano en el que están atrapados al principio. Pero tenemos una segunda parte que ya te cuentan los últimos del 7 al 11 pasos de la TASI en ese, que es un laboratorio. Y ahí, pues para asegurarnos de que se aprendieran los 11 pasos muy bien de la TASI, tenemos una especie de examen puesto con una bomba que obviamente pues cada vez que fallan el crono se adelanta y si no consigues resolverlo pues te puedes imaginar. Claro, porque vosotros me hablabais de que al principio queríais hacer una casa abandonada, pero luego tuvisteis que transformarla en un sótano. No, te dijimos, creo que... Perdón. Bueno, pero que ha habido cambios en el... ¿no? Claro, ¿Cómo has ido a afrontar esos cambios? Al principio solo teníamos pensado el sótano y el laboratorio lo íbamos a meter, pero no teníamos pensado nada de los puzzles ni nada. O sea, teníamos el sótano súper bien pensado y el laboratorio nada. Y de repente nos dijeron, no, esto es para profes. Y dijimos, ¿qué? Pensamos que era súper de juego para alumnos. Y claro, como era para profes y se tenían que aprender los 11 pasos, dijimos, ¿cómo se los aprenden? Con un examen. ¿Con una bomba? ¿Se los aprenden? Con su propia medicina. Bien pensada, la verdad que bien pensado. Y respecto al diseño artístico, ¿por dónde habéis querido tirar? Ya hemos visto alguna cosa muy chula, un gatete por ahí. Pues el gato, lo primero, me han obligado a hacerlo, yo no quería hacerlo. Pero en general, ya que es un secuestro y tal, queríamos ir a por algo más tétrico, un sótano más o menos oscuro, y queríamos jugar un poco con el contraste de cuando salgan del sótano y vayan al laboratorio, ahí esté todo limpio, bastante más futurístico, y queríamos jugar un poco con ese contraste. La verdad que tiene una pinta increíble. No sé si queréis remarcar algo más, especificar en algo o hemos acabado con vosotros por hoy. Porque muchas gracias, porque la verdad que tiene una pinta increíble. Un fuerte aplauso para ellos si no quieren decir nada más. Bueno. De momento os está gustando esto. Os veo un poco... ¿Ha pegado bajona? No, sí. No queréis responder. No soy un profesor. Podéis decirme lo que queráis. Tirar tomates. Perfecto. Ya habéis escuchado alguna risa. Os voy ganando poco a poco. Ahora pasamos al segundo juego que nos traen Deficient Electronics, que nos traen la electricidad Beyond the Spark. Un juego, como ellos mismos dicen, de simulación, donde los jugadores asumen el rol de un electricista en un edificio lleno de fantasmas. A través de puzzles y misiones, los jugadores deben reparar el sistema eléctrico usando herramientas como cables, interruptores y generadores. El juego combina mecánicas educativas sobre electricidad con un ambiente sobrenatural. Ellos mismos me lo describieron un poco como con una ambientación spooky. Un Among Us para gente de Iberdrola. Desde luego que todo esto ofreciendo una experiencia divertida y educativa. Está diseñado para enseñar conceptos básicos de electricidad, ya que está orientado a eso, de manera accesible y entretenida, ideal para jugadores casuales. Así que, por favor, que suban. Igo Mesedes, Aguer Algorta, Sergio García, Ander López de Vallejo, Miquel Romaña, Diego Romero eta Ainhoa Vázquez. Por aquí, por favor. Por aquí. Vale, vamos a ver su tráiler.
Sí, sí. Bueno. Segundo juego del día. ¿Y cómo estamos? Con sueño, pero bien. Pero bueno, merece la pena, ¿no? Para poder estar aquí hoy. Sí, totalmente. Y bueno, contarnos un poquito cómo ha ido ese proceso de hacer el Among Us para gente de Iberdrola. ¿Cómo os vino la idea? ¿O os la han impuesto? ¿Cómo ha sido? Bueno, al principio, bueno, este es un juego que nos lo pidieron de parte de Tartanga, del Departamento de Electricidad. En un principio nos pidieron hacer algo parecido a un Kahoot. La cosa es que obviamente no nos dijeron, oye, esto tiene que ser VR, no puede ser simplemente un Kahoot, tenéis que transformarlo en algo nuevo. Entonces intentamos fusionar lo que nos pidieron de parte del Departamento de Electricidad con las peticiones del propio departamento de VRV y pues ha salido esto. Sí que es verdad que nos lo hemos tomado más como para hacer una alfa, para tener en plan los sistemas principales, estilo el de misiones, el de diálogos y algunos que otros más. Entonces, en cuanto a contenido va un poco justo, pero la idea sería ir añadiendo sobre ello. Vale, y luego ya hemos visto un poquito del estilo artístico que habéis escogido, esa spooky, ¿no? Y cómo llegasteis un poquito a eso, cómo de repente de electricidad a terror. Bueno, terror tampoco, pero ya nos entendemos, ¿no? Cómo ha sido ese proceso de buscar el realismo, pero estilizado. A ver, desde un principio teníamos como bastante claro que queríamos hacer algo como spooky, porque, o sea, es verdad que vale electricidad, pero como para darle algo para que no fuese como un simulador y ya. Entonces, desde el principio supimos que iba a ser como algo rollo fantasmas, así. Fue evolucionando porque al principio era como un chico que heredaba la casa de su abuelo muerto y tenía que ir a arreglar las cosas, y entonces fue evolucionando la cosa y pues ha quedado el Among Us para gente de Iberdrola. Y todo esto, me imagino, con muchos problemas de por medio, ¿no? Porque ya me contasteis un poco que no ha sido un trabajo de todo un año, ha sido de meses, incluso diríamos semanas. Sí, porque nosotros prácticamente o sea, la idea como que la concretamos al 100% al volver de vacaciones de Navidad. Entonces, claro, hemos tenido bastante poco tiempo para llegar a la idea que queríamos. Entonces, pues sí, ha sido un poco un dolor de cabeza, pero bueno, ha salido algo por lo menos. Así que ¿Y dinámica grupo, qué tal ha ido? Porque veo muy buen rollo entre vosotros, ¿qué tal? Bastante bien. Sí que hubo en plan al cabo de una semana o así de haber empezado a trabajar en el proyecto, sí que hubo un pequeño problema de comunicación, pero bueno, se solventó bastante rápido y seguimos, y pues continuamos luego la producción normal. Pues yo creo que todo lo que comentamos ha salido a la luz. No sé si queréis comentar algo más, dar algún detallito más, o que lo jueguen porque luego van a poder jugarlo. Sí, luego van a poder jugarlo, sí. Bueno, pues entonces, muchas gracias. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Gracias. ¿Os damos a vosotros ¿Estáis cerrando los ojos? Yo veo a alguno, mira por allí cómo me miran, hay los ojitos, cómo empiezan a caer ahí, no, ¿eh? Yo creo que hoy les estamos aburriendo, pero si encima están perdiendo clase. No, mírales, están todos atentos, están mirando a todo el mundo. Claro, porque las han obligado a venir, ¿no te das idea? No, están aquí por gusto. No pienses eso. Por gusto estamos tú y yo. También es verdad. También es verdad. Eta bueno, azkenik, aurkezpenekin amaitzeko, Los Hundidos, hirugarren taldea, a bordo bideojokoa erakutsiko digute, haiek esaten dutenez, una simulación de gestión de emociones en alta mar. Pues sí, desde luego que pasamos de tipo eléctrico a tipo agua. Esto parece un Pokémon. Así que, por favor, que suba el equipo y que nos cuenten de ellos mismos en lo que han trabajado, ¿no? Vamos con el tráiler, si lo tenemos.
Bueno, chicos, que antes se me ha pasado decir vuestros nombres, la verdad. No pasa nada, no pasa Pero nada. lo digo ahora, que son Iván de Diego, Ekaich García, Aymar Méndez, Lorea Guaner Mielgo, Julen Ordorica y Javier Pérez. Un fuerte aplauso para ellos, que antes se me había pasado sus nombres, por nada. Bueno, pinta, ¿no? Sin más, contento simulación, con el resultado. bueno, simulación de emociones, no sé si eso es simulación de emociones, la verdad. Bueno, a mí lo que me contasteis fue que tenéis que hacer un simulador para los que estaban haciendo el grado ¿no? En Bermeo, sí. Bermeo. Sí. Otro trabajo impuesto, que muchas veces Claro nos que sí, gusta. claro que sí. Efectivamente, Bueno, como oye, otro. contarnos un poquito cómo... Hombre, ha sido. pues tú imagínate nuestra sorpresa cuando nos dicen que la náutica de Bermeo quiere hacer un juego, no sé qué mavidas, tío. Yo es que me parece una cosa... bueno, a ver, bueno, primero que todo, Unon, sin más... es que no sé. Lo primero que nos comento comentaron fue eso, que tenía que ser un simulador de... La primera noticia que nos llegó, ¿no? Que era un simulador de mareos, luego fue cambiando, que iba a ser para intentar introducir a los estudiantes a lo que era la vida en alta mar, y se ha quedado un poco en eso. Eso, vosotros me contasteis que era eso, para simular un poco esas vivencias que luego ellos iban a experimentar. Eso ¿no? es. Entonces, ¿cuánta manga habéis tenido para poder meter vuestros guiños, hacer un poco lo que vosotros queríais? Es que tuvimos un poco el problema que nos llegó un poco la información un mes tarde, entonces ha quedado como ha quedado, pero bueno, ha quedado algo. Como en otros grupos, al final, pues eso. Hemos tenido, diría, 3 semanas para trabajar en ello, así que, bueno, con el tiempo que se nos ha dado. Yo os quería preguntar, porque yo me acuerdo de una cosa que estuvimos hablando, que vosotros me lo dijisteis como una fantasía, porque igual era como una especie de IA. No sé hasta qué punto eso ha sido verdad, se puede comentar hoy. Nos quedamos con lo bueno. Es un poco los programadores, ¿qué tal? Bueno, la fantasía se queda la fantasía, esto voy a decir. Ahora está muy bonito, pero con el tiempo justo que había ya implementar nuevas cosas ya era más un problema que algo bueno, así que bueno. Bueno, pues las fantasías que se olviden, olvidad todo lo que hemos dicho. Y nos quedamos un poquito con lo que sí habéis podido implementar. ¿Qué habéis puesto en puzzles, minijuegos? ¿Por dónde habéis tirado? Bueno, sí hemos puesto unos puzzles que bueno, son pues, cosas sencillitas, típicas cosas que puede hacer el día al día, porque es un juego en plan más realista y eso no podemos aquí hacer locuras. Y bueno, este juego te enseña cosas muy importantes como abrir una puerta o recoger los platos y los vasos, cosa muy importante. Bueno, pues si eso fue una fantasía, había otra cosa sí había, que tú me lo dijiste encima muy emocionado, yo me acuerdo. Lo que te dije, a ver. Algo que se llamaba MetaHuman. Sí. Yo todavía estoy en primero, no tengo ni pajolera idea de qué es eso. Cuéntales un poquito qué es. Es una tontería. A ver, Bueno. los MetaHuman es como una movida que te trae un Real Engine que te viene como gratis y te hace como unos personajes y es facilísimo. Pero bueno, a ver, la cosa es que los de la náutica nos pidieron que hiciéramos un juego realista. A ver, para un VR, un juego realista, hombre, sí, Explota es que igual. no es. Pero bueno, sin más, pillamos los MetaHuman, que la verdad es que tienen como así un realismo bastante. Joder, se nota que no son de verdad, porque hay un Caribali así raro, pero. Porque son súper simétricos, ¿no? Es Sí. incapaz de hacer asimetría, pero la verdad que queda bien. Pero bueno, sin más, pillamos unos MetaHuman, les pusimos la ropa que quisimos, esculpimos y tal la cara para que fuera un poco. No fuera presets sacados del programa y tal, y ahí han quedado, sin más. Bueno, pues si hay algo más que queráis comentar, venderles un poco la moto, que luego van a probar vuestros juegos, hombre. Pues que aparte de lo que ha comentado mi compañero Aymar, de las cosas que puedes hacer en el propio juego, en el lobby también, como se ha visto en el tráiler, hay un par de objetos intelectuales que están bastante bien, y como cómputo general del proyecto ha quedado bastante decentón. Bueno, pues estaremos atentos a ello, ¿no? Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Bueno, Ainhoa, acabamos con los juegos de VR, pero no con el VR, que es distinto, porque ahora pasamos a los de segundo de A3D, que también nos presentan unos juegos VR, pero en este caso estamos empezando en esta industria, entonces lo que nos toca son imposiciones y vamos a decirlo así, no sé si YouTube me dejará, pero prostituirnos un poquito artísticamente, porque de momento no podemos hacer nuestras creaciones, pero bueno, por algo se empieza, ¿no? Entonces los de segundo de A3D nos presentan unos proyectos que están pensados para un concurso llamado Gugas, en el que tienen que seguir unas pautas que les han indicado
basado en los objetivos de desarrollo sostenible. Este año ha tocado uno muy complicado y creedme que es muy, muy, muy complicado de tanto replicar en un videojuego como de tratar mismamente en la calle, porque es igualdad de género, el objetivo número 5. Entonces, el juego nos pone en la piel de Maribel, una joven de 25 años con una vida aparentemente normal. A través de diferentes situaciones cotidianas del día a día, nos seguimos a esta mujer, en la que el juego intenta reflejarnos cómo Maribel se enfrenta al machismo en diferentes ámbitos de su vida. Y como mecánica principal tenían el estrés. Entonces, partiendo de esta idea, 3 grupos de A3D han tenido que sacar propuestas diferentes. Así que vamos a verlas un poquito, ¿no? Sí. ¿Tenemos ganas? Vale. Hombre, decir que sí. Joder. Ay, no, yo me voy a sentar No, un poquito aquí, porque hoy me están matando. Yo me esperaba un público más animado. Son videojuegos, estamos aquí para divertirnos. Sí. Si nos vamos a divertir ¿Siento mucho. o me levanto? Bueno, tú como quieras. Yo aquí estoy muy No, que bien, si no me echa la cómoda. bronca. Vamos, Ainhoa. Bueno, pues hasiko gara, Airudeko lehenengo taldearekin, Aquelarre Studios, Silent Voices videojokoarekin. Un juego diseñado para todos los públicos y está ambientado en un futuro ficticio en el que la sociedad está controlada por unos chips llamados AS400, creados por una empresa llamada AK Corp. El juego está protagonizado por Maribel, una chica de 25 años, independizada, con un piso compartido. A lo largo de la experiencia se conocerán los deseos y pensamientos de nuestra protagonista sobre la sociedad en la que vive. El significado del nombre sugiere la constante presión de las voces, tanto del chip como de la sociedad, que intentan silenciar los deseos reales de Maribel. Y para mostrarnos que no es cómo se empieza, sino cómo se acaba, que suban aquí, por favor, Ángela Rubio, Susene Gaviña, Senia González, Natalia Archillón, Iraide López, Camila Fernández, Ainchira Alberdieta y Yari García. Vamos a ver su gameplay, ¿no? En noticias de última hora, el gobierno anunció ayer las mejoras de la versión 4.8 del AS400. La mujer desaparecida del pasado miércoles sigue sin dejar rastro. ¿Cómo ha sido trabajar en este proyecto? A ver, estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo bien, todos parece que les han obligado a jugar. Es que cuando piensas que hemos tenido un montón de problemas para hacer el juego, se te quitan las ganas. Salen más, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo fui a hablar con vosotras, me dijisteis que estuvisteis con un mes, ¿puede ser? ¿Con un problema? Mes y pico estuve. Mes y pico. Para hacer la comida. La comida, para que os fijéis el trabajo que hay detrás. Mes y pico para hacer la comida. ¿Y cómo ha sido? ¿Cómo ha sido arreglarlo? ¿Cómo fue ese momento en el que de repente, mira, si ya no me sale ni un error, o sale uno? No, lloré. Claro, no me Lloré, imagino. pero en plan de emoción, porque estuve ya eso, un mes y pico para hacer la comida. Cuando lo hicimos en principio funcionaba, pero luego nos dijeron, es que lo habéis hecho con una cosa que igual os da errores. Y fue replantear otra vez la comida y decir, wow, vale, no sé si sé hacer esto. Y luego ya cuando tuve finalizada la primera parte me dijeron, no, si hay que meter unos audios. Y ahí es cuando se me jodió todo y dije, uff. Y allá ahí me daba problemas y luego tienes que pensar que, claro, tiene que entrar el primer ingrediente. No puedes cocinar con otros ingredientes y fue como una movida. Pero bueno, lo solucioné. Tardé un mes y pico, pero está hecho, funciona. Y hoy lo vamos a poder probar, ¿no? Sí, lo vais a poder probar. De hecho, se puede probar todo el juego entero. Joder, ¿has visto el juego entero? Un fuerte aplauso, madre mía. Claro, ya hemos hablado un poquito de que esta iniciativa es para crear juegos que tengan un poco de impacto, que
que no se queden en un juego y ya está, que te hagan pensar, reflexionar. ¿Cómo ha sido un poco? Encima veo que es un grupo solo de chicas, que creo que sois el único. ¿Cómo ha sido justo tratar este tema? Pues sí, somos el único grupo que somos 8 mujeres en total, o sea, todo mujeres. Y sí que es verdad que hemos querido que el juego, aparte de divertido, también tenga una narrativa que te llegue, un mensaje del día a día de las mujeres, que solemos vivir bastantes estreses. Por ejemplo, pues el compañero de piso es muy desordenado, le pide que le haga la comida. Luego en el trabajo también tiene muchos problemas, porque queríamos implementar un poco también lo de las discotecas, lo que pasa en las discotecas. Entonces ella trabaja en una discoteca y pues tiene los problemas que tendría una mujer en una discoteca, que es los hombres pues diciendo cosas y bueno. Y hablando de los hombres, porque yo me he estado leyendo un poquito las pautas que tenían que implementar un machista bot, ¿no? Lo que sería la representación del hombre para crear ese enemigo en el juego. Entonces, vosotros no fuisteis por ese palo, ¿no? No os gustó, me dijisteis, y le habéis dado un poco una vuelta. ¿Cómo lo habéis hecho? Claro, a nosotros no nos molaba la idea de retratarlo en plan un robot que fuera literalmente machista. Entonces, literalmente cogimos un poco referencia de Detroit, de la movida esta que tienen aquí, que es cómo funciona un poco lo que te va diciendo, ¿no? No sé si habrá gente que habrá jugado ¿Aquí a ha Detroit. jugado alguien al Detroit? Venga, pero gritar bueno, un poquito. A ver, sí sabes. Nos inspiramos mucho en el redondel que tienen aquí y lo que hicimos nosotros fue decir, ¿y si es un chip que la sociedad ha implementado para rebajar las emociones de las mujeres, para que no sean libres? Porque queríamos como interpretar un poco lo que hay muchas mujeres que siguen viviendo a día de hoy, que igual no es tan heavy, pero pues sigue pasando, ¿no? Y dijimos pues que sea una voz que te va diciendo pues no puedes vestirte de esta manera, si cocinas esto igual te van a echar la bronca, o si no le gusta, o tienes que hacer caso porque eres una mujer, o porque conduces, y cosas así. Y sí, lo que hicimos fue meterlo dentro, porque vimos más idea de que fuera... Más sutil, puede ser. Sí, más sutil, sí, porque no tan un es como robot y ya está. era muy agresivo poner literalmente un robot que te dijera mujer limpia. Y además muy poco realista, que haya un robot persiguiéndote, pues... De eso os quería hablar. Vosotros que habéis tirado por un estilo más realista, más cartoon, ¿cómo lo habéis enfocado? En cuanto al arte, sí que hemos tirado más al low poly por el rendimiento de las gafas, que sí que es verdad que es bastante limitado. Entonces, al fin y al cabo, pensamos en un estilo low poly para que no hubiera problemas de rendimiento y todo fuera muy fluido. Sí que hubo bastantes problemas con los personajes, por ejemplo, porque fue bastante difícil. Los esculpimos en high, luego los tuvimos que pasar a low y hacer toda la retopología del personaje, luego que como es low poly a veces se mueve y costaba moverlo porque se rompe un poco, porque son cubos. Me quiere sonar que a mí me están todo el día diciendo que le hagan low poly, pocos polígonos, porque si no luego te vas a pelear, si no soy, mañana. Sí, es cierto. Pero bueno, de momento todo arreglado, ¿no? ¿Tenéis el juego entero? Sí, está el juego entero, las texturas están todas hechas, que son como 300 y pico, pero sí, están todas. Y los personajes son 4. Que son Maribel, bueno, eres el jugador, ese no tiene personaje como tal. Luego tienes a Laia, que es la compañera de trabajo, a Víctor, el jefe de la discoteca, y los 2 NPCs, mujer y hombre. Y también está Daniel. Sí, pero no tiene avatar como tal. Sí, bueno, no tiene avatar, pero se menciona. Claro, o sea, realmente es el compañero de piso el que deja todo por ahí desordenado. Y luego una cosita que yo quería comentar como curiosidad, no sé si os explicaréis conmigo, pero a mí me hizo mucha ilusión porque muchas veces en este tipo de trabajos hay que hacer trabajos en equipo. Y vosotros me comentasteis que no empezasteis muy bien, pero que luego habéis ido como un tiro. No, nosotras no teníamos buena relación por cosas que pasaron en la vida. Y empezamos como muy separadas, cada una hacía lo suyo, cada una por su grupito, y vimos que no había feeling
y teníamos problemas a la hora de la comunicación y vimos que eso era un problema muy grave y decidimos hablarlo y a partir de ahí fue ir para arriba, nos comunicamos muy bien, hemos tenido muy buen feeling, que yo no digo que igual luego nos vayamos a tomar un café, pero fuimos hacia arriba, la verdad que todas hemos ayudado un montón a todas y que ha sido un gustazo el hecho de saber que fue hablarlo y todas decidimos ir hacia adelante y una profesionalidad de decir wow. Pues un fuerte aplauso para ellas porque la verdad que se lo merecen. Estaría interesante ver el making of, ¿no? Bueno. ¿Os queréis marchar ya? Sí, vale. Sí. Venga, pues vamos con el making of. Fuerte aplauso para ellas. Gracias. Sí. ¿Cómo estamos? ¿Os he perdido ya? ¿No? ¿Sí? No. Se ven caras. Un poco dormidas, pero se ven. Están ahí. ¿Me toca a mí? No. No me dejes así, hombre. Cuéntame el próximo juego. Cuéntame el próximo juego que tengo ganas ya. Ahora me han entrado ganas. ¿Es este? Sí, ese mismo. Ah, es este. Bueno, vaya. Bueno, estamos descubriendo muchos juegos diferentes y a continuación tenemos un grupo de A3D, Meraki Studios, que nos viene a presentar Another Day. El juego nos sumerge en la vida de Maribel, una joven de 25 años que se enfrenta diariamente a los obstáculos del machismo en su entorno, acompañada por el machista bot, a que sí que sale, una representación de los pensamientos y actitudes machistas que lo rodean. Maribel debe afrontar diversas situaciones cotidianas, la desigualdad en el trabajo, el peligro de caminar sola por callejones oscuros y las actitudes machistas de su novio. A lo largo de su viaje deberá encontrar la manera de resistir y gestionar el estrés sin dejarse vencer por la presión. Así que Igor Senato Kira Mercedes, Miquel Matilla, John Trevilla, Javier Sardina, John Belandia, Olatz Martín, Jan Schindling eta Gaizka Rodríguez Mercedes. Barkatu. Vamos con el tráiler. Maribel, ¿podrías ayudarme con estas fotocopias? ¿Te importaría traer un momento? Cariño, limpiar la sala de reuniones. Una aspirina. Se te han olvidado mis fotocopias. Gracias, eres un encanto. ¿Puedes traerme un vaso de agua? ¿Qué pasa con el cáncer que has ido? Supongo. ¡Buen trabajo!
Aupa, chicos. ¿Cómo lo habéis visto? ¿Cómo lo veis en pantalla grande? Bien, bastante ¿Contentos bien. con el resultado? Sí, el tráiler nos ha quedado bastante bien. El juego hemos hecho lo que hemos podido. Vaya ánimos estamos llevando hoy, ¿eh? Y no los estáis vendiendo vuestros juegos, ¿eh? Contarnos un poquito cómo ha sido, porque sí me hablasteis un poquito de la organización, que fue un poco complicada al principio, ¿no? Sí, la parte del arte nos ha quedado bastante bonito, la parte de programación es que lo ha hecho toda una persona. Ahora vamos con él, luego vamos con un poco a última hora, pero al final bastante bien, mejor de lo que esperábamos. Y vosotros habéis optado por seguir el Machista Bot. ¿Cómo lo habéis enfocado vosotros? Sí, pero tampoco queríamos hacer un robot, entonces hemos hecho un Machista Bot que se ha visto al principio, que bueno, no sé si se ha visto que... bueno, pues... Se lo imaginan, yo te lo aseguro que se lo imaginan. ¿A que sí? Acepto que sea así. Claro, al Ya principio está. del juego sale una cinemática de Maribel despertándose con la alarma que suena en el tráiler, y sale el Machista Bot en el móvil. Y básicamente va saliendo en diferentes dispositivos móviles, electrónicos. Primera vez en el móvil, luego sale en la pantalla del ordenador, en el trabajo. Es más una representación de sus propios pensamientos machistas que pues, el mundo, la sociedad le ha inculcado, y está durante todo el juego molestándola, pues, no insultándola tampoco, pero que siempre está presente, como si fuese un virus. Sí. ¿No? Es otro enfoque, la verdad que está muy bien, porque partiendo del mismo, de la misma sinopsis, cada uno ha optado por un enfoque diferente. Sí, al final los tres juegos son bastante parecidos porque ya nos dieron la premisa, que era una joven de 25 años llamada Maribel, con casa, trabajo, y es lo que teníamos que hacer. Pero la complicación es el VR. Y yo quería hablar con el programador, que yo me acuerdo el día que fui, me dijisteis, no, este es el que le hemos echado el marrón, y VR se complica, programación también tiene su cosa. ¿Cómo ha sido? ¿Qué tal? Sí, bueno, al final todo lo que tiene que ver con la realidad virtual implica interacciones que físicamente las realiza el jugador, y de alguna manera eso también te limita. Entonces, el tipo de mecánicas y el tipo de interacciones que puedes hacer con el entorno son muy limitadas. Pero vosotros me hablasteis de una mecánica que es la principal que tenéis todos, ¿no? La del estrés, pero con una pequeña diferencia. Vosotros me hablasteis de los picos de estrés. ¿Cómo es? Nosotros quisimos darle un poco una vuelta al tema del estrés, y más allá de ser simplemente una puntuación, queríamos que de alguna forma representara cómo se vive el estrés en realidad. Que de alguna forma en un momento te da un pico de estrés, pero tú tienes formas de minimizarla. Entonces, simplemente te da un pico de estrés y tú tienes un tiempo limitado para poder reducir ese valor. Sí, como en muchos juegos que se juega con eso del miedo, ¿no? Como regular el miedo, pues aquí regular el estrés, que no llegue a esos picos, puede ser, ¿no? Eso es, sí. O sea, se trata de contrarrestarlo con otra acción, quizá mejor vista por la sociedad, porque muchas veces lo que te sube el estrés no necesariamente tiene por qué estar mal. Quizás al elegir tu vestimenta, una elección u otra no tiene por qué ser una mejor que la otra, pero está mejor vista por la sociedad, por lo que te generaría un estrés el hecho de que el resto vea tu elección. Y ahí entra en el juego también un poco la toma de decisiones. O sea, el jugador va a tener un poco esa libertad. Sí, eso es. O sea, el jugador puede tomar sus propias decisiones con las consecuencias que eso lleva. Y si hablamos del apartado artístico, ¿por dónde habéis tirado? Porque hemos visto cosas un poco chulas. ¿Cómo ha sido? ¿Quién se ha encargado del estilo artístico? Bueno, el estilo artístico, bueno, el modelado han sido, bueno, Gaiska y una compañera que falta, que ha sido un poco, pues sí, low poly, algo más simple, porque, bueno, creíamos que era lo mejor para rendimiento, también para estilo, porque al final es la primera vez que hacemos algo así, entonces mejor tirar algo simple, un poco más seguro. Y luego todo el apartado de texturas, pues he intentado darle un poco un toque estilizado, porque, bueno, creo que queda bonito, y creo que es un poco el balance entre no hacer algo realista cuando no lo tienes del todo controlado y poder tirar algo que quede agradable a la vista y sin que te metas tampoco en unas complicaciones igual pues que sean de más para ti. Entonces eso así un poco. Pues chicos, si queréis venderle vuestro juego, ahora es el momento, así que os los dejo un momento. Si queréis remarcar algo, mencionar algo más, es vuestro momento. Si no, vamos con
no son making ofs, que antes pues, cosas del directo, el gameplay. Nada, gameplay. Bueno, va. Bueno. Desde luego que hoy me estoy quedando flipado con lo que han hecho nuestros estudiantes. No, sí, sí. Pero ¿quieres saber una curiosidad? Mira, me voy a poner así, como si fuese el guión. Pero en verdad el guión lo he perdido hace un rato. No, ya he visto que se te ha caído. Ahora mismo me lo podría poner así y no pasaría nada. No, ya. Pero bueno, sí. Ya va mi trabajo de animación, imagínate. Así que, ¿qué te parece si les presentamos nuestro último juego? Sí, vale, vamos. Bukatuko dugu azken taldearekin Play Camp Crew, el diario de Maribel, ekartzen dute. Bideoko hau es protagonizado por Maribel, una joven con casa, pareja y trabajo, con una vida llena de desafíos por culpa de Machistabot, la representación robotizada del machismo. Este se dedica principalmente a introducirse en los cuerpos de la gente y suplantar sus identidades para hacer los días de Maribel una completa pesadilla. Tendrás que ponerte la piel de la protagonista y vivir las dificultades a las que se somete durante ese día. Este será un completo infierno, hasta un momento en el que cambie por completo gracias a la aparición de un extraño ser. ¿De qué se trata? Pues vamos a descubrirlo. Que suena al escenario, por favor. Eder Borquez, Pablo Álvarez, Imanol de Regil, Jonathan Lafuente, Julen Coronado, Pello Barreras y Aaron Alejillo, por favor. Y mientras, vamos con el tráiler, por favor.
Desde luego que no quería yo decirlo, pero a este juego yo le tenía muchas ganas. Porque la verdad, aparte del buen rollo que me dio este equipo, hubo una cosa que me pareció muy curiosa, que fue lo primero que me dijeron, y era que era la oveja negra de la clase, tal cual me lo describisteis. Sí, literal. Entonces, ¿cómo ha sido el estar sin presión ninguna? Porque normalmente cuando eres mejor de la clase todo el mundo te mira, y cuando nadie te mira puedes hacer cosas tan guapas como esta. Contarnos un poquito. Sí, exactamente. Yo creo que éramos el grupo que más mal empezamos. Empezamos un poco sin saber muy bien la idea muy clara que queríamos hacer. Un poco la organización al principio no la teníamos muy definida, pero bueno, a partir de cierto momento espabilamos, empezamos a hacer todo lo que teníamos que hacer cada uno. Cada uno su programación, que la verdad que la ha hecho también solo una persona y la ha hecho de puta madre, que es Pello. El modelado lo hemos hecho entre todos, tanto las texturas, modelado orgánico e inorgánico. Jonathan ha hecho todos los personajes, los demás hemos hecho pues todos los modelados, que hemos querido tirar por un estilo artístico tipo Hello Neighbor, que sea todo asimétrico, que sea todo muy loco, exagerando tamaños, exagerando las texturas, así también las hemos querido hacer tipo cartoon, porque bueno, al final es un juego, es en VR, realista va a ser poco, entonces que sea divertido y agradable a la vista. Eso os quería comentar un poquito, que hemos visto ya todos los juegos, porque el vuestro es el último. Todos han optado por una estética más realista en mayor o menor medida, ¿no? Pero vosotros habéis tirado completamente por lo cartoon. Con todo estilizado, cartoon, las puntas del Hello Neighbor. Es un juego, o sea, quiero decir, tiene que ser divertido, que en este caso por el tema del juego que teníamos que hacer, pues... Era un tema complicado. Es un tema complicado para hacer un juego que te diviertas jugándolo, la verdad. Pero bueno, por lo menos que sea agradable a la vista, que también hemos conseguido que sea algo divertido, que sea algo jugable y que bueno, que por lo menos te pases un buen rato. Y si me pasáis al programador, yo quería hacerle un par de preguntas, porque desde luego estoy viendo que hay una cosa que se repite en todos los grupos, y es que nadie quiere hacer la programación, o aunque nos guste, preferimos dejarla apartada. ¿Cómo ha sido en tu caso el que te dejen a ti el marrón? Como yo era el único del grupo que sabía programar, bueno, sabían todos, pero yo el que más, pues al final me toca a mí cogerme el marrón de programar el juego. Pero no fue nada molesto y la verdad que me lo pasé bien. ¿No ha habido muchos problemas que te hayan...? Sí, bueno, sí que hubieron problemas al principio con temas de interacciones con la UI del juego, porque como es en VR hay que meter unos plugins que yo no sabía que había que meter y me rayé al principio porque no sabía que estaban hasta que le pregunté a Editor y me lo solucionó. Y por lo demás muy bien todo. ¿Y alguna curiosidad que nos quieras contar sobre la programación? Porque al ser uno seguramente te habrás encontrado con miles de problemas. ¿Alguno como los que nos han contado de un mes o no? ¿O tú has sido bastante volado? No, que yo recuerde no tuvimos problemas tan grandes de estar un mes solucionándolos. También no lo programé yo todo solo, también tenía a Julen a veces al lado que intentábamos solucionar entre los dos. Pero problemas así muy tochos no tuvimos. ¿Y quién se ha encargado de lo artístico? ¿O en general todos? Del artístico un poco entre todos, pero lo que son los personajes, como hemos dicho antes, ha sido Jonathan, que ha hecho un trabajo increíble, yo creo. Y bueno, el resto, cada uno se ha encargado de un entorno y de los objetos que había en esa sala. Y desde luego que el apartado artístico lo tenéis conseguidísimo. Pero ¿cómo habéis abordado el tema que os tocaba? Ya hemos hablado que era muy complicado. ¿Cómo habéis abarcado ese tema? Porque muchos nos han dicho que lo han hecho más sutil, otros igual un poquito menos. ¿Vosotros por dónde habéis tirado? Claro, el tema es muy serio, pero no nos echó para atrás a la hora de elegir la estética, ya que como referencia hemos tenido el Hello Neighbor y es también un juego bastante serio y tampoco han tenido ese cuidado de personajes muy serios o objetos muy serios. Hemos utilizado objetos y escenarios exagerando proporciones y tal, y yo creo que ha sido un equilibrio bastante bueno entre la seriedad del tema y lo visual por parte de la jugabilidad y tal. Consiguiendo así que sea un juego que divierta, además de reflexionar sobre ello, ¿no? La verdad que si queréis comentar algo más, ahora el público es vuestro, ¿eh? Si queréis comentar algo, ese es el momento. Creo que sí que hemos sido el único grupo que hemos querido representar el machista bot con un robot, porque es un juego.
básicamente. O sea, es lo que he dicho. O sea, al final es un juego, queremos algo artísticamente chulo, que quede bien y tal, y hemos querido hacer un robot. Ese era el apunte que quería. Pues si no hay más. Bueno, yo quiero añadir que igual no es solo un robot, que si quieren saber si hay uno o más, que lo jueguen, que va a estar el juego arriba en el hall. Juego y completo. que os invitamos, eso es el juego completo, y nada, os invitamos a jugarlo y que vais a tener una experiencia muy chula. ¿Ves? Así se presenta un juego. Diciendo primero que eres la oveja negra y luego juega mi juego, hombre. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Vamos con el gameplay. Buenos días, amor. Traigo un desayuno especial para ti. Sé que estás cansada, así que he tenido este pequeño detalle. Espero que te guste. Bueno, me voy a trabajar. Que tengas un buen día. Te alegras de verme, ¿verdad? No, por favor. Tú otra vez no. Oye, ¿te parece normal el estado de esta cocina? Recoge todo y hazme la cena. Veo que no tienes mucho más que hacer, ¿verdad? Pues aquí tienes más trabajo. ¡Ponte a ello! Hola, guapa. ¿Qué hace una chica como tú por aquí? ¿Puedo pasar, por favor? Claro, guapa. Tú lo que quieras. Gracias. Hola, hola. No te asustes, porfa. Me llamo Pichín, vengo del futuro y tengo una misión importante para ti. ¿Te apuntas? Necesito tu ayuda. El mundo se está consumiendo por culpa de la humanidad. Necesito que hagas unos cambios para poder salvarlo. ¿Me ayudarías? Vale, por supuesto.
Es que ricasco, chicos. Bueno, Ainhoa, se nos han acabado los juegos. Ya. Pero bueno, eso no es lo último que tenemos para hoy. No, porque aquí en No es lo Tartanga no último. se para. Yo no puedo estar quieto, Aina. Yo no puedo estar quieto ya. Estoy No, ya. ya. Mira, Aquí entre hay tantos que- juegos, tantas charlas, tantas. Luego vienen torneos, que luego faltan los torneos, Aina. Yo no puedo, ¿eh? Yo no puedo. Esto se va a hacer muy largo, muy largo. Que no, pero que cosas no. muy interesantes, bueno. Muy interesantes. Bueno, pues orain, ikasle hoi batzuen bideokoen hitzaldia izango dugu. Eso es, ahora mismo va a estar con nosotros Dream Dice. Les van a presentar su juego, así que suban aquí, por favor. Igo eszenatokira mesedez Alfonso Berroi, Aitor Ruiz eta Iker Tinoko. Salo bero bat. Estaba ahí. Este es el único juego del que yo no sé absolutamente nada. Así que tenéis literalmente vosotros la palabra para explicarnos lo que queráis, contar curiosidades, dónde lo habéis enfocado, quiénes sois lo primero también, porque los otros son estudiantes, vosotros quiénes sois lo primero. Perfecto, tenemos un vídeo, igual primero lo vemos y luego hablamos. Sí. Primero vídeo y ¿Puede luego ser? hablamos, me parece bien. Desde luego, qué profesionalidad, ¿no? Explicarnos un poquito quiénes sois. Ya lo has visto, ya lo has visto. También tenemos unas diapositivas que ahora hablaremos de ellas. Eso es. Ahora mismo el público es vuestro. Vale, pues Dream Dice es un proyecto que estamos haciendo nuevo. Somos un equipo que es la primera vez que hacemos un proyecto juntos. Y si me ponen las diapositivas, igual os voy explicando un poquito. Es una herramienta, pasa a la siguiente diapositiva. Dream Dice es una herramienta para jugar a rol. No sé si habéis jugado a rol alguna persona de aquí. El típico juego de rol de mesa, con amigos. Pues Dream Dice es un proyecto que engloba, es un proyecto muy ambicioso, engloba todo lo que hacen otros proyectos que están como abandonados o que están desarrollados pero de manera más amateur. E intenta hacer una herramienta profesional para poder jugar a rol presencial, pero también online. Sí, Alfonso, tú si quieres me interrumpes, ¿eh? Sí, esto nació hace, pues, ¿qué sería? Hace cosa de unos 5 o 6 años, ¿no? Sí. Empezaríamos, porque ambos somos jugadores de rol con mucha experiencia y queríamos un poco lo que veíamos en el mercado, ¿no? Herramientas diferentes que cumplían como los parámetros o esas funcionalidades que nos gustaban, pero por separado. Entonces queríamos aglutinarlo todo en uno. Eso es. En la siguiente diapositiva podéis ver el equipo que somos actualmente. Bueno, yo soy Álvaro, que no me habéis presentado porque me he presentado a última hora.
Alfonso, que es nuestro especialista en arte, Iker, que ha sido alumno de Tartanga, Aitor, que también ha sido alumno de Tartanga, y Dani, que no ha podido venir, que es un especialista en escenarios 3D y efectos especiales. Y además esta gente también ha habido colaboraciones durante estos años de otras personas, de pequeñas colaboraciones con artistas o con las versiones preliminares que estamos haciendo una prueba de concepto. Hemos llegado a tener otros programadores y tal. Y actualmente somos estas 5 personas. Sí, nos desarrollamos tenemos un poco la parte de arte, la he encabezado yo, pero junto con Dani. Yo me he encargado de concept, ilustración y tal. También hemos hecho colaboraciones con algunos centros, alguna escuela privada que ha hecho gente prácticas con nosotros. Y con Tartanga, que tenéis, la verdad es que tenéis un nivel muy bueno. Sí. Oye, enhorabuena por las presentaciones que hemos visto antes, por cierto, que nos han dejado bastante impresionados. Además sabemos por Iker lo que conlleva, ¿no? Todo el tema de trasladar esto a VR y ya nos imaginamos el jaleo, ¿no? Así que nada, bueno, hemos estado haciendo diferentes iteraciones y bueno, yo me encargo, pues eso, os decía, un poco de la dirección de arte y bueno, si queréis podéis presentaros un poco vosotros. Vale, yo soy Aitor, bueno, ya algunos ya me conocéis. Yo principalmente entré en este proyecto cuando estaba todavía estudiando el curso de especialización de VR. Al final, yo cuando entré también en un proceso en el que estaban haciendo un cambio de versión de la 4.26 de Unreal a la 4.27, así que me pilló un poco en todo un desajuste de bastantes cosas. Y empecé principalmente porque había una serie de funcionalidades que había que programar, que luego entraré más en materia, que os meteré un poco de chapa ahí. Y principalmente llevamos 3 años ya colaborando juntos, desarrollando el juego, y la verdad que lo que habéis visto en el gameplay es una base, pero ya se ha seguido trabajando y hay todavía mucho más funcionalidad y muchas más cosas. Entonces luego os explicaré más en materia. Hola, yo soy Iker y yo, al igual que vosotros, he estudiado aquí tanto el grado de A3D como el de especialización de VR. Y mientras estaba en el grado de especialización, pues me contactaron esta gente de aquí y me puse a trabajar con ellos. Yo entré en un proceso de transición, que estaba el proyecto, lo tenían montado en Unity y lo pasamos a Unreal, utilizando un plugin de un ruso loco que es muy majo, la verdad, nos contesta bastante rápido. Creo que es noruego. ¿Noruego? Sí. Pensaba que era ruso. Bueno. Sí, cobran más. No sé, no entiendo ninguno de los dos idiomas, así que... Y nada, pues yo me he encargado de adaptar todo lo que tenían al plugin este de Unreal, adaptar este plugin a nuestras necesidades para poder meter nuestro propio sistema de reglas para aplicar los daños y todo eso, adaptar las animaciones, porque todo esto tenía una especie de animaciones, pero como habéis visto tenemos distintos tipos de modelos que pueden ser 3D, 2D, entonces yo me he encargado un poco de todo eso. Sí, igual explicamos un poquito mejor qué es Dream Dice. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Dream Dice es más que un juego, es una herramienta. Es para jugar, pero no es un juego que tú vayas a jugar solo. Es un juego que vas a jugar con tus amigos. Entonces, actualmente existen, si habéis jugado a rol, hablo de juegos de rol, no un RPG, que también es un juego de rol, pero un juego de rol que tiene interpretación, tiene narración, tiene risas, tienes gente. Y no juegas solo contra la máquina. Actualmente existen otros proyectos como el Tabletop Simulator, que permite cargar objetos en escenas y crear escenarios para jugar a cualquier juego, no sé si lo conocéis. Roll20, el Foundry VTT, que también está muy de moda para jugar. Ese es igual el más avanzado que hay ahora mismo, pero son siempre proyectos como amateur. En Dream Dice lo más importante que tiene es que tienes un escenario que tú puedes montar con diferentes estilos artísticos, el que tú quieras. Pues lo mismo puede ser Sprite 2C con perspectiva 2.5 2D, o puede ser 3D hiperrealista o low poly o lo que quieras. Tú vas a cargar un escenario, vas a jugar con tus amigos, preparas una historia, preparas todos los recursos que vas a necesitar para jugar una partida. Y hemos englobado, claro, es un proyecto demasiado ambicioso igual, ¿no? Para los recursos que tenemos. Hemos englobado un montón de funcionalidades que suelen tener, de diferentes lugares, porque nuestra afición está un poco coja de herramientas o de aplicaciones.
Sí, yo creo que en ese sentido, a lo que dice Álvaro, claro, conocemos muchas herramientas que tienen funcionalidades muy específicas, pero al final yo mismo como máster, ¿no? O él, te dabas cuenta de que cuando querías todo en la misma, o sea, tienes que acabar tirando de 6 o 7 aplicaciones y se hace ingestionable. Entonces lo que queríamos era eso, precisamente aglutinar. Profesionalizarlo también porque está un poquito amateur, yo creo. Y bueno, tiene cosas muy buenas Foundry VTT, pero bueno, estaría bien que alguien se encargara de empujar esto hacia adelante porque lleva años estancado. Y bueno, pues cargamos escenarios, como veis se puede jugar movimiento por cuadrículas, porque esto puede incluir cualquier sistema de reglas. Entonces es una cosa muy compleja. Incluye pues, cuadrículas hexagonales, cuadrículas cuadriculares, caminar libremente o incluso se puede jugar sin ningún escenario también. En la siguiente diapositiva podéis ver que además de, sobre todo cuando juegas en presencial, que solamente no hay nada que ver, la música y los efectos sonoros, los efectos del escenario, la banda sonora, todo eso es súper importante. Y tenemos un apartado muy importante que es que esto está en otras aplicaciones aparte, además bastante poco, el Ambient Mixer, Sharing Escape, ahora hay uno que es muy bueno que es Bartstale, que bueno, se están haciendo bastante bien, pero siempre está como todo, está un poquito de segunda mano, o sea, de segundo plano. Y tenemos además de cargar escenarios, cargar música, cargar tener una colección de tus propias bandas sonoras, todo lo que quieres poner, e incluso lo más importante que es clasificarlo, porque una partida, si habéis jugado, dura meses. Entonces tienes muchísimos escenarios, muchísimas escenas, muchísimos arcos argumentales y al final todo eso hay que organizarlo. Entonces en esta parte tenemos pues eso, que puedes generar, bueno, además a día de hoy es que hay, ahora con las IAs, hay generadores de música procedural, generaciones de bandas sonoras, de efectos especiales, incluso de modelos 3D, de todo. Entonces todo eso no lo podemos hacer todo desde cero, pero lo que sí podemos hacer es cargar eso, unificarlo todo en una herramienta. Entonces eso es Dream Dice, es una aplicación, o sea, es una herramienta, diría yo, donde puedes jugar con tus amigos. Y pues eso, el efecto, la música es otro plano que tiene. Y luego en tercer lugar, si puedes pasar a la siguiente herramienta, a la siguiente diapositiva. Bueno, pues aquí incluimos yo creo todos los sistemas de reglas, porque no hay un juego de rol. Bueno, si habéis jugado un RPG, no hay un RPG, hay muchísimos RPGs con sistemas pues dado de 20, dado de 10, hay sistemas que juegan con cartas, sistemas que juegan sin ningún tipo de reglas, y todo eso englobarlo, bueno, es un montón de campos a la vez. Entonces, también englobamos, bueno, se me olvidó decir, también niveles de guerra, alcances, distancias. Sí, eso es una de las cosas que además ahora existen como Talespire y como algunas de estas herramientas que tienen visualizadores de escenarios bastante buenos, que puedes cargar miniaturas, pero el problema es que lo que no incluye es un sistema de cálculo de alcances, casillas por terrenos, cálculos de, imagínate, iniciativas en tiempo real, cargas una mini, de repente se carga y cuando atacas te hace el cálculo automático, ¿no? Todo eso con el fin de agilizar, y eso es algo que queríamos implementar y es una de las cosas que más complica. La experiencia yo me parece que es muchísimo mejor. Sí. Lo tienes todo a mano, incluyes, porque hay masters que no pueden incluir música porque es un rollo, porque lo tengo aquí, lo tengo allá, y aquí lo tienes todo en un momento. Y cuando quieres organizar las iniciativas, que si tengo 40 papeles, lo tienes todo delante de la pantalla. Yo creo que mejora la experiencia. Es una experiencia como dentro de nuestro hobby, que es un hobby que tampoco puede montañas de dinero, es como que es un empuje que necesita mejorar, evolucionar, pasar a una fase nueva. Y bueno, el mes, no sé si sale esto ahora, el mes que viene empezaremos una promo, igual es... Siguiente diapositiva, si podéis. Pues si quieres, Iker, ahora contar un poquito. Yo voy a explicar nada muy brevemente, que con el tema artístico hemos cambiado mucho. De hecho, podéis ver ahí a la izquierda una primera versión. El interfaz es totalmente de los 2000, hiper recargado, ¿no? Y entonces, bueno, al final revisando un poco las líneas de arte y un poco la media fantasía y la alta fantasía que está funcionando en los videojuegos hoy día, se tiende a una UI que es mucho más minimal, ¿no? Que tiene... Bueno, yo vengo de esos tiempos anteriores y a mí me pudo la ansia de llenarlo todo de botones, pero al final mis compañeros me hicieron ver que es verdad, ¿no? Hay que adaptarse a los nuevos tiempos y si pretendes llegar a un público más amplio, pues lo tienes que hacer. Entonces, bueno, ya veis que la UI de la versión de la izquierda, así como la estética, cambia bastante. Pero bueno, como la UI también va a ser, el interfaz va a ser personalizable, pues todo esto irá cambiando. Pero bueno, ahora os voy a dejar que Iker os cuente un poco su experiencia de cómo ha ido evolucionando.
¿Cómo entraste? ¿Cómo lo viste? A ver, yo entré en medio del curso de especialización de VR. Un poquito apareció el profesor y me dijo, ¿quieres conocer a esta gente que quieren empezar un proyecto? Y bueno, la verdad es que es un proyecto bastante complicado en cuanto a nivel de programación. Son muchísimos sistemas funcionando y... no sé, realmente es un proyecto complejo que va a hacer falta todavía tiempo para poder desarrollar bien, pero que es muy interesante. O sea, realmente yo no soy un jugador de rol habitual, tengo pendiente todavía alguna partidilla, pero... no sé, muy... Bueno, a nivel de interfaz es un poquito como un RPG. En muchos momentos es un RPG y eso hemos jugado yo creo que todo el mundo aquí. Y sí que es verdad que cuando entraste yo creo que estábamos pasando de Unity a Unreal, porque fue una versión, estuvimos haciendo unas pruebas de concepto a ver si funcionaba en la historia. Empezamos con Unity, con un programador que se llamaba Iskander y Urchi, y luego ya pasamos a Unreal porque nos pudo, los efectos especiales nos pudieron. Y ahí entraste tú, y sí, abarca tantos campos, ¿no? que es un trabajo multidisciplinario. Sí, aparte de todo es un proyecto que se espera que pueda ser multijugador, y realmente aplicar multijugador a un proyecto es algo bastante complicado. Tienes que tener en cuenta un montonazo de cosas, todo lo que tú añades tienes que tener en cuenta que tiene que pasar por un servidor, tiene que mandarse a todos los clientes, toda esa información tiene que estar muy bien replicada para que luego no haya, o sea, esté todo muy bien sincronizado, y es difícil de implementar. Yo en verdad estoy ahora un poquito más separado del proyecto porque yo entré a trabajar hace 3 años en una empresa y bueno, me he dedicado bastante más a la empresa que al proyecto este. Pero bueno, Aitor ha seguido un poquito mi legado y avanza bastante bien, yo creo. ¿Puedes pasar a la siguiente? Sí, la verdad es que aquí la labor de Iker ha sido que se cogió un proyecto que estaba, ¿no?, en Unity, que claro, al final justo una migración y claro, había que coger el plugin este, ¿no?, Sí, encontramos un plugin muy bueno. Un plugin de cálculo de casillas, pero claro, que estaba pensado por unas funciones muy específicas y ahí se tuvo que pagar el pedazo de buceada para ver cómo implementar todo eso a nuestro sistema. Y ahora es Aitor quien ha cogido el testigo y el que está trabajando un poco en esto, que eso ahora enseguida os va a explicar él qué ha hecho y en qué parte, en qué punto está. Entonces, si podéis pasar a la siguiente, os explicamos un pequeño brief de lo que vamos a hacer. Bueno, en 2024 hicimos el primer pre-code del proyecto y empezamos a diseñar la landing page y demás. Hemos estado a lo largo de 2024 montando, pues, que si la landing, empezando a preparar lo que sería el proyecto de Kickstarter, el vídeo que habéis visto. Claro, porque muchas de las funcionalidades están en alfa, entonces, bueno, había que intentar que se visualizara. Pero lo bueno es que lo que hay puede parecer que es como humo, ¿no? Que en muchos proyectos dicen, mira, y esto haremos en el futuro, pero realmente muchas de las cosas ya están operativas. Eso Aitor ahora os lo explicará mejor. Y entonces nada, ahora la idea es entre marzo, igual hemos sido un poco optimistas, entre marzo y abril. Bueno, yo creo que el mes que viene empezamos. Sí, el mes que viene empezaremos ya, tenemos el Kickstarter a puntito y marzo y abril vamos a lanzarlo, ¿eh? Estamos ahora un poco trabajando en esa línea. Y ya la siguiente diapositiva, yo creo que ya le dejamos el legado a Aitor para que explique. Vale. Os explico un poco en qué punto estamos. Al final ya hemos desarrollado un montón de funcionalidades y bastantes mecánicas. Primero nos centramos en el cálculo de casillas automático. ¿En qué nos basamos en esto? Pues al final, lo que ha dicho Alfonso, queríamos que tuviese el rango de movimiento, rango de habilidades, que pudiese detectar a los enemigos automáticamente si lanzamos un hechizo, y eso ya está implementado tanto con casillas cuadradas como hexagonales. Además de eso, también queríamos tener 2 tipos de movimiento. Teníamos un movimiento simple en el que tú clicabas a dónde te querías mover y se lanzaba una animación, pero después vimos de que también era un poco igual más útil un sistema más como la vida real, de que tú agarras una unidad, la colocas donde tú quieres y automáticamente se mueve. Entonces también implementamos ese tipo de movimiento. Aparte de eso, los movimientos van incluidos con el sistema de ataque básico, que es
un ataque normal y corriente que hace nada de daño. Y también tenemos el sistema de música y sonidos. Al final, como ha dicho Álvaro, lo que queremos es que cada persona pueda customizar su partida a su gusto, con su historia, con su escenario, sus modelos. Entonces, la parte de ambientación es muy importante. Entonces, lo que hicimos es una carga de música y efectos en tiempo real, donde tú metes los archivos desde tu ordenador y luego puedes configurarlo en el juego para que suene en ese momento. También el sistema multijugador, al final ahí es donde hay mucha tralla. Empezó Iker implementándolo. Claro, al final aquí estáis viendo en el tráiler, habéis visto que que parece muy simple, pero un juego de rol, yo no he jugado en la vida, entonces tampoco puedo opinar mucho. Hay mucho cálculo interno, cuando me explica Alfonso me colapsa la cabeza. Y claro, a nivel de programación hay muchas tablas, muchos datos que controlar, muchas posibilidades. Y eso en multijugador es infernal, vamos a decirlo así. Pero sí que ahora mismo ya todas las bases del juego están funcionando en multijugador. Nos basamos y funcionamos con Steam, gracias a los servidores de prueba que tienen. Entonces podemos ya hacer pruebas en multijugador sin ningún problema de conectarnos y funciona. Aparte de todo eso, yo cuando entré me puse principalmente a implementar el sistema de hechizos y la interfaz que habéis visto antes, radial. El sistema de hechizos nos basamos en un estilo más clásico, más como los primeros Final Fantasy, en la que los efectos aparecen en pantalla y una vez que terminan los efectos, simplemente las unidades que han sido afectadas tienen un parpadeo o algo para decir, vale, estos son los que van a llevarse la hostia. Y implementamos ese sistema, implementé un sistema modular para que con ese hechizo se pudiesen hacer dos tipos, uno de estados alterados que era para, yo que sé, endurecer o para curarse la vida, y unos de daño en área. De esa manera Alfonso podía modificarlos y crear con estilos y efectos distintos hechizos del mismo patrón. Actualmente, no habéis visto en el tráiler, también hay un hechizo de área como un muro de fuego en el que se puede lanzar el muro y una vez si pasa una unidad por encima le hace daño, o si decide no pasar le bloquea el camino. Luego también hay unas habilidades y unas funcionalidades que están más en preparación. Está hecho la base, como la niebla de guerra, que lo que queríamos es, al final en un juego de rol, lo interesante es que el jugador vaya descubriendo sus apartados poco a poco. Entonces con esa niebla podemos mantener ocultos las unidades que están en el mapa, los objetos interactivos y todo eso. Luego creo que me he dejado el modo Master. Sí. El modo Master es el punto más importante del juego, que todavía está en fase de implementación. Al final, como os han explicado, si alguno juega a juegos de rol, hay una figura que es la que se encarga de contar la historia y de gestionar un poco lo que pasa. Entonces nosotros queríamos dar esa capacidad de, vale, si el máster ha puesto en un momento dado de que alguien va a un bar y un jugador, por lo que sea, decide pegarle al camarero, ¿qué va a pasar? Pues igual el máster quiere que venga la policía. Pues en Dream Dice también va a existir esa posibilidad de que el máster, en caso de que haya algo que no tiene controlado, pueda en ese momento spawnear un policía y que afecte a los jugadores que están jugando la partida. Aparte de todo esto, también puede cambiar el sistema de reglas, decidir cuándo hacer una tirada específica y todo eso. Aparte de, también está en preparación la fase de sprites. Sí, porque esto tiene tela. Lo que habéis visto hay muchísimo. Sí, hay muchísimo. En los vídeos, la fase de los sprites, habéis visto que principalmente está tanto en las unidades como en los efectos de los hechizos. Esto se quiere escalar más, porque al final, si queremos dar una amplia customización, hay que tirar todo a lo grande. Y también, no me acuerdo ya de todo. Vale, modificar las fichas en tiempo real. Al final, cada jugador tiene una ficha asignada que, en base a la clase, en base a nivel, experiencia que tenga, va a tener unos parámetros. También queremos que eso se pueda modificar, al igual que los atributos y parámetros que afectan a las tiradas y los hechizos y cualquier tipo de daño, movimiento, etc. Y luego, por último, no me acuerdo. Vale, y lo de la creación y dropeo es lo que os he comentado. Al final es muy importante para el máster que se puedan incluir tanto decoraciones como unidades en tiempo real. Eso es una fase que sí que está muy básica, todos los últimos apartados, pero que funcionan en menor medida que el resto. Pero el juego, ya lo que habéis visto es que para ser ya sacar financiación está en una fase bastante avanzada respecto a lo que suelen estar en estas versiones. Y luego, ya si me pasáis la última diapositiva. Háblate un poquito, Álvaro, si quieres explicar, pero vamos. Sí, bueno, el vídeo que habéis visto al principio es como una fase alfa. Actualmente hay muchos más avances, como ha explicado Aitor.
Y ahí están incluidos pues todas las funcionalidades que queríamos mostrar, que es que ya la gran mayoría, creo que hay una o dos que no están implementadas. Por supuesto, todas hay que mejorarlas y todas hay que desarrollarlas. Mismamente la niebla de guerra, pues no es lo mismo visual que poder oír a alguien que todavía no has visto. Hay infinidad de no os imagináis. Y para el mes que viene empezaremos a lanzar una promoción pues en redes sociales, intentaremos contactar con medios que nos hagan un poco de eco y con el objetivo de hacer una financiación colectiva, ¿no? Es una de las opciones que teníamos. Siempre empezamos pensando en incluso en hacer menos, yo creo, y buscar una financiación antes, pero al final nos liamos porque vimos que todo se podía hacer y también para hacer la prueba de concepto, de ver cómo funciona o si no funciona, y a la hora de jugar. Y finalmente vamos a hacer una campaña de Kickstarter que la tenemos preparadísima. Nos faltan cerrar algunas cosas, temas administrativos, creación de empresa, sí, que ya lo tenemos a puntito, pero nos quedan nada, matices que terminamos de cerrar en semanas, vamos, o sea que no eso nos han establecido. Sí, sí. Yo, a ver, voy a ser un poquito precavido para el mes que viene. Yo creo que empezamos la promoción y Kickstarter calculo marzo-abril. Y eso, esperemos que lo compréis todos si os molan estas cosas. Hombre, yo quería darles un poco, a ver si pueden hacer preguntas, porque seguramente yo desde luego lo que queráis. Ahí tenemos, aprovechad una o dos para preguntar. preguntillas tenemos para hacer. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta, porque este proyecto desde luego que tiene una pinta increíble. Por allí. ¿Tenéis otro micrófono o le doy el mío? Dale. Desde luego vuestro proyecto tiene para hacer muchas preguntas. Es que es muy grande, es como un gran editor de niveles de un juego. Totalmente, y además mil cosas más. Y todo personalizable, claro. Es que es lo que la afición queremos, vamos. Pues vamos por allí. Vale, quería preguntar sobre... Bueno, me imagino que ya habéis respondido más o menos a esto, pero ¿el juego se lanzará en Steam? Eso es lo primero. Luego, ¿habrá alguna beta? Y aparte sobre la creación de personajes y eso, ¿habrá algún tipo de personalización por ti mismo? Tipo, ¿pondréis algún... para personalizar más o menos tipo ya... MetaHuman? ¿Tipo MetaHuman? Sí, algún preset. Vale, pues empiezo por el final. MetaHuman, Houdini, que son todos, incluso la inteligencia artificial, que son todo tecnologías que son bastante guapas. Si las implementamos, creemos que va a ser demasiado para este proyecto. Entonces, lo que sí podemos hacer es que hay proyectos de MetaHuman donde tú puedes crear un personaje, exportarlo y luego importarlo dentro de nuestra herramienta y jugar con ello. También me has preguntado si va a salir en Steam. Va a salir en Steam. La idea de esto es jugar en PC. A futurísimo podríamos hacerlo pues para tablets. Lo que pasa que piensa una cosa, la gente carga sus modelos 3D, carga sus texturas, eso puede hacerlo muy pesado. Entonces tenemos que tantear qué tal va utilizándolo la comunidad. Si es demasiado pesado, igual es inviable hacerlo para tablets, por ejemplo, o para móvil. Bueno, para móvil me parece demasiado pequeño por la interfaz, pero en principio es para PC. Yo que me encargo de la programación junto con Iker y Aitor, ¿para qué plataformas va a estar? Para Windows seguro. Yo soy usuario de Linux, probablemente esté para Linux y seguramente esté para Mac, porque tiene muchas relaciones con Linux, y si funciona en Linux y funciona en Windows, seguramente funcione en Mac. Y en Steam, no sé si me has hecho otra tercera pregunta. Sacaremos un Kickstarter y de ahí intentaremos sacar cuanto antes una beta. Una beta con funcionalidades limitadas. Dentro del Kickstarter tenemos como varios goals, varias metas, y iremos intentando hacerle meta en meta. La primera meta pues es cargar modelos en escena y crearte un escenario, aunque no puedas interactuar con las fichas de personaje y no puedas tirar todas las reglas, porque eso es un sistema muy complicado, porque es que no os imagináis la cantidad de libros y sistemas de reglas que hay en los juegos de rol, y cada uno que no tiene nada que ver con otro. Entonces eso igual es un poquito para más adelante. Lo primero iremos desarrollando, pero iremos sacando siempre que podamos actualización. Esto es jugable y es usable hasta este punto, y en la siguiente iteración pues sacaremos otro avance, y así iremos poco a poco.
Sí, sobre eso, para los que conozcáis el tema de los juegos de rol y al hilo un poco de tu pregunta también, lo que ya, y Aitor está trabajando con ello, nosotros hemos creado un sistema propio de reglas que es más parecido a un Final Fantasy, creo que los va a mencionar, es un sistema de 100, pero al final se basa en parámetros de iniciativa, de cálculo de ataques, da igual que luego lo lleves a Dungeons and Dragons quinta edición, o sea, porque al final es cambiar sobre 100, cambiar a sobre 20, pero ya están los cálculos de, para pegar esta unidad a esta tiene que hacer un precálculo de primero a ver si impacta y luego hace daño respecto a... Entonces, luego esas modificaciones no son complejas. No, bueno, no son complejas, entiéndeme, entrecomilladas, pero ya, o sea, muchos de estos plataformas se crean y luego se dice se implementarán sistemas, pero no hay una base. Y entonces, claro, luego tiene que saber, nosotros la base ya la tenemos con un sistema que es mama un poco de, pues es una mezcla entre Dungeons and Dragons y Final Fantasy y es bastante abierta, y lo bueno es que migrar eso a Dungeons and Dragons, Shadowrun, Cyberpunk no es difícil, no es extremadamente difícil, ¿vale? Eso, y de hecho lo que queremos hacer es que esas migraciones luego tú mismo puedas, a la gente que haya comprado la plataforma, si nos va bien con el Kickstarter y demás, puedan ellos cambiar los parámetros, como yo puedo coger, con lo que me ha hecho Aitor, que me ha hecho como para Navidad, y toma, para que te hagas tus hechizos, que parece una tontería, pero yo ahora puedo entrar en el editor de hechizos y digo, pues le voy a cargar este sprite que me mola, que me lo he pintado yo, pues yo lo puedo pintar, pero alguien que no, se lo descarga de internet y entonces hace esto. Y, o sea, lo que queremos es que la gente cacharre. De hecho, antes pensábamos mucho, ¿no?, en que la aplicación íbamos a vender muchas cosas aparte en la plataforma, pero yo creo que ahora estamos en un punto más de que lo que queremos es que la plataforma sea abierta como Tabletop Simulator y que la gente cacharre y lo llene de cosas. Eso descarta un poco, al hilo de lo que te decía Álvaro, la posibilidad de tablet, tal, claro, porque es que en cuanto empieza a pesar dispositivos móviles se hace más complicado. La verdad que tiene una pinta increíble, pero lo siento mucho, no tenemos tiempo para más. Vale, pues nada. Así que un fuerte aplauso para ellos, por favor. Bueno, Ainhoa, se nos han acabado las cosas por hoy. Ya, ¿no? bueno, la primera parte de Pero la está gala. muy interesante esto, Sí. muy interesante. Sí, a ti ya te he visto ahí muy Bueno, atento. yo estoy como pez en el agua. Tenías ganas de hacerle preguntas, pero Sí, no te ha dado pero tiempo. ¿por qué no hay tiempo? Bueno, ¿Ahora qué nos no viene? pasa nada. ¿Ahora qué nos viene ya? ¿Ya qué puede quedar? Ahora nos viene el descanso. Ahora nos viene que fuera tenemos a DJ Chris Álava, donde podemos ir y disfrutar de la música que nos va a poner. O si no, podemos ir al hall a jugar a los videojuegos que pues se han presentado. En el hall -1, que va a estar aquí en el aula que está específicamente preparada para eso, en este pasillo de aquí, ¿vale? Así que no os vayáis y no os quedéis en la baticueva, porque todo esto es para vosotros y vosotras, jugadores. Aquí, en Tartanga TV, Guero Arte. Bueno,
comprar tu pantalón. Que te quede bien expreso, que te quede vacilón. Tiro para arriba, 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 tiro para arriba. Yo me pongo bellaquita, yo me pongo fancy para salir a buscar tu pantalón pegadito trendy para ti. En el mercado me pongo loquita, me pego un bocado en esa boquita. Compro lo que quieras, que necesitas. Yo la cadena tengo una casita. Llevo unos pendientes que son de color. Los compré a 300 en Montepiedra. Llevo unos pendientes que son de coral. Me voy para la calle con mi primo Mar. Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela. Foi que eu me joguei pro Mandela. Parado no bailão, no bailão. Ela com o popozão e o popozão no chão. O popozão no chão e o popozão no chão. Parado no bailão, ela com o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão. Parado no bailão, ela com
popo's on the show. Your popo's on the show. Está gritando, ya sé que no se entera. El corazón escucha tu cabeza, pero ¿a dónde vas? ¿Me estás escuchando? ¿Qué hay de tu orgullo que habíamos quedado? La noche empieza y con ella mi camino. Te busco a solas con mi mejor vestido, pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Miro esos ojos que un día me miraron. Busco tu boca, tus manos, tus abrazos, pero tú no sientes nada y te disfrazas de cordialidad. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días suyos son estos ojos en los que ahora te ves. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Lo que te prometo sé bien que lo escucha Dios. Yo estoy construyendo todo este imperio para los dos. Y que estés tranquilo, que pasen las horas. Así nuestros cuerpos fluyan como hacen las olas. De tanto vuelo que tengo te estoy construyendo un castillo de nubes. Peleo con mis ganas de querer darte lo que yo nunca tuve. You know that it's true, babe. Supe del hechizo que atrapa a los hombres que buscan tu magia. Igual no me detuve pensándote un lunes hasta el otro lunes. Tu cuerpo exhibe más arte que el Louvre. Cruzo el planeta, te paso a buscar. Papi, yo vuelo si sé que estás mal. Muerdo tu boca, la siento mi hogar. Yo ya sabía que iba a tenerte como un lujo que percibo. Que por delante esa puta me pone, por eso me quedo contigo. Dentro del castillo espera tu habitación. Ya este techo salto con flores en el balcón. A cantar con las estrellas y que no te sientas sola. Los artistas tenemos el poder de crear portales. Y no somos los únicos que viajamos por ellos. Cada persona que se da la libertad de entrar a nuestro mundo puede viajar. Infinitos escenarios, líneas de tiempo, paisajes. Mejor no entra en mi cabeza, porque puede que te enredes. Quieren ser el hombre araña, solo viven en las redes. Donde llovió 4 caminos, ustedes ven 4 paredes. Esto flow autogestión, es imposible que lo heredes. Autodidacta, siempre dando palos, swing y nafta. Qué habilidad tan particular, got me feeling gangsta. Give me weedy pasta, solo dame un beat pa' que lo parta, que a mí me basta. La niña del sur, con el diablo del sur, saltando en el cielo, clase de parkour. Vos eres mis tierras, sonido of the roots. Ameriboiria, que elijan el Con el luco haciendo lujo silencioso. Los AR se nos ponen pegajosos. Veo mi futuro y se ve maravilloso. Y en los dientes lo brillante más precioso. Es el plan de Dios, no puedo hacer nada. Yo sé que me miente y quien me dice la verdad. Círculo pequeño, entran todo en un salón. Yo sé quién es puro, no me falla la intuición. Solo un plan, si te falla no hay ninguno. Todo este imperio con apenas 21.
dígame Lupita, ¿cuánto quieres por la cosita? Por fuera se te ve bonita, tengo lo que te pone a grita. Ay, déjate el pantalón, que el panty ahorita se te quita. Yo sé que tú eres malita y quien te ve no me eres chiquita. Ay, 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 Lupita, sí que sí, dame cinturita, sí que sí, dame cinturita, sí, 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 dame cinturita. Ay, 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 Lupita, ay que sí, dame cinturita, ay que sí, dame cinturita, ay que sí, dame cinturita, ay que sí, dame, ay, Lupita, sí que sí, dame cinturita, sí que sí, dame cinturita, sí, 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 dame cinturita. Ay, deja tu frescura, mami, ven y dame cintura, pa' que se vaya la rechura, si te digo todo recogerlo en cura. Ay, sé que eres bandido y yo más que tú que soy bandido, tú atrás de mí con marido, ahora luego eso suena chido. Ey, tú di que primo es loca, ven pa' acá y abre la boca, que como tú que tan poca, no digas nada que hoy se choca. Lupita, sí que sí, dame cinturita, sí que sí, dame cinturita, sí, 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 dame cinturita. Ay, 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 Lupita, sí que sí, dame cinturita, sí que sí, dame cinturita, sí, 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 dame cinturita. Ay, 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 Lupita, sí que sí, dame cinturita, sí que sí, dame cinturita, sí, 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 dame cinturita. Ay, 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 Lupita, ay que sí, dame cinturita, ay que sí, dame cinturita, ay que sí, dame cinturita, ay, 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 Miento, si te digo que en ti no ando pensando, quisiera saber lo que estás haciendo. Te llamo pero me sale ocupado. Oh. Tú me robaste el corazón como un criminal. Bebé, yo no puedo negar esto que siento por ti, no puedes negar. Criminal, qué criminal, tu estilo, tu flow, baby, muy criminal. Criminal, criminal. Lo hacemos fácil. Lo hacemos Precaución que llegaron los perros salvajes, no nos culpen de lo que pase. La presión va subiendo cuando llegue el encaje, la pillamos fuera de base. Precaución que llegaron los perros salvajes, no nos culpen de lo que pase. La presión va subiendo cuando llegue el encaje, la pillamos fuera de base. Ya se formó el escándalo, sé que tú andas buscándolo. Dale, métela hasta abajo y levántalo. Voy a dejarte mi huella en el pantalón. Ataca bandolera, muévelo, síguelo. Lo que quieras ya pídelo, al menos te sube el líquido. Yo no soy tímido, ahora abusa el bully. Con los colmillos puestos para morderte el booty. En medio del sol de voy a pasarte el rolly. Nosotros la montamos aunque llegue la poli. Precaución que llegaron los perros salvajes, no nos culpen de lo que pase. La presión va subiendo cuando llegue el encaje, la pillamos fuera de base. Precaución que llegaron los perros salvajes, no nos culpen de lo que pase. La presión va subiendo cuando llegue el encaje, la pillamos fuera de base. Soldado a los perros porque me he escapado. Da mi colonia, la nariz del galgo. Corred con ganas que esta noche aguanto. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo. Avisada la guardia, voy a hacerlo guarro. Preparando los coches, gasolina y faros. O el anuncio a la mierda que me viene ahogando. Saca colmillos que esta noche arranco. Precaución que llegaron los perros salvajes.
Ey, que levante la mano todo el que está haciendo dinero. Que venga el año nuevo, yo voy a josearlo entero. Un día de esto llega mi amor verdadero, pero quiero hacerme rico primero. 2026 y yo sigo soltero. W ando con todos mis vaqueros. Me monté en la Cybertruck y me acordé de la Montero. De los viejos tiempos, ya mismo me hago vi sin dejar de ser hetero. Ya mismo voy a tener un hijo, un heredero. Voy a extrañar la calle, la disco y el putero. Pero yo voy a seguir hasta que me caiga el caballo y se me pierda el sombrero. Este año será mejor que el anterior, yo lo sé. Que tú te ves mejor en ropa interior, yo lo sé, yo lo sé. Ey, yo seré tu amante bandido, Miguel Bosé. Pero hasta ahí, wow, hasta ahí, mami, hasta ahí. Vamos a vivir el hoy, porque mañana yo no sé qué va a pasar. Me siento triste, pero se me va a pasar. Mi vida está cabrona, ey, yo no me quiero casar. La 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 la, yo no me quiero casar, ey. Por ahora celibato, voy a gozar un rato, yo no me quiero casar. 2016 arrebatado con las casal. Mi casa algún día 100 millones va a tasar. Al corillo entero los voy a engrasar. La vida es bonita, la voy a abrazar. Trabajando con cojones, aquí nada fue al azar. Malas vibras pa'l carajo, a mí nadie me va a atrasar. Ey, sorry por bostezar. Ey, pero es que me aburro fácil. Si me gusta yo lo quiero, me pongo pa' eso y lo tengo fácil. Una vez me iba a casar, gracias a Dios que no, wow, diablo, pero casi. Ey, viendo la ciudad de Nueva York montado en taxi. Me puse a soñar y dije mi futuro tengo que cambiarlo hoy. Porque mañana yo no sé qué va a pasar. Me siento triste pero se me va a pasar. Mi vida está cabrona, ey, yo no me quiero casar. La 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 la, yo no me quiero casar. Me gusta el vino tinto, los atardeceres, la risa de mis amigos, la mirada de las mujeres. Que tú quieres estar conmigo, tú no sabes lo que quieres. Baby, yo soy un peligro. Ey, yo por nadie voy a cambiar. Ey, siempre voy a campear, mami. Me voy a trampear. Hoy voy pa' la calle, acabo de recortar. Yo soy Bad Bunny, no fulano de tal. Gracias a la vida pudimos conectar. Tú me gustas, no vayas a malinterpretar. Pero estoy enfocado, puesto pa' apretar. Por el momento contigo no puedo estar. Yo siempre he sido un hijueputa desde gestar. Cierra la puerta cuando salga y pon el no molestar. Parte por parte, menos ropa de noche al amanecer. Las horas se hicieron cortas, suficiente para entender que un mata así. Besarte es tan fácil. Quería olvidarte, no lo logré, pero casi. Que mata así, besarte tan fácil. Te sigo en las redes como fan a papá. Y capaz no funcionamos, capaz nos dimos la mano, capaz nos fuimos temprano y queremos quedarnos más. Que nada de esto sea en vano. Cuando te digas te amo, sin que lo digas te aclamo. Cómo esto va a terminar. ¿Qué más da si besarte es tan fácil? Quería olvidarte, no lo logré, pero casi. ¿Qué más da si besarte es tan fácil? Te sigo en las redes como fan a paparazzi. Atrévete, ven, pégate bailando. Pega tu cintura, que tu cuerpo no me quiere. Todavía tengo mis dudas. Enviciado de ti, si no es contigo no quiero nada, no quiero nada, no quiero nada. Aventurándome por tu piel, no quieres que pare. ¿Qué te parece que tengo en mente una vuelta por la ciudad? Tu cara dice que te entretienes, date la oportunidad. Quien quita que se nota y ahí se nota. Y capaz no funcionamos, capaz nos dimos la mano, capaz nos fuimos temprano y queremos quedarnos más. Que nada de esto sea en vano. Cuando te digas te amo, sin que lo digas te aclamo. Cómo esto va a terminar. ¿Qué más da si? ¿Qué más da si? ¿Qué más
Alain. ¿Qué has oído? Has dicho yo he oído, ¿no? ¿O no has dicho yo he oído? Ay, me lo he puesto al revés. Right. Sí. ¿Estás listo? Una vez más. Hola, 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 hola. Sí, supongo. Hola, guapo. Bien. Vamos a empezar ya, de una ahí. Tengo un montón de cables, mi niño. ¿Cuánto texto tienes, Nada, esto es solo un guión para ellos, no para nosotros. ¿Alguien me escucha? Hola, hola. Vale, sí, te escucho. Hola, 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 hola. ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, te escuchamos. Igual no está encendido. ¿Está encendido? ¿Me escuchas? Hola, 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 sí. Ah, vale, sí, yo a ti sí. ¿Está encendido? El mío no. Vale. Sí, está encendido. A ver, está en mute, creo. Ahora me escuchas. Markel, ¿me escuchas? Yo me quito el mute. ¿Hola? Tú lo tienes sin mute. Me lo acabo de dar. Hola, hola, hola. Hola, Buenas, hola, probando. hola, hola. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, hola. Buenos días. Vale, ¿Se me una escucha? pregunta. ¿Me escuchas? ¿Alguien me oye? Que levante la mano el que me escuche. ¿Cuándo digo lo de las luces? Antes de que empiece, creo. ¿Eh? Antes de que empiece. La entrada. Hola. Hola, Alberto. ¿Se han puesto micros ya, Sí. Estamos aquí comprobando a ver si nos escuchan bien y tal. Ah, luego cantamos, sí, de todo. Pues ánimo. Está bien, si os pegan mucho esas vacas, que os bajen de esto, ¿no? Vale. Vale. Ostras, las he mirado un momento y ahora estoy ciega. Bueno, si nos ponemos así, Sí, sí se puede subir la pantalla, pero eso quién lo sube. un poquito. Pero igual está puesta abajo para que no sé, da igual. Pero luego hay que cambiar el trípode y tal. ¿Cómo se llaman estos chicos? Eider. No sé, Alberto. No, eres Eider. Alberto, igual, Vale, porque ¿cuándo digo está lo de la las cámara ahí, luces? hay que mover todo, es un jaleo. Vale, es que como me ha dicho Markel, creo que yo le escucho a él, pero él a mí no se lo puedo preguntar. Vale. Tenemos que comprobar. No sé si me escuchan tampoco. Vale, luego cuando cerremos las puertas, te aviso. Vale. Si se me olvida, porque sea que puede ser. Cerramos las puertas. Cuando nos pinchen la cámara. Vale. Bueno, un saludito por aquí a Josu Mínguez, No, pero yo soy... ¿Qué está escuchando? un legendario. ¿Sí, le saludó? ¿Cuáles son los equipos? Vale, pues los equipos son Crotolamo, creo. No. Tengo aquí en el móvil. Ongi etorri denoi, gure publikoari jakinarazi nahi diogu, ekitaldian Se te escucha efektu en el stream, tío. estroboskopikoak egongo direla. Epilepsia duten edo estimulo bizenetikoak diren pertsonei, gomendatzen diegu atzeko partean dagoen kontrolera hurbiltzea, qué beharrezko guapo se ve. soluzioak hartzea, beraien Sí se ve, sí se ve. Se ve, ¿no? Yo lo veo perfecto. Sí, lo único que nuestros focos...
Ahora. Bueno, Bueno, yo lo leo. nos están pinchando, o sea, se escucha el stream que estamos hablando, para que sepas. Está guapo esto, Bueno. Vale, tengo que decir. Bienvenidos y bienvenidas, queremos informar a nuestro público que durante el evento habrá efectos estroboscópicos. Aquellas personas que padezcan de epilepsia o sean sensibles a estos estímulos, les recomendamos acercarse al control en la parte de atrás, tomar las precauciones necesarias para su bienestar. Vale, y esto es Joga Boniato de Zed. ¿Qué es Zed? Zed es un personaje. No. No. Zed y A. Zed. Clase. Yo no tengo Nier. Einar, no. Ya, pero se llama distinto. El cuarto, Venga, venga. El cuarto, yo creo. Venga, sí. ¿Tú cuántos años? ¿Tú lo hiciste? Pues tú lo hiciste, ¿no? No, pero hiciste 2 años. Este mínimo es tu tercero. ¿Mínimo? Sí, ese es su tercero, 100%. Y si no, cuarto. Pero no saben. Es que no lo sé, si no lo sé. ¿En YouTube? Dos 100%. ¿Qué me has quitado? Bueno, chicas, bienvenidos y bienvenidas a la cuarta edición de la Game Encounter. Queremos recordaros, ¿vale?, a nuestro público que durante el evento habrá efectos
estroboscópicos. Aquellas personas que padezcan de epilepsia o sean sensibles a estos estímulos, les recomendamos acercarse al control en la parte de atrás y tomar las precauciones necesarias para su bienestar. Ongi etorri denoi, gure publikoari jakinarazi nahi diogu, ekitaldian efektu estroboscopikoak egongo direla. Epilepsia duten edo estimuluei sentikorrak diren pertsonei gomendatzen diegu atzeko partean dagoen kontrolera hurbiltzea, beharrezko prekauzioak hartzea, beraien ongizatea bermatzeko. Beste urte bat, guztiok batera. Astear dago. Prest zaudete, inoiz ikusitu zuen eventurik handiena ikusteko. Are you ready? Az gaitezen. ¿Qué tal? Bienvenidos a la cuarta edición de la Game Encounter. Muy buenas a todos. ¿Quién tiene ganas de empezar con un poquito de LOL? Chicos, tenéis que aplaudir ahora, ¿vale? Primer juego de hoy. Bueno, pues tenemos aquí a Yoga Boniato y en segundo equipo tenemos a El Segundo Avión. Vale, este año tenemos una final directamente de LOL porque el LOL no va a ser lo único que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer también Valorant. Un poquito de Mario Kart. ¿Un poquito de Mario Kart? Un poquito de Mario Kart. Y vamos a estar con vosotros casteando todo el evento. Van a ir pasando varias personas por esta mesa. Esperamos que os guste y que lo disfrutéis como todos los años. Efectivamente. Encima tenemos premios para los ganadores. ¿Qué premios? Bueno, ¿sorpresa? Aquí está la mesa. No sé si tengo que decirlo, pero tenemos uno de ellos aquí en la mesa esperando. Así que bueno. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos? Podemos seguir hablando si queréis. Sí. Bueno, a ver, yo que tenía una pregunta para el público. De aquí, ¿me podéis levantar la mano quienes sabéis un poquito de LOL? Digo, porque en función de la gente que sepa, comentamos de una manera. Vale, poco a poco, ¿no? Veo por aquí poquito. Vale, vale. Bueno. ¿Quiénes vais a jugar hoy? ¿Estáis sentados aquí? Vale, ¿vosotros qué equipo sois de los dos? Ah, ¿sois de Valorant? ¿Y el equipo de LOL está aquí? Bueno. Vale.
Bueno, pues sí, primer equipo que tenemos hoy de naranja y negro, Joga o Yoga Boniato. Yoga Boniato. Son un equipo formado por estudiantes de CET y de IA. Y bueno, tenemos el segundo avión que va a ir de morado y son jugadores de primero de A3D. Ojo, ojo. ¿Tú has hecho 3D? Yo he hecho 3D. ¿Y qué tal? Bueno, es una experiencia. Y más con los videojuegos, así que seguro que están potentes. Vale, supongo que van a entrar enseguida. Tendremos unos vídeos de presentación de ellos y enseguida empezarán a jugar. Venga, os lleva Boniato para arriba. Un poquito de alegría, de afición para nuestro primer equipo, por favor. Un aplausito, por favor. Y ahora tenemos a nuestro segundo equipo, que se llama el segundo avión. No sé si les tenemos por ahí ya. Que entre el segundo avión, por favor. Un aplauso para nuestro segundo avión. Madre mía, ¿Cómo se curran los vídeos cada año? Tú. Es que lo que todo el mundo obvia es que detrás de estos eventos, de la Game Encounter y de muchos más, hay muchísimo trabajo por parte de un montón de grados que lo hacen increíblemente bien. Si vieseis, bueno, si algunos estuvieseis en la primera Game Encounter, esto ha ido para arriba. Yo de lo que tengo ganas es de saber qué hay detrás de los nombres. A ver si luego nos lo pueden decir. Sí, por favor. Bueno, ¿qué esperas de este año? La verdad es que no lo sé, No conozco mucho los equipos, pero veo caras conocidas. En otros años sí que ha habido algún participante en esta nueva Gaming Encounter y veremos qué tal. Yo voy a contar algo que igual mucha gente no sabe y es que tú has participado en la Gaming Encounter. Creo que 2 años puede ser. 2 años, sí. Vale, ¿qué tal tu experiencia ahí arriba? Bueno, ¿Da la susto? experiencia es un poquito locura, ¿no? Desde el principio hasta el final. Hay mucha tensión y increíble, la verdad. A ver, va a ser una Gaming Encounter bastante diferente, sobre todo por los juegos, pero hablando de LOL, ha cambiado mucho el juego. Ha cambiado un montón. Nueva season, nuevo año, nueva temporada. Tenemos un montón de cambios y nuevos objetivos en la grieta del invocador. Creo que lo llevo bastante mal, porque si antes había que pensar en 100 cosas, ahora hay que pensar en 100.000. En 100.000, pero eso significa una cosa, salsa. Hay un montón de salsa. Lo que nos gusta a nosotros. Vale, cosas nuevas, por si no jugáis al LOL, bueno, en sí, por si no jugáis al LOL vamos a empezar a presentar el LOL. ¿Qué es el LOL? El LOL es un MOBA. Un Massive Online Battle Arena. Es un videojuego de 5 contra 5 en el que 2 equipos tienen que derribar la base enemiga. Vale, entre medias tenemos varias torretas, tenemos monstruos de la jungla y tenemos pues a nuestros enemigos que son los que más nos van a tocar las narices. Los enemigos, las torretas y eventos puntuales dentro del mapa. Van a haber un montón de jugadas individuales y conjuntas. Es muy importante que se sepan comunicar y
que tengan en cuenta los bounties y, como bien has dicho, los objetivos. En esta season tenemos a un personaje de la jungla que aparece. El Atacán. El Atacán. El Atacán. No había mejor nombre, la verdad. broma, porque el año pasado estaban los Brooks, los Kevins. Quizá no, ¿eh? ¿Tenemos Sí. doble? ¿Sí? No lo sé, ¿eh? El año pasado estaban los bounties nuevos, los bounties, que era algo nuevo. Y teníamos, los dragones nuevos, que yo creo que esos estaban ya. Los dragones nuevos, pero los Kevins no, ¿eh? Tenemos doble objetivo nuevo en el Gaming Encounter. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Ha cambiado todo, ha cambiado hasta el cangrejo del río, ha cambiado. Han cambiado hasta los objetivos, han cambiado también los ítems, tenemos un poco de todo nuevo. El meta está diferente. Personajes nuevos, tenemos a Mel. Mel, que es un personaje que, si sois jugadores de URF, os la habréis piqueado, en caso de que se pudiese banear, yo la habría baneado. Es un personaje que la introdujeron directamente desde Arcane. Arcane, otra serie que, si no habéis visto, tenéis que ver, aunque no os guste el LoL y no os gusten los videojuegos, ¿vale? Ojo, que creo que están en Champ Select. ¿Champ Select ya? No, yo creo que no. Bueno, ahora lo más importante es que se sepan, no sé si serán jugadores que han entrenado, que se han preparado, que se conocen entre ellos. Es muy importante saber a quién tienes al lado y con quién estás hablando, y sobre todo la comunicación, ¿vale? Un equipo sin comunicación no va a ningún sitio. ¿Y cómo hacemos para hablar sobre las jugadas sin que el otro lo sepa? Bueno, con cuidado, como siempre. Vale, con sigilo. Sí, nosotros no vamos a poder anticipar jugadas, vais a tener que seguirlas en pantalla, ¿vale? Puesto que si las decimos en voz alta, el equipo enemigo va a saber dónde están los demás. Así que nada, tendremos que anunciar los dragones una vez ya estén hechos, anunciar los objetivos una vez ya estén hechos, y mientras tanto pues hablar un poco de lo que va ocurriendo durante la partida. Estamos viendo las estadísticas de los jugadores de cada línea. Tenemos el equipo de la izquierda. ¿Qué equipo es? Bueno, el equipo de la izquierda parece que tiene un KDA un poco salvaje, ¿no? Por ejemplo, el JP, me acuerdo que el año pasado fue el Gunplank de la partida que nos ganaron. Ese tío le sabe jugar, aunque el La KDA del diferencia otro de jugador, oro. Metayoshi. Cuidado. Cuidado, ese KDA. El daño por minuto, pero eso es como un poco fuerte, ¿no? El KDA relacionado con el daño por minuto. Estamos hablando de un jugador que se muere pero hace daño. Bueno, Capibara. todavía no sabemos las posiciones de cada jugador. Las Claro, iremos viendo. Pueden haber hasta swaps de líneas, ojo. Eso es. Capibara. Nunca os fiéis de lo que veáis al principio. Asier MG17, un pensador. Total. ¿Qué más vemos? A ver, minions por minuto. Bueno, no hay tanta diferencia. En este caso, diferencia de oro tampoco hay mucha. La participación en las kills depende, tampoco sabemos cuál es su línea. Sí, o sea, tenemos aquí un KDA muy fuerte y por el otro lado tenemos otras estadísticas positivas. Entonces veremos. Bueno, va a ser una partida, espero que intensa, y esperemos que no sea muy rápida. Esperemos que no sea muy rápida. Que no sea muy decisiva, eso es, que desde el principio no veamos quién va ganando para que sea un poco más divertido. Podéis hacer vuestras apuestas sobre quién va a ganar. Sí, porque estamos hablando de una final. Una final, ojo, es una final directa. Es una final directa. Vamos a ver a quién coronamos como nuestro faker de la Gaming Encounter y a ver si hay piqueos. Yo creo que seguramente haya... ¿Qué personajes crees que va a haber? ¿Qué se van a repetir? 100%, yo voy a ver un Skarner. 100%. 100%. Tank. O sea, es un tanque muy fuerte ahora mismo. O sea, yo digo que en meta va a haber. Yo creo... O sea, me gustaría mucho ver una Mel. Una Mel sería una locura, ¿eh? Vale, fase de piqueos. Vamos a ver. Gato Player 22. Gato Player 22. ¿Quién no tiene un nombre del LOL divertido, por favor? ¿Va a piquear el primero o va a banear? Va a banear, ¿verdad? Vale, fase de baneos. Ari. Ari fuera, un mid laner durísimo actualmente. ¿Juegas Ari? Juego Ari. ¿Sí? Solo me da buenos resultados. No hemos Ari, hablado de cuál es tu posición. ¿Qué es tu main? bueno, yo juego un poco de todo, pero medio jungla estoy capacitado para... Sí, tú tienes un 1 muy bonito. ¿Sí? Vale, a ver, segundo Morgana, bloqueo. Segundo ban Morgana. Morgana. Un muy buen Yo ban. también la habría baneado. Sí.
No quiero encontrarme un Twitch. Un Twitch que ahora mismo está súper fuerte. ¿Sabes dónde está fuerte Twitch? ¿Dónde está fuerte? En el URF. Desde que han quitado el top de velocidad de los personajes, el daño por segundo, Mel. Es una torreta con patas, ¿no? Ahí está. La Mel Vanilla. El personaje que más odio en este mundo, ahí está. Un pae que es peligrosísimo. O sea, ese personaje te puede hacer toda la partida él solo. Sí, totalmente. Un Malzahar. Acaban de banear al Malarraza. El Malzahar. Yo no juego Malzahar, no me gusta jugarlo, pero odio que me lo jueguen en contra. Es un personaje que te saca una kill de gratis, o sea, lo tendrían bastante fácil. Y cuidado con Pyke, porque Pyke es un personaje que farmea mucho oro para el equipo. Yasuo. Ojo, primer pick de Yasuo, ¿eh? Gato Player, a lo mejor nos da bastante show. Creo que nunca he visto una final o una semi que no lleve un Yasuo. Nautilus. Miss Fortune. Parece que vaya a haber una Miss Fortune, no lo sabemos aún. Parece. Pueden cambiar de opinión. Ahí está. Una bot lane con un combo aseguradísimo, una teamfight dura, una front lane muy buena. Miss Fortune es mi main. ¿Es tu main? Es mi main, con sus poquitos 300.000 puntitos. Madre mía, una Yumi. No me lo puedo creer. Una Yumi que en late puede hacer mucha pupa, sobre todo teniendo ese Yasuo ahí. Ya estoy viendo que los equipos están jugando fuerte. Sí. Que van a asegurar. Yo creo que este equipo tenía bastante pensado sus piqueos. Un Mordekaiser. Mordekaiser es durísimo, durísimo. Una top side muy fuerte. Si estamos hablando de top, porque quién sabe lo que puede pasar. Mordekaiser, ¿qué otra línea podría hacer Mordekaiser? En este equipo, Sylas, tiene un Sylas. Ojo. Un Sylas, épico. Un Sylas, entiendo que contra un Yasuo banean Malphite. Es un buen baneo teniendo en cuenta que el equipo contrario tiene un Yasuo. Claro, no queremos un bombo combo así de fuerte, ¿no? Seguimos. A mí me gustaría ver... Bueno, ya no es posible porque hay un Sylas, pero me gustaría ver un Veigar. Me gustan mucho los Jordans. Veigar en concreto me gusta mucho. Veigar es asegurar una línea y una apuesta a futuro. Hay un baneo a Gwen y en el otro equipo no puedo ver el baneo, pero... Vale. Sejuani fuera. Personaje muy molesto actualmente, de lo mejorcito que hay en la jungla, diría. Nos queda solo un baneo, ¿Qué banearán? No quiero decir nada porque no quiero condicionar. Más arriba. A ver, el último baneo del equipo, ¿cuál ha sido? Si me lo podéis poner, chicos. Ah, la Nunu. Mira, hablando de Nunus. Kog'Maw y Vi. Bueno, después de... A ver, a mí el equipo del Kog'Maw me da miedo, ¿eh? A mí el equipo del Kog'Maw me parece que es muy peligroso, porque Yumi Kog'Maw ahora mismo... Es un peligroso. Nocturne. Nocturne, un pick súper seguro. Es un pick súper seguro, sobre todo porque tiene esa capacidad de movilidad por todo el mapa. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Y una Akali. Ok. Estoy confusa. Sylas Akali. Yo veo dos equipos súper fuertes, chicos. Yo veo dos equipos súper fuertes y no veo nada decidido todavía. Vale, en la bot lane tenemos un Nautilus, una Miss Fortune. Entiendo que un Kog'Maw con una Yumi, Jungla Vi y Mordekaiser. No. Nocturne. Nocturne en la jungla, ¿no? Vale, y en la mid tenemos a un Yasuo y... Un Yasuo y... ¿qué? Un Sylas, una Akali. No lo sé, ¿eh? A ver, yo creo que ese Sylas va a ir medio. Sí, tiene pinta, ¿no? Y esa Akali va a ir top. Clásica Akali top, que busca contra ese snowboardear Mordekaiser, entiendo también. Sí. Bueno, buen matchup, ¿eh? No creo que vaya a ser una partida aburrida, la verdad. No, tiene pinta de que va a haber un montón de kills. ¿Tienes favorito? Tengo favorito. Podría decirte que sí. O sea, ¿contra qué equipo de esos dos dirías no quiero jugar? Madre mía. FF15. A mí, personalmente, el equipo del Kog'Maw no me gusta. Me da miedo, ¿eh? El equipo del Kog'Maw es peligroso. Sí, es muy peligroso.
pero piensa que tienen un Nautilus, una Miss Fortune, una Vi, que es puro sí, engage. Miss Fortune, Nautilus, la verdad es que es una buena. No solo eso, es una Silas buena también. botlane. O sea, eso es, y tienen un Silas. A ver, ¿qué le falta a este equipo? Bueno, iba a decir tanqueo, pero realmente no, porque Silas además se cura bastante la vida. Nautilus es bastante tanque y tienen una Vi. El support en este caso lo están sacrificando. Elegir una Yumi no es sacrificar, pero en early sí que es verdad que tener 2 contra 1 es muy débil, digamos, ¿no? Es muy débil. O sea, Kog'Maw en los primeros minutos de la partida es un personaje que no vale mucho. Quizá con Yumi se bustea un poco más, pero me parece que podría ser más fuerte y no lo es en este caso. Yo creo que van a intentar llevar sobre todo la partida late. Ahí es cuando ganan bastante, pero pueden encontrarse con un equipo contrario muy fuerte también, porque aquí todo el mundo escala. Todo el mundo escala y sobre todo, todo el mundo tiene daño. Todo el mundo tiene daño. Bueno, vamos a empezar la partida enseguida. Me molesta un poco no poder hablar de las jugaditas de jungla, porque son jugadas bastante divertidas. Tampoco sabemos si va a haber invade. Normalmente, cuando tú juegas en profesional, bueno, en un competitivo, se suele jugar un poco al invade, pero yo hace mucho que no hago invade, fíjate. Hace mucho que no se hace en general, yo creo. ¿En general? Sí, sí. Mira esa skin que tiene el Silas. Me parece que es un plugin, ¿puede ser? No la he visto en mi vida, la verdad. Yo creo que eso son cositas externas. Sí, ¿no? ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. Por otra parte, todos los del equipo de la Yumi, del Kog'Maw, tienen skin. Ojo a ese dato, ¿eh? Hay gente con dinerito. Bueno, todo el mundo del equipo contrario menos Nautilus la tiene, ¿no? Sí. Bueno, pero eso es mucho también de persona que juega, ¿no? Eso se hace mucho en las finales, muchas veces no se juega con skin. Bueno, estamos hablando de gente que ha jugado, porque ahora ya no te dan skins, ya no hay cofrecitos. Pero hablo de finales de LOL, o sea, finales de LOL internacionales. Sí, es verdad, eso es un facto. Que es mucho eso de ir de pro, ¿no? Cuando vas sin skin y te dicen, ¿qué te crees, Faker? ¿No? Sí, claro. Bueno, pues empieza la partida, la primera final de esta velada. Sí, porque luego tenemos otras 2. Bueno, para el que no vaya entendiendo mucho o que no sepa nada de LOL, ¿vale? Tenemos una fase inicial, que es una fase de líneas, en las que los equipos deciden irse cada uno a la línea correspondiente. Y luego ya, más avanzado el game, empieza a ya haber peleas. Eso es. Tochas. En fase de líneas, pues tenemos que tener en cuenta los gankeos, que es cuando el jungla va a las líneas y ayuda a los demás. Eso es, pero al principio va a ser un poco tranquilo, o eso creemos. Veremos lo que pasa. Sí, vamos a ver lo que pasa. Ahora es un momento para hablar en equipo, decidir objetivos, ¿verdad? De momento no tenemos movimiento. Obviamente tampoco tenemos visión. Claro, de momento. Bueno. ¿Estamos viendo la primera sangre de la partida? La primera sangre. Efectivamente, primera sangre. No puedo ver los minutos, pero creo que llevamos un minuto. Minuto 1, una kill. 1, primera sangre. Vale, ¿contamos con objetivos? De momento, poca cosa. Vale, más que nada, ¿los objetivos son algo solo de UR? No, ¿verdad? No. Se juega en todas las partidas. En todas yo solo las partidas, juego sí. ahora. Ahora pues tenemos 3 tipos de objetivos para conseguir las botas nuevas, mejoradas. Pero yo creo que no están puestas, ¿eh? ¿Dirías que no? De esos objetivos creo que no están puestos porque no estoy viendo en el chat que esté puesto el objetivo. Tienes vamos a ir viéndolo. Bueno, estamos viendo la primera fase de líneas. momento. ¿Quién se quedó la kill, por cierto? No lo sé. Se llevaron a Nocturne. Ahora lo veremos. Parece que ha sido el Silas. Sí. Silas se la ha llevado. Empezar con una primera kill ahí en medio contra Yasuo. Hay movimiento en medio de Yasuo contra Silas. Bueno, ha habido unos golpecitos, unos besitos. Unos besitos a Yasuo que le han dejado un poquito triquiñuelas, ¿no? Un poquito de lado. Y en top, algo está pasando en top. ¿Qué está pasando en top, chicos?
Parece que se está pegando a Kali contra Mordekaiser. Ahí Akali tiene que ver qué va a hacer. Mordekaiser flashea. Perdemos flash, pero nos salvamos la vida. Nos ahorramos una muerte innecesaria, ¿verdad? Eso es. Como de momento está bastante atrás, está farmeando tranquilito, está dejándose pushear un poquito, también para mantener las distancias. De momento parece que el equipo rojo está cogiendo la ventaja y eso puede ser bastante peligroso a priori. Sí, está pusheando bastante. Parece que hemos tenido un problema técnico. A ver pero, con qué nos encontramos ahora cuando volvamos. La partida continúa, no os preocupéis. Bueno, el Sylas pegándose contra Yasuo y Nocturne, son 2 contra 1 en la jungla y creo que Sylas se va a salvar. Yasuo se acaba de matar al Sylas hay objetivos, y acaba, creo que, dar de un shutdown, lo que sería una recompensa de oro. Eso es, recordemos que el primer equipo en conseguir las 3 primeras kills consigue el primer objetivo de kills, luego tenemos objetivo de dragones y objetivo de torres. Bueno, dragones y... de objetivos en general, ¿no? Sí, el primer equipo que consiga la primera torre tiene un puntito y el mejor de 2 puntitos es el que gana las botas, ¿verdad? ¿El mejor de qué? De objetivos, digo. Dragones, tienes que conseguir... bueno, depende. Sí, eso es. Eso es. Vale, Mordekaiser en top, farmeando, tranquilo. Ahora mismo yo creo que nadie quiere hacer nada de lo que se pueda arrepentir. Sobre todo cuando está habiendo bastante movimiento. En jungla han sido los 2 kills de momento. En la jungla, sí. Parece ser que salirse de la línea está costando caro. Parece que el Sylas quería invadir un poquito, ya que tenía la ventaja, pero se ha movido bien el mid laner Yasuo y al final se ha llevado la kill. 1-1 en medio y bastante bien, la verdad. O sea, estamos viendo una partida nivelada de momento. Ahora tenemos pues a Mordekaiser farmeando arriba tranquilamente, a Yasuo un poco pillado, un poco bajo torre, tranquilo para que el Sylas pues no le pueda hacer pupa. Efectivamente, era una skin de plugin, una skin que no tiene el juego en verdad. Dios mío, que estoy flipando. Sí, esto es algo que no se suele ver todos los días. Increíble. Bueno, de momento Yasuo tranquilo en medio farmeando. Nuestro Sylas se ha acercado a bot, pero ha encontrado un ward. Le han pillado, vaya. Le han pillado. Eso es. En top, sin novedades. Bueno, esa línea puseada, ¿eh? O sea... Sí, aprovechando que se va el Sylas, el Yasuo hace su trabajo. Bueno, pero es que Sylas farmeando... A ver, en bot, ¿qué está pasando en bot? Quiero ver bot. Sí, parece que en bot puede haber un poquito de jarana, ¿no? Bueno, a ver, las kills que las tenemos en medio de momento... Las kills las tenemos en medio, 1-1. Y la otra kill, hay una kill por ahí, ¿no? Hay 2 kills. Hay 2 kills, pues las 2 en medio, Yasuo Sylas. Vale. Pero las 2 kills son de... Yasuo Sylas. Ya. Pero que sí, tenía una Yasuo y una Sylas. Vale, sí. Eso era lo que quería saber. Sí, o sea, ahora mismo van empatados. Me parece que va a salir el objetivo enseguida, por el minuto que es de partida. Vale. Efectivamente, el dragón está activo y enseguida salen los groups de la grieta, o los Kevins, como quieras llamarlos. Vale, en top están pasando cosas también. Ha habido, por parte de Mordekaiser, un poco de aléjate a Kali. Ya me estás tocando bastante las narices. Y en medio, Yasuo, Sylas. En principio creo que solo están farmeando. Y en bot, a ver si podemos ver bot. Yo lo que veo es que han bajado un poquito los decibelios de pelea. Sí. Se han puesto más tranquilos porque ha habido mucha actividad al principio, pero me parece que quieren llegar a un punto en el que puedan pelear tranquilos. Ojo, porque Akali empieza a pegarse con Mordekaiser, Mordekaiser escapa y no tiene nada que hacer. Tiene muy cerca la torre, no es tampoco una pelea muy segura. Para Mordekaiser sí, pero para Akali, yo creo que Akali también quiere que se vaya. Le desgasta y dice, a ver si se pira ya y me deja farmear un rato tranquila. Le deja farmear un rato tranquila y coge periodo de línea, que es muy importante en estos minutos donde hay objetivos, vaya. Eso es. De hecho, la bot la tenemos sin prio ahora mismo y en medio, teniendo en cuenta las 2 kills, bastante nivelado. Yo creo que ninguno quiere enfrentarse tampoco a poder llevarse... No, lo están llevando muy tranquilo ahora. Ojo, bueno, que el Sylas empieza a pegar, le engancha la E. No estamos viendo medio. Vale, en top también, en la jungla. Akali
Akali parece que quiere pelea. En medio no ha pasado nada, pero en la jungla de top, Akali se está intentando ir. Vamos a ver si lo consigue. Vamos a ver si lo consigue. Le está persiguiendo el Ese Mordekaiser. Sylas que se acerca a intentar ayudarle a Akali. Finalmente se va a ir. Parece que se va a ir. Parece que se va a ir. Vale, Esperemos que le llegue el cooldown de la el Q. jungla y Kill para Mordekaiser. habría sido muy increíble que se hubiese escapado, pero lo tenía bastante complicado. Lo tenía bastante complicado y ha sido una decisión un tanto arriesgada, diría. Bueno, parece que no va a conseguir meterle esa línea bajo torre al Sylas. Aprovecha para farmear. En top, Mordekaiser se queda tranquilo. Y en bot, de momento, no hay movimiento. Sí, bot, yo creo que de momento la línea más tranquila que hay. Están haciendo lo que tienen que hacer. Lo que tienen que hacer es escalar, ¿verdad? Eso es. Hay muy poca vida, Escalar, pero lo que yo estoy viendo es que se acaban de hacer el primer dragón de la partida del 2025, Tartanga Gaming en Counter. En Counter, eso es. Primer objetivo para B. Claro, ahora mismo tienen un dragón. Un dragón. ¿Y cuántos kills? No. Si alguien puede tabular, por favor. Sí, si alguien me tabula, por favor. En concreto el Yasuo. Vale, parece que Yasuo quiere tradear un poco, gankea la B. Yasuo está un poco vendido, aparece el Nocturne, R de Nocturne. También, que se puede mover fácilmente y evita esa kill en Se ha medio. quedado un poco en tablas, aunque el Nocturne se ha quedado un poco tocado. Muy buen counter gank por parte de Nocturne, que no ha perdido la vida, pero por poco, ¿eh? Bueno, a ver, está bien que los junglas estén pendientes también de sus líneas y que puedan ayudarles en todo momento. La reacción ha sido muy buena, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. A ver, Nocturne lo tiene un poco más fácil que Vi para moverse y para entrar. Parece que Mordekaiser quiere pegarse con la Akali. No está tan claro, ¿eh? No lo está que tan quiere claro. es meterse en sus propios minions Sí. de la torre para estar un poco más tranquilo. Sí, parece que se quiere defender tranquilamente. El Sylas está tranquilísimo, la verdad. Está farmeando, nadie le molesta. ¿Hemos visto que se han hecho los Kevins o no? No. Pero están hechos, ¿eh? Están hechos. Están hechos, ¿eh? No ¿Cuándo ha sabemos quién pasado? lo ha hecho. No se sabe. ¿Quién los ha hecho? No lo sabemos. Oleada de top completamente en la torre. Metiendo presión. De lo que no me he dado cuenta es si tienen TPs, sí, ¿no? Los top laners. Sí, tiene TP en O sea, Mordekaiser. están jugando con TP, me refiero. Sí, si no me equivoco, los dos tienen TP. Entonces pueden estar rápidamente en cada pelea que se haga. Bueno, ahora es Akali la que quiere devolvérsela. Se la ha y devuelto, dice, de hecho. me has metido tú los minions, yo voy a meterte a ti los tuyos. Se los ha metido todos, ¿eh? Bueno, ahora tienen las propias torretas y el objetivo de Los Kevins, que va a salir los Kevins, enseguida. que va a salir ahora. De hecho, acaba de salir y parece que Akali se ha dado cuenta. Sí, Akali ha querido meter el morro, pero yo creo que ha decidido Sí, no creo hacer nada. que no va a ser posible que defienda el objetivo. En medio no hay nadie. Muy bien por parte de este equipo al rotar todos para hacer el objetivo según sale. Esos Ajá. son detalles de calidad de juego en equipo. Tenemos que enterarnos de quién está en la izquierda y quién en la derecha, porque todavía... Sí, es un poco complicado. Bueno, Vemos- Nocturne, que ha intentado ayudar un poquito al Mordekaiser a pusear. Sí, le ha dado la ventajita para que... Y Sylas y Yasuo, que en medio... A ver si nos podéis poner qué está pasando, por fin. Nada. Besitos, todo besitos. Son besitos al aire, parece. Tengo ganas de ver una teamfight. Una buena teamfight, ¿eh? Las teamfights buenas pasan sobre todo en objetivos. Vamos a ver si eso ocurre con el segundo dragón. O con el heraldo de la grieta, que es el siguiente objetivo que va a salir en la zona superior del mapa. Eso es. Bueno, vemos ese Sylas presionando. Bueno, y parece el que top el- Mordekaiser que quiere cargarse la Kali, efectivamente. Ha estado muy cerca, ¿eh? Se la carga. Se la ha cargado. No ha sido por los pelos, la verdad. ¿Dirías? Mordekaiser tenía bastante liderazgo de esa pelea en esa situación. Y Nocturne, a ver a dónde va.
Creo que está en bot, Está puede toda ser. la partida tranquila, sin contar esta kill, vaya. Lo que necesitaría es ver un poco la puntuación en general. Sí. No sé si tenéis por ahí la tabla de puntuaciones para ver un poco los minions. La Yumi acaba de encontrarse un ping. Bien, limpiando la visión a pesar de estar totalmente subida a hombros del Kog'Maw. Bueno, sí, cuando alguien esté vaqueando, que nos tabule un poquito y ya está. Y ya así nos encargamos de... Bueno, el Mordekaiser parece que sabe lo que tiene que hacer, sabe cuándo tiene que pelear. Y va todo bastante ajustado en general. Sí, de momento... Yasuo en medio, farmeando... A ver, es un matchup, el Sylas Yasuo. No, ninguno de los dos tiene el liderazgo. Es decir... Depende un poquito de las manos, dirías. Sí. Yo creo que es una partida que podría durar infinito. Podría una pelea ser. Yasuo-Sylas. Sí, depende Bueno. un poco de la habilidad individual de cada jugador. Vale, en medio, Yasuo, Sylas parece que son los que más en línea están, los que más se pegan entre ellos y los que más intercambian palabras bonitas. En la bot lane tenemos a Nautilus y Miss Fortune, que han subido porque se han dado cuenta de que efectivamente estaban haciendo el dragón. Parece que vamos a Primera tener teamfight, la 2 primera contra 3, teamfight. Miss Fortune tira ulti y va a morir Yasuo. Yasuo muere, entra A B manos con de la Sylas, ulti, entra Nocturne, Nocturne R, deja de hacer el objetivo, segunda kill. segunda kill, muere también el Nocturne y solo queda... Tenemos Miss Fortune B que van ahora mismo por el Kog'Maw y a por la Yumi, mientras Mordekaiser se carga a la Kali. A la Kali. Asesinato doble. Van a por la Yumi que La Yumi efectivamente no puede muere hacer y el nada. Kog'Maw también, porque son un paquete Y los ahora dos. mismo solo tienen una persona a la que matar, que es ese Mordekaiser, que parece ser que ha abandonado. ¿O no? Sí, ha abandonado el objetivo. efectivamente. Se lo hacen entre Vi y Miss Fortune y se van tranquilamente. Se va tranquilamente porque una victoria a tiempo es una huida a tiempo. Esa última por parte de Miss Fortune, bastante decisiva también, se ha posicionado muy bien y le ha quitado bastante vida a los demás componentes del equipo. Acabamos de ver la primera teamfight. Eso es, no tienes por qué matar, tú solo ayudar. Efectivamente. A veces es mejor eso que llevarse una kill y morir después. Sí, al final es bastante complicado, ¿no? Tienen un personaje que directamente sale de la teamfight y te lleva a su mundo. Efectivamente, Yasuo aprovecha para farmearse el medio y Sylas para hacer exactamente lo mismo. Mordekaiser ha llegado a top ya. Junto con Akali, que van a empezar Akali parece ser que quiere... Akali está jugando un poco al desgaste. al desgaste. Está Como yo jugando- sé que no me puedo meter contra ti, pero voy a ver si te puedo quitar un poquito de vida y que vaquees lo suficiente para que yo pueda farmear. Yo creo que al final se le está haciendo un poco bola el desgaste, porque el Mordekaiser coge nivel y se pone como una mole, ¿eh? Uf, pues menos mal que no es un Bolívar. Buah, imagínate un Bolívar. Ese sí que da Kog'Maw besitos. empuja un poquito, poco a poco. Ha muerto ahora mismo en una teamfight, a la Yumi se la han llevado por delante. Yumi tiene ese problema que es que una vez muere todo tu equipo, ¿dónde te subes? Te mueres. Es un 2 por 1. Entonces, es bastante Vale, peligroso. Parece que Vi se está objetivo, pegando. pelea en Heraldo. Tenemos a la top lane con el jungla. Se lo ha llevado por delante totalmente. El Mordekaiser ha Vi que se desaparecido. une a la pelea y Yasuo que quiere ayudar, pero ha llegado un poco tarde. Yo creo que solo le toca mirar ahora mismo. Mordekaiser sigue. Mordekaiser se ha peleado con Akali dentro de su ulti y le ha ganado a Akali. Akali ha conseguido lo que lleva buscando toda la partida, Toda la que es venganza. llevarse esa kill. Sí, sí. Sylas que sube a top para llevarse ese farmeo Que puede y hacerlo. aprovechando que ahora mismo nadie les puede pelear. En medio Akali vuelve a su línea y en bot, es que no veo bot. Parece que Vale. están todavía en fase de líneas en bot lane, parece. Vi se acaba de hacer el heraldo de la grieta. Ok, esa Vi está muy bien con los objetivos. Le gusta hacer sus objetivos, seguramente lo tengan bastante pensado. Este juego no va solo de pegarse, No, va de estrategia. entonces es muy inteligente favorecer el hacer los objetivos antes que conseguir una kill.
Estamos igualados. Ambos tienen un objetivo completo. Ambos tienen un objetivo completo y me gustaría ver un poco el general. Un poco las kills de cada uno. Y ahí tenemos 7, Mordekaiser 4-1, Nocturne 1-3. Vale, bueno, en general el equipo... Está igualada la partida, ¿eh? Claro, sí, el equipo rojo no es el equipo rojo cuando habla, Claro. cuando cambiamos de pantalla. En top, Bueno, se respira la tranquilidad ahora mismo. Cada uno está... Bueno, no. Nocturne. Parece que va a haber pelea en top lane. Y en bot lane sí que están pasando cosas. Han tenido que recular Kog'Maw porque han venido con un heraldo, con Sylas, para hacer mucha presión, tirar esa torre. Ojo. Ha habido ahí un derrape Esa del heraldo. torre que va a caer enseguida. Sí, sí, Ha ido sí. todo el equipo. Tenemos a... Primera torre de la partida. Son los que al top en esa línea no podían hacer nada. Tienen que ir hacia atrás. Y cada uno ahora ya... Bueno, el Mordekaiser que no le ha valido con una quiere dos. Quiere 2 y está enfadado además. Encima está enfadado porque se la ha llevado la Kali antes. Efectivamente. Es algo personal. Sí, sí. El rango del Mordekaiser también, aunque a priori no parezca mucho, lo es, la verdad, porque es un poco como el Swain, Basta que te toque que te coge y y te chupa. lleva al submundo. Te mete una chupadita y te vas al pozo, básicamente. Bueno, Yasuo también Parece en que medio. hay con pelea Sylas, entre aprovecha Yasuo y Nocturne Sylas. para entrar en esa partida. Intentan llevarse una kill. Ulti. Vi que entra Entra todo el mundo aquí. Yasuo parece que se va a ese escapar. Yasuo que se quiere salvar No, y no no se lo ha escapa. conseguido. Pero ahora es una pelea de junglas. A ver qué jungla pega más. Parece que la vi. Bueno, Flash, fuera, se ha salvado. Se ha salvado a costa del flash, lo que en un futuro le puede perjudicar un poquito. Pero bueno, Ha sido sigue un vivo, ¿no? uno por uno. Un 1 por 1. Los junglas siempre atentos al medio. Muy atentos, la verdad. Creo que todavía pocos encuentros he visto en el que no estuviese el jungla ahí para meter un poco la cabecita. Botas conseguidas ya, objetivo conseguido. El equipo de Kog'Maw no tiene ya nada que hacer contra eso. Pero bueno, pues pueden seguir peleando por otras cosas. Efectivamente, aquí no es el que más objetivos Mordekaiser consigue, sino el que quiere acaba la llevarse a la partida. Kali 100% por delante. Vamos a ver qué hace. A Kali que se va y aprovecha para farmear. No dejan que los minions mueran solitos. No, cómo respetan, ¿eh? ¿Cómo Es va una ese locura. farmeo? A ver si lo podemos ver en algún momento. Vale, ese Yasuo. Parece que el equipo ha visto que Vi se estaba haciendo el objetivo. Ha habido ahí algún pingueo, un avisito de que empieza la fiesta. Sylas agarra a Kog'Maw. Sylas no va a dejar que nadie entre en ese dragón. Bueno, parece que se están empezando a movilizar. Se han dado cuenta de que se están haciendo el dragón. Sí, vamos a ver qué pasa. ¿Va a ser una pelea? ¿Va a ser un 4 contra 4? Entra ¡Buah! Un Nocturne. TP. Espera. R. Nocturne se lleva del dragón. Sí, lo ha robado. Nocturne lo ha robado, sí, Lo ha sí. robado. Mordekaiser que se llevan a Miss Fortune y a Nautilus también se lo llevan por delante. Kill para Nocturne. Ha sido una teamfight bastante express, pero bastante efectiva. Ha sido una buena call, Porque no solo ha robado al dragón, sino que se han llevado kills. Eso es. Es una ventaja abismal ahora mismo. Sí, al final empezar el dragón no tiene tanta ventaja como acabarlo. Efectivamente. Y van a ir a por la torre de medio, torre por torre. Ahora mismo tenemos la torre de bot caída, la torre de medio caída, una para cada equipo. Y las líneas completamente vacías. Ha salido el Atacán. Bueno, esto es un no parar. O sea, aparece un objetivo, sale otro objetivo. Totalmente. Tenemos un Atacán en top. Es difícil matar ese Atacán. Tiene su truquito, ¿eh? ¿Tiene su truquito? Sí. ¿Cuál es el truquito? ¿El truquito? No lo puedes contar. No lo ahora. puedo contar. ¿Puedo Luego, contarlo? No cuando debo contarlo. Cuando desaparezca ese Atacán me lo cuentas. Vale. La Kali que farmea tranquilamente en top. Sí, parece que pillar Prio en el Atacán puede ser la mejor opción para hacérselo. Pero bueno, llega el Mordekaiser, Mordekaiser tira una farmea Q bastante rápido y también. se barre Cambio todos de los minions. líneas. La bot pasa a medio. A ver si Miss Fortune farmea también un poquito. Pero siguen contra Yasuo.
Yasuo contra Miss Fortune Nautilus. Sí, el cambio de líneas, se han acabado la fase de líneas y la bot Ya lane empiezan a moverse. Sí. va a medio. Miss Fortune ahora no tiene nada que hacer en bot, entonces tiene que conseguir dinero desde otra parte. Mordekaiser que dice, esta torre me la llevo, pero Akali que dice... Es muy difícil llevarte una torre cuando farmean tan rápido, sobre todo cuando es un 1 contra 1. Al final la botlane es un poco más sencillo que en las líneas individuales. Sí, al final te estás exponiendo mucho también y no merece la pena, ¿no? Estar tan adelantado. Hasta el Silas. Kog'Maw. Ojo, porque parece que Vi ha decidido gankear en top lane. Mordekaiser se acaba de esconder, aparece Nocturne. Pero, top. Todo el equipo ha ido ahí a ayudar. Esa Vi, esa Kali, pero wow, Nocturne se va. Aún así no para de aparecer gente. Yasuo que intenta pegarse contra esa Kali. También se están pegando en también bot. se están pegando. Yasuo acaba de cargarse a la Kali y wow, ese Kog'Maw. Ese Kog'Maw. Qué bonito. Empieza a hacer daño, ¿eh? Empieza a picar. Bueno, tenemos un 3 contra 2, mientras el Atacán ahí está. ¿Venís o no? Y el Kog'Maw que está aprovechando para tirar esa torre ahora que no tiene a nadie en contra. Bueno, una torre gratuita. Nadie tiene la prio para hacer el Atacán ahora mismo. Las líneas están completamente pusheadas y es un 2 para 2. Kog'Maw sigue aprovechando para llevarse esa línea ahora que puede, que tiene un poco de respiro. Un poquito de calma ahora, después de esta pelea en doble sentido. Eso es. Y Yasuo que se va tranquilamente a su línea. Vemos que Yasuo decide pusear medio, pero está totalmente solo en el mapa. En la bot tenemos niveles 12, mientras en las demás líneas creo que ya estamos con niveles 14, ¿eh? Claro, es que el Kog'Maw ha estado toda la partida rezagado, farmeando tranquilamente, y cuando aparezca eso va a ser una locura. Totalmente. La ulti de Kog'Maw gasta mucha mana, pero es ilimitada. Eso es algo muy peligroso. Es muy tocapelotas, porque encima revela los objetivos si les da. Totalmente. Sylas que se va a top contra Mordekaiser. Es un buen matchup este que han decidido hacer ahora. Sí, ¿hasta qué punto merece la pena robarle la ulti a Mordekaiser? Ya. No sé, ¿eh? Yo creo que Morde puede deshacerse del Sylas. ¿Cuál es la mejor ulti que se puede llevar en esta partida el Sylas? ¿El Sylas? Pues la de Kog'Maw no sirve, la de Yuumi es regulera, la de Nocturne está muy bien. Bueno, Sylas no llega. La de Yasuo combina con su E. Ojo a ese dato. Y parece que está se están viendo pegando. movimiento en medio, la jungla, Vi, bajo torre, van a cargarse a ese Nocturne. Ha habido un diveo y bastante ese Yasuo sencillo. que quiere hacer algo, pero 1 contra 3, difícil. Sí, ahora se está notando un montón la composición de engage que tienen, donde Nautilus te puede coger con la R. Bueno, se van a llevar por delante a Mordekaiser también. Ese equipo que avanza Piensa que tienen la E de Sylas. y quieren hacerse varón. Wow. Tienen un varón, un Atacán ahí al ladito, ¿eh? Vamos a ver si el equipo contrario hace algo para impedirlo o lo vende. No parece que vaya a haber respuesta, al parecer. Es difícil. Es difícil. Es muy difícil. Bueno, tenemos un dragón en juego también. Sí, el dragón acaba de aparecer. Que se ha acercado un poquito, pero tampoco tenía mucho que hacer. Hay una Lux, pues igual, con suerte, podría haber hecho algo. Pero bueno, de momento nada, Sylas en top. Bueno, el varón sabemos oficialmente que se lo acaba de hacer. Esa Vi que de momento está en top objetivos. Top objetivos de la partida. Le han robado un dragoncito, pero bueno, ella lo sigue intentando. Vamos a ver, ¿qué más pasa? ¿Qué más tenemos? Bueno, ambos equipos están súper centrados, parece que... Sylas avanza en línea y el equipo se va a llevar el dragón. El equipo de Kog'Maw se ha llevado otro dragón más. ¿Y cómo vamos de dragones? ¿Sabemos? Pues creo que 2-2, ¿puede ser? Puede ser. 2-2 o 1-2. Igual 1-2, ¿eh? Sí, creo que 1-2. Creo que la Vi ha conseguido hacer más objetivos aparte, pero tal. Atacan. Atacan por parte del equipo de Vi. Han preferido un Atacán que un dragón. Está bien. Sí, ¿tú sabes cómo funcionan los atacanes? Sí. Cuéntame un poquito. Yo no tengo ni idea. O sea, lo de los atacanes es cosa nueva. ¿Pero no has jugado contra un Atacán? O sea, ¿con un Atacán en el partido? Sí, a ver, yo sé que en función de lo que mate,
mates en la partida? ¿Sale uno u otro, no? En cada lado, ¿puede ser? Yo solo he tenido el atacán que te da el GEA, Claro. el Guardian Angel. Vale, pues en este caso parecía el que salían flores, ¿no? Hay uno que da flores, que te da experiencia, y el otro pues te potencia las habilidades. Sí. Vale, pues en este caso tenemos el GEA, tenemos el Ángel Guardián. Es muy importante ese atacán, es muy bueno. Te permite revivir después de morir. Eso es. Apareces directamente en base, luego tienes unos segundos en los que no puedes moverte, pero bueno, te has salvado de morir. Como que aprovecha para farmearse esa línea con Nocturne, quieren pushear un poquito. Yasuo que está en la jungla peleándose contra una Vi, contra un Yasuo y contra Akali muy bien. Mordekaiser que se une a la pelea, es un 4 contra 1, aparece Kog'Maw con Yuumi, se van a llevar a Mordekaiser, no sabemos, ha entrado en la ulti, se ha llevado a Nautilus, tanque contra tanque, vamos a ver quién aguanta más, pero tiene un atacán, entonces no se lleva esa kill, pero bueno, le saca de la partida. Se lleva esa kill y el equipo no ha podido hacer nada al respecto. No, la verdad es que no, pero bueno, no podemos desistir, tenemos que seguir pusheando, porque al final este juego va a llegar al nexo. Efectivamente, tienen el vaqueo rápido. Vaqueo rápido y un atacán. Uf, duro. Es duro, es duro. Pero bueno, parece que no se rinde el equipo de Gato Player 22. Y siguen al meollo. No sé por qué minuto vamos de partida. A ver, por más o menos objetivos diría que estamos en el minuto 25 aproximadamente, ¿Sí? 20, 28. 28. 28, minuto 28 de partida. Jo, hace tanto, qué bien, me encantan estas partidas. Sí, sí, larguitas, para pegarte un tiro cuando acaben. ¿Sabes que eso lo hizo el LOL? ¿Cómo? El LOL quería que las partidas durasen más y bajó el daño de todos los... O sea, lo hizo a propósito. Las partidas duran 40 minutos porque el LOL quiere que duren 40 minutos. Pelea en top o no. Depende de esa Akali lo mucho que corra. Akali que dice, bueno, voy a pegarme porque no tengo otra cosa que hacer. Mordekaiser, Yasuo, Akali se pira. Se pira con la R, ¿eh? Muy buena escapada por parte de Akali, que tenía a dos personas contra él. Sí, Kog'Maw que aprovecha para seguir farmeando. Y puede que para tirar esa torre. Está un poquito lejos la torre. Pocas torres le separan ya de la base. Sí, sí, van cayendo poco a poco las torres. Quedan las Tier 2, que son las segundas. Y yo creo que esto se va a decidir en teamfights. O sea, aquí no va a ganar el que más objetivos tenga, para mi gusto. Yo creo que van a ganar los que mejor peleen en conjunto. Bueno, o un XP, ¿qué? Bueno, a ver si estaría guay. De hecho, una encounter que hubo un XP, que hubo un... A ver, Kog'Maw creo que no se esperaba que hubiese despertado un minuto de llevarse a uno por delante. Se lleva uno, tiene una Yuumi con una ulti. No podemos ver nada porque Nocturne nos ha cegado completamente. Ha sido un ganqueo fascinante. Y la Vi que está en la jungla. Parece que la había escapado. Sí, el Kog'Maw está tan fuerte que se ha cargado a los dos. Akali que quiere defender su torre sí o sí contra un Yasuo y un Mordekaiser. Vamos a ver si lo consigue. No, efectivamente esa torre ha caído, pero Akali se ha ido. Sabia decisión. Pasan los minutos de la partida y ese combo de la botlane parece que está empezando a notarse. Se hace mucha pupa, sobre todo cuando no le has dado la prio al otro equipo. Al final, Miss Fortune escala, pero Kog'Maw escala más. Claro. Mucho más. No han puesto fuerte a esa Miss Fortune. De hecho, no sé cuántas kills tiene esa Miss Fortune. Lo bueno de la Miss Fortune es que, a pesar de que no pegue mucho, puede aportar un montón con su R en las teamfights. Sí. Es un campeón que a veces es como un poco support de daño. Efectivamente. Con esa ulti. De todas formas, está muy picante la partida, ¿eh? Sí. O sea... La veo igualada porque cuando menos te lo esperas, el equipo que peor va, remonta, se hacen objetivos, se llevan por delante a todo el equipo, van a quitar un ward, les han visto las intenciones, aparece un dragón. Entiendo que el alma ya va a ser esta, va a ser alma de fuego, o sea, una alma de tierra. De tierra. Vale, bueno, Bueno, están los dos equipos dispuestos a pelear. Parece que empieza el equipo de Mordekaiser, TP. Ese Nocturno se lo quiere llevar de momento en la Vi. Creo que ambos equipos puede que tengan el smite. Se están empezando a pegar. La Vi que va para arriba, se quiere cargar. Miss Fortune utiliza la ulti para ver si puede llevar la mayor parte del daño del dragón. Se lleva Nocturne por delante. Y Kog'Maw se lleva a la Akali. Akali que ha intentado ir a Yasuo que va contra el tanque.
Mientras, el dragón sigue ahí, nadie se lo está haciendo. Esa Miss Fortune que Bueno, se ha Miss flasheado, Fortune. se ha estampado contra la pared. Mala suerte, no pasa nada, puede pasar. Y ese Nautilus que también se lo lleva. Y el dragón. El dragón que se lo ha quedado el equipo de Lo tienen Mordekaiser. todo, papi. Se llevan a Sylas. Ese Parece Sylas que que sí. intenta correr. Flash, buen flash. Flash por Yasuo parte de también Yasuo. flashea. Utiliza la Yumi que tiene encima. y Imposible se lo salir de lleva, ahí, se lo imposible. lleva. Teamfight bastante decisivo. Bastante locura. Podemos decir que ha sido una teamfight con daño por todos lados, con acción por todas partes. El Mordekaiser trabajando al ADC, el Sylas trabajando con el otro ADC. No ha podido matarle porque tiene a la Yumi encima. Y esa Yumi que efectivamente cuando avanza la partida suele elegir pues a Yasuo para pegarse porque sabe que tener a esa Yumi es prácticamente invencible. Sí, actualmente la Yumi te da un aguante que no tiene sentido. Vale, de momento solo tenemos un objetivo en nuestro mapa. Está tranquilo. Acaban de hacerse el dragón y ya ha salido el varón. Sí, sí, es que esto no para, no Esto para. no para, Se hacen esto uno, no tiene para. que ir a por el otro rápido porque si no se lo hace el otro equipo. Vale, Kog'Maw que aprovecha para farmearse la línea de top. La verdad es que da un poco de miedo esa abeja, ¿eh? Ya te digo. Se va. Y esa Kali que también aprovecha para hacer exactamente lo mismo, pero en medio se encuentra con un Yasuo, pero tiene el respaldo de Nautilus y de Miss Fortune. Bueno, parece que se están tanteando, se han visto los dos equipos. Limpiando un poco de visión el equipo de Mordekaiser. Si a este equipo no sé qué le pasa con la jungla. Tiene un problema, le gusta mucho pelear en jungla. Al final, ¿qué es mejor? Porque Quiere Yasuo. Vale. Han encontrado al equipo husmeando en su jungla. Aprovecha la Vi para intentar llevárselo Kog'Maw, que no les deja en Mordekaiser y Bueno, le han cortado. Miss Fortune. Madre mía. Increíble invade por parte del equipo de Mordekaiser, que consiguen 3 kills. 3, ¿verdad? Buah. Bueno, y van a aprovechar efectivamente para hacerse ese varón. Es que es todo el equipo. Es todo el equipo. No O tienen sea, a aquí nadie. estás peleando contra un milagro y el milagro poco puede hacer en este caso. Bueno, se hacen el varón efectivamente y tienen ese vaqueo rápido y un heraldo. Y un heraldo. Y un heraldo. ¿Cómo lo ves esto? Fase de comprar y fase de decir, vale, ¿qué hago con todo este oro? ¿Qué quiero hacer ahora con la partida? ¿Cómo A crees ver, que 21, puede...? 15. Bueno. O sea, Miss Fortune 5-3, 5-7-2. Vale, ese Mordekaiser va chetado, ¿eh? Va chetado. Va chetado. Con 6 kills por delante el equipo de Mordekaiser. Vamos a ver que empieza el punto para Dragón, para el alma de Dragón. El siguiente equipo, no, el equipo de Mordekaiser, si consigue otro Dragón, estamos hablando de que tiene un bufo extra. Un alma. Bueno, medio, ya empiezan a llegar esos minions. Se respira la tranquilidad, un poco vemos al Mordekaiser empujando top para, supongo que conseguir la prioridad. Bueno, Mordekaiser que empuja la línea, pero no la sigue porque sabe que probablemente alguien le estuviese esperando por ahí. Quizá la jugada más safe, más... Sí, efectivamente, a esa Miss Fortune, bueno. En, casi cerca de la base podemos ver... Están aprovechando el alma del varón. Aparece ya Sylas por ahí para llevarse la oleada. Nautilus que... Ojo, la ulti de Nautilus que ha ido coge minion. al Yasuo, pero no continúa en la jugada por lo que pueda pasar después. Efectivamente. Bueno, de momento yo no puedo decir que vayan a ganar. No, es que en cualquier momento te dan la vuelta. Eso es, efectivamente. En cualquier momento se llevan por delante todo el equipo y recordemos que cuando va avanzando la partida el tiempo de vaqueo es cada vez más... el tiempo de muerte es cada vez más largo, eso es. Parece que se están tanteando y se les ha ido el alma de... No se les ha ido. No, vale, va a se aparecer, están va a aparecer. tanteando. Están limpiando la zona porque quieren hacerse ese dragón. Sí, pero va a salir esperándoles enseguida. ahí con ese Yasuo. Bueno, aprovecha el Mordekaiser el que está solo y empieza a pusear a muerte. Efectivamente, aún no ha salido el dragón, simplemente lo están zoneando.
Bueno, Akali, que decide irse a la línea, quiere farmear un poquito antes. Y quiere Claro, aprovechar. acaba de aparecer el dragón. Bueno, tenemos a Nautilus que está pegando a Mordekaiser, que está defendiendo bastante bien la zona del Están dragón. zoneando Quiere llevarse a muy bien. Nautilus, Nautilus que se va y aparece a Akali, pero Ojo, ese Mordekaiser Akali. no le quiere dejar. Nocturne se lleva el dragón. Se lleva el Y- dragón, pasando olímpicamente de Yasuo que se Akali. mete de lleno, pero no consigue hacer nada. No está Sayumi ahí para ayudarle. Y Kog'Maw que no se lo lleva. Vamos No a ver se qué lo hace. lleva, con han conseguido matarlo. Y venga. La pasiva del Kog'Maw Kog'Maw. tiene que aprovechar hasta el final. Nocturne que se va también. Cogen a esa Akali. Esa Yumi Le que han le dado, da le han de dado. lleno. Y a ver si ese Mordekaiser puede hacer algo. Esa ulti de Nautilus le ha salvado la vida No completamente. te creas, porque siguen puseando por ellos. Están... Bueno, y se llevan al Nautilus. Bueno, a ver Nautilus si ha dado la vida efectivamente por se lo su lleva. compañero. Y Es ahora que con mira alma la de vida de ese dragón. Nautilus. No creo que baje, ¿eh? No creo Mira que la baje vida en de la ese vida. Nautilus. Ese Nautilus con una Yumi. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos, siendo el otro equipo, para bajar ese Nautilus? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Yo, lloradita. Lloradita. Imagínate que se pone Yumi encima del Mordekaiser. A ver, en algún momento puede que lo haga. De momento está aprovechando bastante bien a ese Yasuo. Ese Yasuo que con esa Yumi es prácticamente invencible. Yo creo que al final Mordekaiser no hace ni falta. Tienen un alma de dragón. Ya está. O sea, que les da armadura. Terrorífico. Aprovechan también para limpiar las líneas ahora que están un poco libres de pelea. Acaba de llegar al nivel máximo de la partida. El Mordekaiser llega a nivel 18. Sí, los niveles ya están bastante arriba. Akali también está con nivel 17. Pero tenemos a Miss Fortune con level 14. Sí, tiene que farmear un poquito esa Miss Fortune, ¿eh? Yo creo que lo tiene bastante complicado, teniendo en cuenta cómo van sus enemigos. Sí, al final es una bot lane que al principio ha tenido mucha oportunidad para farmear, pero a medida que ha avanzado la partida la ha perdido completamente. Y han dejado que otros compañeros estén en esa línea y se lleven el farmeo. Bueno, vemos a Kog'Maw empujando. De todas formas, aquí no se rinde nadie. Lo que tienen que hacer ahora obviamente es defender. Defender y Asoma aquí la aguantar. cabecita. Se han dado cuenta. Asoma la cabecita. Bueno, ya se van directamente a sus líneas a farmear los de top. Esa Yumi Bueno, que ha vemos destapado vemos la que- ubicación. Estaban haciendo una trampa. Esa Nocturna que se tira directamente. Y Yasuo que se lleva a Sylas por delante. Mordekaiser que dice, voy a limpiar. No tengo nada más que Bueno, hacer es aquí. que es el conjunto de... va totalmente en grupo, totalmente agrupado. ¿Cómo paramos a este empuje? Esa Yumi también. Vale, parece que Vale, Nautilus van a pegarse bajo torre. Han decidido que Mordekaiser quiere pegarse bajo torre. Se está llevando bastantes golpes de la torre. Aún así desaparecido. no le bajan nada. Siguen puseando. Van a tirar esa primera torre que se acercan al inhibidor. Van a coger a la Miss Fortune y se van a llevar por delante aparece... a Akali, que Bueno, se van salva. hasta el final van. Se salva y ya todo esto va a ser pusear y pusear. Mordekaiser que se tiene dentro de la ulti a Vi y eso no la permite ayudar a sus compañeros a defender esa base. Se lleva la segunda torre, Akali y penúltima va a dar el torre, final. última torre y ya es todo pegar al nexo. Quieren pegarse un poquito entre ellos. No Ojo, paran de porque pegar Akali a ha ese conseguido nexo matar. y se los llevan. GG, chavales. Bueno, ¿Quién? Bueno, segundo avión se lleva la partida en esta cuarta final de LOL. ¡Wow! Estos son los partidos que me gustan. ha habido salseo en todo momento. Los equipos han dado lo mejor de sí. No creo que nadie haya... no creo que nadie se haya dejado ganar, no creo que haya habido como Para nada. te vendo mi línea, te la regalo, quédatela tú. Creo que Para está nada. muy bien, ha estado Han muy luchado nivelado. hasta el final, han luchado hasta el final. Pero es que cierto punto de la partida, ¿cómo ganamos a ese Kog'Maw con esa Yumi encima? Efectivamente. Y al final ese Yasuo era una combo muy buena. Tenían un Mordekaiser que prácticamente no perdía vida por mucho que le pegasen. Y a un equipo muy bien coordinado, la verdad. Muy bien coordinado. Ambos equipos han estado muy bien respaldados por su jungla. Pero
En este caso no ha habido un Jungle Diff, ¿eh? No. No ha habido un Jungle Diff. No, para nada. Pero ese Mordekaiser, obviamente. Yo creo que el tiempo ha dado la victoria. El tiempo y alguna jugadita individual. Pero en general... ¿Cuál ha sido tu campeón favorito en esta partida? No puedes hablar del Mordekaiser, no cuenta el Mordekaiser. Bueno, ¿mi campeón favorito? En esta partida. En esta partida, el Kog'Maw. El Kog'Maw. Calladitos, farmeando. Pues y luego yo- era una torretita con patas. A mí me ha gustado mucho cómo se escapaba la Kali. La Kali lo ha verdad. hecho muy bien, ¿eh? Esa Kali estaba jugando bastante con la mente de la gente porque perdías todas tus habilidades en intentar matarla y al final se acababa escapando. Al final, el Nocturne también, la manera que tiene de engagear es bastante más dura que la que tiene Vi. Y aún así, con ese rango más corto que tiene, obviamente, porque no puede hacer de todo el Obviamente. mapa, lo ha hecho muy bien. Los TPs también en el equipo muy bien, los objetivos, o sea, en general bastante bien. Y mira que tenía una composición muy sólida el equipo de los aviones. El segundo Del avión. el segundo avión. Porque tenían un montón de maneras de conseguir atrapar a la gente, pero a pesar de eso, no han podido. Vale, a ver, ¿qué tenemos ahora? Aparte de Valorant. Aparte de Valorant, me parece que ahora los equipos van a salir de sus sitios. Vale, para los que no os gustaba el LOL, ahora tenemos Valorant. Bueno, están ahí juntitos, se van a hacer las fotitos Ojo, el equipo ganador. y tienen esa copa que obviamente la van a levantar, ¿verdad? Ahí les tenemos levantando la copa del segundo avión. Aplausos, señores. Qué bonito es ganar. Muy bien, ¿eh? Ahora vamos a tener la final de Valorant. Va a venir nuestro tercer caster de hoy, Efectivamente. Francisco Martín, y va a ayudarnos a ponerle palabras a la siguiente partida. Valorant, chicos, ¿qué tal de Valorant? Tú juegas al Valorant. Yo jugué al Valorant, me gasté pasta en ese juego, ¿eh? No soy de eso, pero tengo una VP, iba a decir. Yo tengo que confesar que nunca he jugado al Valorant. Mitchell, ha sido un placer tenerte aquí. Ha sido un placer. Me ha gustado mucho castear contigo. Estoy totalmente de acuerdo, me ha gustado un montón verte otro año más casteando. A mí también. Pareces ya la principal, quizá del Tartanga Gaming Encounter, toda una caster profesional ya. Bueno, vas a tener que cederle tu trono y coronar al siguiente caster. Ha sido un placer, chicos. Gracias por venir, gracias por castear también. A ver, Litsi, te ayudo. Desconéctate. Bueno, no, ni lo desconectes. Me lo paso. Lo siento lo del mixeo, pero es que me estaban arreglando el audio. que castease Valorant, ¿eh? Sí. Saben mucho más que yo. Si queréis, si os parece bien. Luego Mario, ¿vale? Vale, bai, Piñi, badakizu, ezta?
Yo empiezo a hablar y tú... Muy buenas. Parece que no me he ido. Ups. Parece que me he quedado. No sé qué ha pasado, pero aquí seguimos. Bueno, tenemos al segundo caster, que es Fran, ¿verdad? Eso es. Muy buenas. Muy buenas, Miguel, ¿qué tal? Muy bien, aquí. Parece que los jugadores se han puesto en su lugar. Tenemos a dos equipos finalistas de Valorant, que son Neon Strike, de color rosa y blanco, que componen segundo de Mel y segundo de Dam, y Fondo de Lecha. Fondo de Lecha es Fondo de Lecha. Histórico. De color rojo y negro, de primero de Dam. Damn. Vamos a ver quién ganará aquí. ¿Ganará la experiencia de los de segundo o los de primero? Efectivamente. Vamos a verlo. La cosa va de Dam y un poquito de Mel, ¿no? Tengo información aquí de que creo que segundo de Mel o segundo de Dam pidieron por el grupo de delegados gente. No estoy seguro si son ellos, pero se han buscado la vida para se han buscado la vida. 5 personas. Han construido su equipo, digamos. Eso es. Bueno, pues tenemos un equipo construido desde cero. Dios, vaya inventario tiene mi colega, ¿eh? La Sherofan, que está bastante guapa. ¿Perdón? La banda esta que está... O sea, estamos hablando de que gente tiene unas skins bastante tochas. Y para elegir encima. Buah, le ha metido pasta, ¿eh? Le ha metido bastante pasta. Yo me compré un Operator y 25 pavos creo que costaba. Joder, ya ves. 25 pavos, imagínate. Tiene todo el inventario lleno de skins. El bastón... Este tío... cuchillos tiene pila, ¿eh? Este tío Nada, ha gastado. poca pasta. Ha gastado. Humilde. Mira, iba eligiendo ahí sus armitas. Bueno, esta vez, ¿la gente sabe un poquito de Valorant? Pregunto al público en general. ¿Sabemos algo? ¿Arriba manos? Arriba manos de la gente que sepa de Valorant. Buah. Uy, sabemos muy poco, ¿eh? Bueno, pues esto, ¿cómo dirías de qué va este juego? Vale, pues el Valorant es un FPS, o sea, un first person shooter, en el que es un 5 contra 5, dos equipos, uno ataca y uno defiende. Está basado en el Counter-Strike, entonces uno tiene que plantar la bomba. Va por rondas, ¿no? Eso es. Vale. Creo que es al mejor de... Bueno, es al mejor de 13, ¿no? El que llega a 13 gana. Y si el que llega a 13 12, gana. hay un overtime, una prórroga. Hay una prórroga, vale. Eso es. Entonces uno ataca y otro defiende. Planta la spike, se esperan unos 40 segundos creo que son, o 40 y algo. Explota y gana la ronda el equipo que planta. Vale. O sea, estamos hablando de que un equipo ataca, otro defiende. Eso es. Y el que ataca tiene que plantar una bomba y el que defiende tiene que impedir eso. Eso ¿no? es, tiene que desactivar la bomba o impedir que planten la bomba. Vale, estamos hablando de otro juego con un montón de estrategia, ¿verdad? Muchísima. Y quizá habilidad también. Aquí es muy importante la habilidad, es decir, el microgame y tal, porque muchos jugadores profesionales lo han dicho, que si no das balas, por muy bueno que seas y por muy buen equipo que tengas, al final vas a perder. Vale que tengas estrategia, pero si no matas, si no le das al rival, no funciona, ¿no? Exactamente. Si eres un cojo, vas a perder. Bueno, pero si combinas una buena estrategia con una buena habilidad mecánica, puedes llegar muy lejos en este juego. Se decía que este juego lleva también un montón de tirar habilidades y que todo te dé encima. Sí, es un juego un poco caótico a veces. A veces, se te ¿no? juntan muchas flashes, muchos stuns, a veces tienes la pantalla full flasheada, solo ves, parece que estás viendo solo el sol. Ojo, aquí tenemos el campo de tiro, a ver cómo le pega a este. Vemos que hay algún hombre. jugador practicando antes de empezar la partida, haciéndose un poco pues, al ratón de aquí. Quizá tengan sus ratones propios. Hay gente pero... que se ha traído su ratón. Sí, claro. Y otros que han cogido de aquí. Claro, estamos pensando que están jugando fuera de su propio setup. Claro. No están acostumbrados al entorno en el que están. Entonces, quizá Además, alguien que es muy bueno en casa aquí lo tenga un poco más complicado, ¿verdad? Exactamente. Además, tú creo que también has jugado alguna edición de Gaming Encounter. No tienes tanto espacio como podrías tener en casa. Para nada. Y claro, si es una persona que le gusta mover el ratón de un lado al otro de la mesa, aquí lo va a tener más complicado. Depende mucho el agarre que tengas tú de ratón y tal. Claro. Si mueves tú mucho el brazo, te vas a dar con los teclados de tus compañeros. Y eso es una liada, pero monumental, ¿verdad? Pues sí. Y vemos, no creo que tengan mal aim.
estos chavales. No, se le ve fluido a este tío, Sí, ¿eh? se le ve O sea, que por lo menos memoria muscular tiene. Sí. ¿De qué rango crees que es la persona con más rango de aquí? Buah, es muy buena pregunta, pues yo diría ascendente, como mucho. Como mucho ¿Ascendente? Sí, es el... Eso es una locura después de va nivel, Immortal ¿eh? y después va Radiant. Entonces, yo creo que puede haber alguno muy bueno. O sea, estás hablando de que aquí hay putos pros. Cuidado, puede ser. Buah. Hombre, si han llegado hasta la final tienen que ser buenos, ¿no? Claro, Por no narices. veremos aquí, no vamos a ver un Fnatic contra Loud, pero vamos a ver chavales que se están jugando. Se están la Copa jugando Tartán, al fin y al cabo. un premio. Se están jugando algo. Quizá un trofeo. Quizá. Sí, lo tenemos ahí, el trofeo, esperando. Ojo, el público parece que está. El público se vuelve loco. Se está volviendo loco. Y todavía no empezó la partida, ¿eh? Momentos de calentamiento. Un poco de chill, saca el operator, la Glisp. No sé si me puede dar alguien un poquito de agua, que estoy más seco que... Bueno. Creo que también están configurando un poco el audio y tal, metiéndose todos a Discord. ¿Y tú, Frank? Sí. ¿Desde hace cuánto juegas? ¿Desde hace cuánto juega el Valorant? Pues llevo jugando desde la beta, la verdad. O sea, desde que salió. Sí. Hostias, entonces sabes un huevo, ¿no? Sí, sé bastante. Esta última temporada no he jugado tanto, pero manejo un poco lo que es por encima del juego, eso. O sea, manejas bastante, diría, ¿no? Has estado en todas las etapas del juego, has visto cómo crecía y además has visto los cambios que han habido. ¿Podemos hablar un poco de los últimos cambios? ¿Qué mapas hay? Claro, exactamente. Han metido hace poco un mapa en el que es muy mítico que tú te caigas y te mueres, que se llama Abyss, que tiene varios saltos y demás, zonas en las que si tienes poca habilidad mecánica... O sea, te caes, te mueres. Un fallo de concentración, te vas para el lobby, literal. O sea, te vas al pozo. Sí. Pero bueno, la verdad es que Valorant le gusta mucho sacar mapas de la map pool, meterlos de nuevo. Antes, por ejemplo, no sé, creo que ya Split no está, y Split es un mapa que le gustaba mucho a la gente. A mí me gusta un montón Split. A mí también, la verdad. Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Va un poco... Va variando, ¿no? Va rotando. Si el juego es todo el rato igual, pues a lo mejor pues pierde un poquito la dinámica, ¿no? Claro, te aburres. Si te salen 3 splits seguidos, yo entiendo que te acabes aburriendo un poco. Sí, bueno, está bien cambiar. Bueno, ¿armas nuevas hay alguna? Yo diría que armas nuevas no he metido ninguna en los últimos Bueno, también, meses. ¿qué es para ti arma nueva? Porque para mí el sniper que tiene 2 disparos, bueno, sí. eso es un Tienes arma toda la nueva. razón, ¿eh? Claro. ¿Cómo se llama este? ¿Quién es el Marshall? No tengo el ni idea. Outlaw, creo. ¿El Outlaw. Outlaw se llama. Creo que te Fíjate. quita 140 al pecho. ¿140? 140 al pecho es muchísimo. O sea, quiere decir que si no llevas... te pillas el escudo tocho, Eso te es, mata. Te mata. Interesante. Creo que se juega mucho en ecos, en segundas rondas y tal. Cuando el equipo no sabes que no va a llevar chaleco tocho, te lo pillas y te Es faltas una ahí. apuesta a futuro, ¿no? Porque si... Claro, tú te lo compras y luego la siguiente ronda, si la ganas, que seguramente la ganes, tienes que pegar las balas. Porque ahí sí que tienes que pegar a la cabeza. 2 veces. Claro. O pegar 2 tiros al pecho, eso es. Claro. Bueno, de momento, pues sabemos algo de los equipos. Neon Strike. Vale, bueno, tenemos algún problema técnico, por eso no estamos empezando, pero vamos a hablar un poco de los equipos. Tenemos a Neon Strike, el equipo que formó un pequeño equipo entre 2 grados diferentes. Eso es. Y Fondo de Lecha. Fondo de Lecha. ¿De qué crees que viene el nombre Fondo de Lecha? Fondo de Lecha, bueno. No vamos a entrar mucho en racistadas. Pero bueno, Fondo de Lecha es algo bastante típico aquí en España. Que no es originario de España. O sea, la gente que lo suele decir no es española. Pero sin más, me parece un nombrazo histórico. Nombrazo. Neon Strike es bastante buen nombre. Bastante la verdad. jugón, incluso. Bastante jugón. Es de esto de chulo, ¿no? De decir, mira, me he formado mi equipo. Me pongo aquí, somos 2 grados, me llamo Neon Strike, voy a plantarme ahí, te voy a meter 3 balas y voy a ganar el torneo, ¿sabes? Entonces, es un nombre un poco jugón. Fondo de Lecha me parece más... De jajas, ¿no? De jajas, no de chill. De jajas, vamos con las cosas claras, Sí. sabemos que podemos ganar de chill, te vacilo un poquito. Digamos, las primeras balas con la Phantom esta, que está bastante guapa. Está guapa, sí, Creo que es la Megapunk. Está, Sí, que el color verde me parece un poco tóxico, pero... un poco Viper, ¿no? Sí.
Bueno, hablemos un poco de los personajes que hay. ¿En qué consiste? Hay diferentes tipos, ¿verdad? Tenemos diferentes roles en función del personaje. ¿Cómo funciona eso? Creo que son 4 roles. Tenemos los atacantes, que son los sentries, básicamente. Son tipo Jet, Reina, Neon, justamente como el nombre. Después están los controladores, que son gente que pone smoke, por ejemplo Viper. Más defensivos, ¿no? Sí, por ejemplo Brimstone también. Luego tenemos centinelas, que son muy útiles para controlar los sites donde se plantan las bombas. Por ejemplo, Cypher. Hay uno que es nuevo, que está muy bien y se juega bastante. Lo juega todo el mundo, diría. Se llama Vice. No, Vice no es controlador, ¿o sí? No lo sé. Bueno, no sé. Diría que es Vice. Pero también está la ulti tira un rayo y te mata, te convierte en un capullo y si no te dan tus compañeros te mata. Vale, ese capullo hay que dispararlo, si no te chupa y... Pero claro, es una jugada arriesgada. Tú tiras el capullo ese, sales a disparar a tu compañero, pero y claro, te pueden matar. Claro. Y luego un poquito de tenemos estrategia ahí. Los iniciadores, que son muy importantes, cumplen un rol muy importante y muchas veces se les da de lado porque son los que tiran las flashes, tiran los stuns y dices, joder, voy último en la tabla, pero claro, estoy ayudando a todo mi equipo, ¿sabes? Entonces es un rol muy importante que siempre se deja bastante de lado. Y bueno, tengo bastante curiosidad por ver qué juega cada uno, si sacan alguna compo de casa, si sacan alguna compo rara. ¿Crees que jugarán, si se juegan 5 duelistas, estándar o 5 duelistas? Mira, si se juegan 5 duelistas, yo cojo, me quito la petaca, me quito todo y me voy. O sea, me levanto y me piro. Qué locura, sería interesante jugar sería 5 locura. duelistas y ver si realmente lo juegan bien o lo juegan de jaja. 5 duelistas y vamos a trolear, ¿sabes? 5 duelistas es En un una momento final. en el que tú estás sobradísimo. También vale, estás 5 pavos en Discord a las 3 de la mañana y dices, buah, ¿qué hacemos, chavales? 5 duelistas, tú, Neon ahí, Reina, y hacemos lo que sea. Buena tienda de mi colega, la verdad. La Operator Origin está bastante guapa. La garra Oni me parece que está bastante estética. La garra Oni la tenía mucha gente antes, ¿eh? Bueno, poco se habla del cuchillo de este juego, que va un poquito quilicolo. El cuchillo, la gente le da mucha importancia muchas veces, ¿eh? Como en el Counter-Strike. No, pero ¿no te acuerdas que esto igual ya es de viejuno del juego, ¿no? Que tú acuchillas y no acuchillaba. Ah, sí. ¿Esto se ha arreglado o sigue estando? Sí, se ha arreglado, Se ha arreglado, vale. No es como en el Call of Duty, que tú en el Call of Duty Modern Warfare 3 metías un cuchillo al aire y acuchillaba desde 3 metros. Claro. Aquí tienes que estar cerca, pero sí es cierto lo que tú dices, que antes acuchillabas cerca y dices, joder, si no le estoy dando, ¿sabes? Pero eso está arreglado desde hace tiempo. Ah, bueno, me parece un milagrito. ¡Ojo! Un combate a muerte. Porque parece que están probando. Están probando. ¿Ah, sí? Combate a muerte, me parece que están. Ah, bueno, pues. si este pavo que tiene todas las skins del mundo no pega una bala. Si tiene todas las skins, ¿qué significa? Puede significar dos cosas. Pasa mucho tiempo. Pasa mucho tiempo y tiene mucho dinero. Sí. O el tío maneja. El tío maneja y ha decidido darle apariencia a sus skills, ¿no? Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Sí, por lo que estoy viendo parece que lo de apuntar se la saben. Aquí tenemos... ¿Tú qué eres? ¿Más de Phantom o de Vandal? Yo, bueno, me gusta cambiar. O sea, sí es cierto que históricamente la Phantom la usan jugadores buenos, pros que dicen, buah, voy sobrado, te tapeo, ¿sabes? Pero la Phantom es una locura también. Yo soy más de Vandal, la verdad. Más vándalo, ¿no? Un poquito más vándalo. Sí. Pues yo te diría que la Phantom la uso más. ¿Sí? Sí. Me gusta el cuerpo a cuerpo, tiene más cadencia. ¿Tienes que tienes buena aim? Yo tenía un aim. Bueno, pero el que tuvo los dioses lo saben. ¿Cómo? El que tuvo retuvo. El que tuvo retuvo, efectivamente. Tenemos aquí la partida personalizada, la están creando, faltan 2 personas y esto empieza, chicos. Hemos visto que hay atacantes y defensores. Esto se ha elegido al azar, se habrá decidido quién va en cada equipo. Pues es buena pregunta. ¿Dirías que tiene más ventaja el defensor al atacante al empezar? Siempre. Entonces, ¿parten de una ventaja, me estás diciendo? Siempre, los defensores siempre parten con ventaja. Si es cierto que en algún mapa que tenga 3 bombas y tal, y que sea un poco más rápido de despiste, los atacantes pueden tener más prioridad, pero en el 90% de los mapas, el CT, o sea, el que defiende, tiene prioridad, tiene más ventaja. Entonces van a salir perjudicados no sé qué equipo. O sea, se está decidiendo un poquito la partida y ni siquiera ha empezado, me estás diciendo. Podría ser. Luego depende de cómo lo jueguen. Claro. Te puede pasar que seas muy bueno atacando, que des muchas balas y luego defendiendo no sepas rotar, no te sepas mover. Vamos a ver, es muy situacional.
Bueno, a ver, aclarar que si todavía no hemos empezado, no os preocupéis, la partida va a salir. Estamos teniendo algún problema técnico en algún ordenador. Eso es, pero sin problemas ahora. Pero bueno. Y cuando empiece va a ir todo fluido y... Efectivamente. ¿Tú has jugado algo estos últimos meses al Valorant? Nada. 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 No he jugado nada. Tengo que admitir de que dejé el juego, me pasé al counter un poquito. Oh, la verdad que le sabes, pero de vez en cuando sí que he jugado un poco de Valorant. Obviamente no es lo mismo, llegas y te cambian todo. Claro. Pero bueno, controlamos un mínimo, ¿no? Uy, le sabe, ¿no? Musiquita de mientras, coqueta. A ver si el copy no nos fastidia un poco el directo. Vamos a tener cuidado con eso. Porque, bueno, sería una lástima, ¿no? Que el copy de repente haga... En el streaming... Sería duro, ¿eh? No creo que pase. No creo que pase. Coqueta no creo que tenga los medios para... No parece que tenga mucho copy, ¿no? Parece que no. Que abriendo el mercado nocturno no le ha salido una mierda, o sea, esto es ponzoña. Bueno, los jugadores parece que lo tienen dominado. Que se compre la serie, gritan. Que afloje el del billete. ¿Te imaginas que se la compra de verdad? Sería una locura, ¿eh? O sea, se mete la tarjeta y la compra y juega con ella. Y se la pela. Sería una locura. ¿Qué opinas de los nombres de...? Mercadona, Mango Loco... Buena bebida. Mango Loco es una... Bueno, no voy a decir la marca porque no nos patrocina. Pero es God. Precursor 438. Precursor me parece buen nombre. Loco Micle. Loco Micle es de OG. De OG. G3 Corax. G3 Corax, bueno. Sin más. Nombre de... Nombre estándar. Nombre estándar. Parece bien. De quizá de un equipo incluso. O de un equipo superior al G2. Foxy Gamer 1156. Soy top 1 en mentir. Un clásico de... Bueno. Dani N 12 y Mario. Mario es el clásico que se la pela todo. Clásico, literal, ¿eh? Se la pela todo, Mario. En el juego, ya está, ¿sabes? Yo me llamo Mifel y me pongo Mifel y así me llamo. Así que tú callado. Es un nombre clásico, pero es nombre también de... que no sabes por dónde te va a salir, ¿sabes? Mario no se sabe. Un demonio, sí, puede ser. Puede ser el más bot de su equipo. Pero no lo vamos a saber. El que no destaca, pero luego... Ahí está. Luego está ahí dándote Mario, ¿eh? Temario. Ahí está Unai en el escenario. Qué grande Unai. ¿Sabemos algo del Super Mario? Del Super Mario también lo vas a castear, ¿verdad? Pues no lo sé. Ah, del Mario Kart. Del Mario Kart, sí. Creo Mario Kart. Creo que va a haber otro chico casteando. Fíjate. Pero bueno, si me necesitan aquí estaré. Yo Mario... ¿Lo has jugado tú, el Mario Kart? Para nada. ¿Y el de la Wii tampoco? Nada. Buah, de la Wii es histórica, no me puedes hacer esto, ¿eh? Sí, lo sé. He troleado un poquito en mi vida. Pido perdón. Yo el 8 Está sí que es cierto, o no sé cuál van a jugar. No sé si es el de la Switch el 8 o cuál van a jugar, pero yo el 8 no le he jugado nada. O sea, sé de lo que va y sé y tal, pero yo soy Mario de Wii Classic. Clásico, ¿no? Clásico OG, y de ahí no me saca nadie. Ya, bueno, es un juego súper divertido y creo que va a dar un montón de sí. La primera vez que se ve en Tartanga, de hecho. Además es una muy buena iniciativa el sacar a gente a jugar, me parece muy interesante. Sí, sí, sí. Creo que puede dar momentos bastante de descojones, ¿eh? Sí, sí, yo creo que va a ser diversión pura. Esto va a ser tensión pura porque hay una tensión en el ambiente. Totalmente. Que no veas... Además creo que estamos teniendo problemas técnicos a la hora de la recepción de audio. Pero bueno, está Unai ahí. Un aplauso para Unai, por favor, que está haciendo labores... Un aplausito, por favor. Labores de soporte, ahí el solo. Grande Unai, te bancamos desde aquí. Y bueno, poco a poco. Ya sentimos, chicos y chicas, las molestias, pero lo que hay, al final estamos en directo. Bueno, el que está calentando ya está totalmente caliente, ¿eh? Uy, te digo. Calentando, tiene este tío tiene ya hasta túnel carpiano en la mano de
Tiene la banda esta tope guapa y tiene un cuchillo mariposa. ¿Qué opinas tú del cuchillo mariposa? Cuchillo mariposa súper bonito. Me mola bonito, mucho, ¿eh? sí, sí. De lo mejorcito. Me gusta más el del counter, es decir, pero el Black Totalmente de Market... acuerdo. Pues estamos hablando de un cuchillo realista o un cuchillo que, bueno, está en dibujos animados, ¿sabes? El cuchillo mariposa en sí me parece muy atractivo de ver. Sí, completamente de acuerdo, la verdad. También está el Karambit, que es una maravilla. Karambit parece que no mata porque es chiquitín, pero matón. O sea, el Karambit tiene un filo eso. Karambit te mete un tajo, vamos. Está haciendo las estrellas 3 días. Que al final son todos aspectos, porque el cuchillo va a ser el mismo, pero le da un... Te da aura, primero te da puntos de efectivamente, aura. te da una aura que no Tú te tiene pones el sentido. Karambit y tienes más 1000 de aura. Eso va a empezar. Y después que mucha gente dice que el movimiento es diferente. Yo, por ejemplo, tengo el mismo cuchillo que este chico, que tiene el Black Market, y joder, no sé, sientes que estás más fluido que con el normal, ¿sabes? El normal sacas y dices, joder, soy un poco pringado, la verdad. Pero sacas este y... A mí me pasó que me pillé el pase de batalla y no me dio pereza hacerlo. No lo hiciste. No conseguí un cuchillo en mi vida. Hostia, 10 euros ahí un poco... Un poquito por la cara, ¿no? Bueno, mientras sean 10... No te voy a mentir. Juego... No te voy a mentir. O sea, no me arrepiento de nada, pero conseguí la skin de la Phantom y por eso juego Phantom. Oh, la skin de la Phantom... ¿Qué skin La era? skin Esmeralda esta que estaba en la primera season, puede ¿Sí? ser. Vale, ya sé cuál es. Que es así como verde. Bonita esa, ¿eh? Bastante bonita. La skin del pase tiene sus cosas, porque no tendrán animaciones y tal, pero dices, joder, Sí. alguna bonita. Luego le cambias el color a las que no se pueden cambiar. O sea, a las que se pueden cambiar. Mira, esa es de OG, esa skin, ¿eh? Esa la tengo yo. Es del primer pase de batalla del juego. Este chaval ha jugado, ¿eh? Se nota que Esa ha skin jugado. no la tengo yo porque no jugué el pase entero, pero esa skin es de OG. Y esa skin es de... Te engaño porque tengo el colgante de plata. Buah, eso es histórico, ¿eh? Ponerte Colgante el de amuleto plata. de plata Sí, sí, y sí. luego jugar como un diamante o como un ascendente. Eso es engañar a la cara. Es loco, ¿eh? Todo el mundo tiene skins, todo el mundo está sacando de paseo su... Ha metido pasta aquí todo el mundo. eso Sí, está sí, claro. sí. O sea, aquí son todos ricos. Bueno, esa skin de Arcane me encanta a mí. O sea, que salga una bolita y de repente empiece a electrocutar todo. Es una barbaridad esa skin, la verdad. Y suena... hay armas que suenan increíble. O sea, suena diferente. Eso ya es un puntazo. No sé si habrás visto tú que juegas más Phantom y tal, una skin que sacaron sobre videojuegos, de temática de videojuegos, así, Ah, Street sí, Fighter sí. y tal. Está Street guapísimo. Fighter, tal... ¡Buah! ¡Qué locura, eh! Por ejemplo, hablamos mucho de las skins, pero las skins, por ejemplo, cuando tú estás en un clutch, uno contra uno, imagínate, y acabas con el rival con una skin como la que te digo yo, sale una animación en la que, por ejemplo, el personaje se pone a bailar y demás. O sea, sale Lo un de las poco, animaciones es increíble también. Es loco, es loco. Es un poco también el business, ¿no? Lo que tiene el Valorant. Es un juego free to play, pero al final... Hace un son montón de dinero a costa de pequeñas cosas que no van a cambiar Eso el es. que tú metas más balas o no, pero te dan una hora diferente, ¿sabes? Claro. A costa de, pues, pagar lo justo y necesario, digamos, que no es verdad. Pagas un huevo, pero eso que puedes fardar después. Eso es. Vemos que este chico tenía un colgante de platino, ¿puede ser? Yo creo que está fakeando. No es platino ni de coña. Luego, depende, ¿no? Porque tú vas a una partida de bronce y te encuentras a un pibe que encaja todas. Claro. Tú dices, puede Luego estar vas a un smurfeando, platino pero- y este pavo le han busteado, ¿sabes? Exactamente. Nunca se Es sabe. muy cierto. Gente en bronce smurfeando o gente en plata que te da 3 balas y te baja. Y dices, joder, estoy jugando en diamante o estoy jugando en plata. Efectivamente. ¿Tú perteneces a este rango? No lo sé. Creo que estamos cerca de empezar ya. Me comentan por el pinganillo que vamos a empezar enseguida. Vamos a tener algún cambio de ordenador porque parecía que no iba el que estaba. Y en lugar de un ordenador Full Gaming HD LED 4K,
vamos a tener un portátil. ¿En serio? Un portátil. Van a jugar con un portátil. ¿Crees que es un hándicap importante que sea un portátil? Bueno, depende, ¿no? Depende del portátil. Si estamos hablando de un buen portátil, nos la pela. Si estamos hablando de un mal portátil, sí que va a haber problemas ahí. Entonces veremos. La cosa es que no juegue con el touchpad. Si juega con el touchpad, sí hay handicap. ¿Te imaginas? Juega con controller. Y les vamos calentando un poco. Bastante humilde. Bastante sin skin de humilde, Phantom. sí. No quiere ir como el resto. Este quiere ir tranquilito. Y dando tapas con la sheriff. Jo, macho, la gente que está jugando ahora mismo, que está calentando, tiene que tener ya el punto pillado de las armas, y el que está sufriendo va a llegar. Va todo frío y va a decir, hola, llego con mi portátil. Se va a llevar 3 motos y va a decir, bueno, he venido a divertirme al fin y al cabo. Va a haber aquí quizá un poco de handicap. No lo sé. Lo veremos más adelante. Igual le están nerfeando al del portátil, que es el más pro de todos. Eso es. Veremos. Imagínate. ¿Cuál crees tú que es el campeón más roto ahora mismo? Que tú digas, guau, esto se tiene que jugar 100%. Buah, pues yo creo que... ¿O jugabas tú antes, ya que no...? Ah, te iba a hablar de un campeón del LoL, pero si me lo pones así, diría que de lo mejor que hay ahora mismo es el personaje nuevo que ha salido, que tiene trampas invisibles, ¿puede ser? Sí, la vais. ¿Es un tío o una tía? Creo que es chica, no voy a asumir su género. Bueno, bien hecho. No, ten cuidado ahí porque no nos metemos en esos fregados en Tartanga Gaming Encounter. Es chica. Bueno, pues este personaje ha salido hace poco, ¿no? O Sí. no lo sé, ¿hace cuánto? Ha salido, yo creo que hace menos de 6 meses. Y ha triunfado un montón, todo el mundo se lo quiere pillar. Exactamente, o sea, es bastante interesante porque la habilidad que se suele recargar en casi todos los campeones, es una flor que tú pones a través de una pared, la activas, explota y es una flash. Entonces tú puedes atravesar paredes y flashear. Es una locura. Luego tiene... La ulti es una... No sé si sabes lo que hace la ulti. No, ¿qué hace? Es una locura. Es en un área... empieza a contar un timer, cuenta atrás. Entonces cuando llega a 0... se te quita el arma principal, es decir, si tú tienes O sea, es una como la banda, ulti de Killjoy, pero te anulan las armas. Eso es. Te quedas en bragas. te quedas con... ¿Ni con el cuchillo? No, te quedas con el arma secundaria. Entonces, te quedas con la Glock, por ejemplo, contra gente que va con Phantom o con Vandal. Claro, te quedas totalmente vendido, ¿no? Me parece una ulti muy, muy buena. ¿Y ahí tiene más tiempo que la de Killjoy? Pues no lo sé, yo creo que es parecido, la verdad. Bueno, entonces te da un mínimo de margen, ¿no? A que te escapes de ahí, Sí. pero bueno, pierdes el side si es que te están atacando. Eso es. Es menos claramente que la de Killjoy. Bueno, me comentan que vamos a empezar la final de Valorant. Parece que todo el mundo está dentro de la sala y podemos empezar. Aplauso fuerte, chicos y chicas. Recordamos cuáles son los equipos, por favor. Tenemos a Neon Strike de rosa y blanco y a fondo derecha. Hostia, instapick, ¿eh? Se la Bueno, saben. aquí no hay bans, aquí van a coger lo que ya tienen pensado. ¿Me podéis decir, por favor, qué equipo es qué equipo? Mercadona, G3 Corax, Locomicle, Precursor, Mangoloco, Foxy Gamer, Soy Top 1 en Mentir, Dani N12, Mario y Soul Trip. Soy top 1 en mentir. Soul me Trap, parece brutal. Soul Trip, No lo hemos Soul Trip. comentado, pero soy top 1 en mentir. Eso es Top 1 en Mentir. Que será bueno, que será malo, está mintiendo, dice la verdad. Veremos. Bueno, vamos a analizar un poco la compo, ¿no? Vale, vamos a aclarar una cosa, ¿vale? Y como va a haber mucho cambio de pantallas y tal, no se va a tener en cuenta el color. Entonces vamos a decir que los que están atacando es fondo derecha, ¿vale? Y los defensores son Neon Strike. Importante. Fondo Para que no haya derecha, confusiones. Ataca, Neon Strike defiende. Eso es. Fondo derecha que vemos una composición... Bueno, vamos a analizar primero la de Neon Strike, que es la que veo mejor, porque se corta un poco. Tiene un Cypher que es muy buen centinela en este mapa. Un Cypher te defiende el punto como quiere y le puedes dejar incluso un poco más solo que el resto, ¿verdad? Exactamente. Luego tiene una Raze que es muy buena entry, Omen, Sage y Sky para iniciar. Bueno, vemos que la partida ha empezado y cada uno está cubriendo su zona, tranquilamente. Parece que van a entrar de manera rápida en el site. Entran en el punto de A, cae la primera Sorpresa, baja, Ena. cae la segunda, cae la Queda tercera, un cae la enemigo. cuarta. Esto va a ser
Ha sido nefasto, pero bueno, está aguantando la Sky, ¿verdad? Sí, está aguantando aquí la Sky un poco. Va a buscar el 1 contra 1, falla bastantes balas, pero le quitea. Le flashean, se tiene que ir para atrás, se queda en la esquina, le pushean y es kill. Y es primera ronda para los atacantes, para fondo derecha. Bastante buen... No, primera ronda para los defensores. Perdón, sí. Primera ronda para los defensores, eso es. Que son Neon Strike. Parece que la defensa se está notando. Han entrado con todo y han ido tanteando un poco, ¿no? La primera ronda es de tanteo, como puede ser un combate de boxeo, y ahora están en desventaja porque el otro equipo tiene más dinero. Eso es, a ver cómo se toman la eco. De momento han comprado, tenemos un Stinger por parte de la Riz, que va... Las cosas no las podemos decir, porque el otro equipo va a saberlo. Entonces tenemos que esperar un poquito para hablar de eso. Bueno. Cae la piña por parte de Riz en medio, bloqueando la entrada. Un humito que deja... Bueno. Cae el Omen. Omen primera baja, pero tenemos al otro equipo con 3 jugadores. Entonces 3 contra 4. Exactamente. Aquí Cypher con la trampa en medio. Queda uno. Lo han divisado ya y es ronda para los defensores. Para Neon Strike. Una ronda que fácil. Parece que han quitado armas, pero realmente ha ganado otra vez el equipo Neon Strike. Entonces la defensa se está notando. Este mapa dirías que es muy defensivo. Súper defensivo. Súper defensivo. La verdad. Y acaban de meter las 2 primeras. Vamos a ver la tercera, que es la importante. Si consigue... ¿Cuál era el atacante, perdón? ¿Quién atacaba? Fondo derecha. Fondo derecha, si consigue esta tercera ronda, puede empezar a remontar. Si no, se le va a poner bastante de cara para Neon Strike. Sí, porque al final, esta ronda, el equipo que ha perdido 2 tiene armas en comparación con el otro equipo. Exactamente. Entonces veremos. Vamos a ver cómo la plantean. Cae el primer humo. Bueno, parece que hay un humo en medio. Empiezan a pelear. Cae la flash en medio para spotear. Pushean Heaven. Cae la primera kill, cae la segunda. Siguen pusheando. El Omen con la trade. Muy bien aquí el Omen. Pero va a ser 2 contra 4 y está bastante jodida la Sage. Solo quedaba un jugador. Ronda, muy buena ronda, la verdad. A pesar de tener armas, parece que no han podido. Última ronda. Se pone complicado, ¿verdad? Se pone complicado. 3-0 ya abajo. Van a tener que hacer una eco, una forzada o un semi-buy. Yo lo que he visto es que la Raze les está dando palique. 7 kills en 3 rondas son bastantes kills. Poca broma con esas kills. Y solo ha muerto una vez. Está bastante bien. Tendrá la ulti dentro de poco, supongo. Es una ulti que... Esa ulti es muy peligrosa, ¿verdad? Esa ulti directamente te está obligando a irte para atrás o a sufrir las consecuencias. Exactamente. Vemos acción en el punto de A. Satches hacia arriba. Va a encontrarse con uno. Lo va a matar. Parece que ha habido kill. Sí. Parece que ha habido kill y se han cargado a Raze. No se han cargado a Raze. La última no encuentra. El Cypher en 1 contra 1. Van a conseguir las kills en Heaven. 3 contra 3, 2 contra 2. 2 contra 2 ahora, importante esto. El Cypher consigue la kill y se queda en un 2 contra 1. Ojo, porque ha habido primer punto. Primer punto, ¿eh? Esto puede primer ser punto para fondo derecha. Fondo derecha, eso es. Muy bien aquí el Cypher, por cierto. Peleando en Heaven, vamos, con uñas y dientes. Efectivamente. Y vamos a ver... Y mira que tenía ulti la Raze. Lo ha hecho muy bien, la verdad. Ah, esto es una... No es una partida completa esto. ¿Perdón? No es una partida completa, ¿no? Porque hay ronda de pistolas ahora. ¿Dirías que...? Diría que es una swift play. O sea, es una partida corta. Es una partida corta. Estamos hablando de que esto va a durar menos de lo que esperábamos. Sí. Y vamos a ver esta ronda de pistolas porque es muy importante para fondo derecha. Claro, yo tenía pensado el macro game y la economía de una partida larga, ¿no? Claro, yo también. Pero tenemos aquí una swift play en la que si pierde ahora mismo fondo derecha se pondría 4-1. 4-1. Estaría a un punto de perder. Muy importante aquí la ronda. Cada flash de Omen en medio. Nada, perdón. Vale, parece que ha habido 2 kills ya por parte de Neon Strike. Sí. No. Van a seguir holdeando en la zona de A main. Sí que se están centrando un montón en el objetivo de A. Lo tienen bastante claro a la hora de atacar. Va a caer el humo de Omen Heaven. Aquí tenemos un duelo. 1 contra 1. No se dan las balas. Se va para atrás el Omen. Se siguen piqueando. Vale, acaban con la vida de Raze. Le flashean. Raze que era MVP desde hace poco. La flash que no va a conectar. Atención, puede ser interesante. Van a pelear aquí en main, 2 contra 3.
Vale, están gestionándolo, ¿eh? Van 2 contra 2 los atacantes, ¿eh? Esto puede ser muy jodido para ellos. 2 contra 3, perdón. Va a Bueno. piquear Heaven, se va a llevar la kill 1 contra 3. Sigue piqueando, la Sage que se muere 2 contra 1. 2 contra 1. Este es el clutch más importante de su vida. Contra el Cypher. Ah, le ha hecho la silueta, lo que se conoce como... Le ha marcado el aura, ¿no? Tal cual, le ha hecho un traje, pero bueno. Una pena, porque era decisiva esta ronda. Ahora se complica un poquito más. Sí. 3-2 en el marcador. 3-2 en el marcador, ¿eh? Y vamos a un ver qué punto tal. más y estamos en tablas. Ronda en la que tiene que comprar el equipo que ha ganado la última ronda. Y a ver qué hace el equipo que tiene que hacer eco o comprar muy poco. Vamos a ver. Bueno, en principio veo que hay kills muy rápidas. Por ejemplo, Sky se acaba de cargar a Reis, creo. Se carga el segundo también. La Sky jugando muy agresiva en B-Main. Muy bien hecho, ¿eh? Ha sido un tap precioso. La verdad, les ha sorprendido. Atención el perro de la otra Sky. Van a caer las trampas. En el momento... Trampa. Siguen peleando. El Cypher en el side. Y atención porque tienen que rearmar el plan. Sí, porque en el momento en el que entras y te quitan a los jugadores dices, uy, espera, a lo mejor cambiamos la estrategia un poco, ¿no? Es. Vamos a parar. Bastante, van a piquear medio, no van a encontrar la kill, pero van a dejarlo muy tocado. Van a seguir piqueando medio, van a encontrar la kill, la segunda y ya es ronda. Ronda Para los impecable. defensores. Muy bien Reis puseando con los satchels. Sí, la verdad que sí. Se pone esto en tablas, muy buenas kills las de B-Main, las de Sky. 2 kills ahí súper bien ejecutadas. Diría Ha dejado incluso a su equipo limpias, bastante muy clean. limpias. 3 contra 5 ha dejado a su equipo y se pone en tablas esto. ¿Cómo lo estás viendo, Mifel? Bueno, yo lo veo bastante decisivo en el sentido de que si se cargan a uno de los jugadores importantes, de los que están metiendo balas, pues la cosa puede cambiar drásticamente. Totalmente. Vemos que Vango Loco está en cabeza y por otra parte es Reis. Y a ver qué tal. Aquí la agresiva en medio, va a tirar el perro, van a tirar también la cámara de Cypher. Spotean a Sage. A Sage que está ahí, aguantando un poco, holdeando. Va a haber también a Sky, están jugando ahí 2. Bueno, el equipo sabe que están en medio, efectivamente. Eso es, lo saben y acaban con la Race. Quería buscar la kill por encima. Ha habido tradeo de kills, 4 contra 4, 3, 2. Madre mía, 3 kills por parte de Omen. Increíble el Omen. Ha sido muy bueno el orbe que ha tirado la Sage. Y muy buena ronda, muy buena ronda, El decisiva. Omen se la acaba de sacar con 3 kills. Muy buena ronda. Aquí 3-4, se desbalancea ahora. Al final ese lugar es muy peligroso, es un cuello de botella. Totalmente. Medio es un cuello de botella, además con el muro de Sage solo te deja un par de entradas. Sí. Y ahí te pueden hacer la de Dios. Yo creo que este mapa se basa atacando en que actuar rápido y decidir bastante rápido, porque si dejas que la gente llegue a uno de los dos sides, Totalmente. se te pone cuesta arriba Es a la hora de muy atacar. grande, tienes que tener mucho control de medio. Es complicado jugar en split. Vamos a ver qué propone ahora el equipo atacante. Cae el muro de Sage en medio. Lo estamos viendo aquí ya. Bueno, de momento están jugando un poquito más pasivos y están tanteando un poquito más. Parece que hay ya los primeros disparos en la zona de B. Os sigo la pista. Gasta Sky el perro para spotear a la gente de medio. Siguen piqueando en medio, se siguen pegando, falla todas las balas. Pero ha habido... Consigue llegar a 2. Consiguen llegar a 3. Se llevan a 3. Increíble. Queda Cypher 1 contra 3. Tenemos a fondo de derecha con un jugador. ¿Dónde estará? Puede hacerse la triquiñuela aquí, ¿eh? Ahora, ¿dónde estará? Vamos a ver la presión que cae encima de Cypher. Eso tiene que conseguirlo. Momento decisivo de la partida. Se lleva la carga primera, uno y... pero se lleva la segunda el Omen. Buena entrada de GG's. GG, señores. Victoria para Neon Strike. Neon Strike, muy bien. Muy buena partida, la verdad. Bueno, antes no hemos podido poner los vídeos de presentación, entonces vamos a empezar con el equipo derrotado, el cual vamos a ponerle el vídeo de presentación para verlo. El
un fuerte aplauso para el equipo. Neon Strikers y dentro de fondo derecha. Fondo derecha que tiene icono, bastante guapo. Fuerte aplauso para el equipo de fondo derecha. Hey yo, what up, homies? Tony Revenge is so sweet, and I move with artillery, roaming the street. Bravo, señores. Increíble, Un fuerte aplauso tío. para fondo derecha. Ganadores, levantaros por favor a recoger la copa. Por favor, chicos, levantaros a recoger la copa. Bueno, brutal la partida, la verdad. Increíble. Increíble. Sí, para mi gusto ha sido decisivo el tema de quién ataca y quién defiende por el mapa en concreto. Fondo derecha que lo hacía muy bien, se revolvía y conseguía poner el triple. Fondo derecha, por favor, directamente a por la copa, luego recogemos. Si podemos. ¿Dónde la copa? Si no me la llevo yo a por casa. El equipo ganador, fondo derecha, por favor. Vamos a recoger la copa. Aplausos, señores, para el equipo ganador. Increíble, increíble. Increíble la capacidad. Brutal. Chicos, fotito. Recogemos la copa y bajamos, por favor. Y bueno, pues yo no soy un entendido en el tema del Mario Kart. La verdad, así Yo que... tampoco, la verdad. Un poco sé, pero... Así que nada, vamos a pausar un momentito. Bueno, ahora que terminen de recoger todo, vamos a pasar al siguiente juego, que va a ser Mario Kart. Interesante, la verdad. Van a poder jugar nuestros espectadores. Sí, porque va a ser interactivo, ¿verdad? Sí, es una idea muy interesante que plantea aquí la gente de Tartanga. Sí, la verdad. Y pues muy bien, muy interactivo por parte del público ahora mismo. Sí, y me comentan que quizá se sortee de quien gane, ¿vale? Me parece que va a ser un rey de la pista. Es decir, la gente que gane se va a quedar. Ostras. Y la que pierda se pira. Es loco, ¿eh? Y el que más gane va a tener un premio. Imagínate, Guau. ¿cómo lo Interesante, gestionan, los de Claro. Tartanga? ¿Cómo gestionas tú estar ahí como jugador? Porque claro, son la gente que no es la primera. Presión, yo quiero el premio, tal, no sé qué. Ganas la segunda y dices, guau, voy loco ya, ¿eh? Bueno, como en una carrera, ¿no? Hay vueltas y vueltas. Y bueno, si te echan la primera, igual pues incluso en otra partida aparecer de nuevo. ¿Quién sabe? Con tu Bowser. Claro, te sacas el Rey Boo. Claro, claro. Y dices, guau, me hago aquí a todo el mundo. Sí. Bueno, ahora mismo vamos a hacer algo que es una kiss cam, ¿vale? Se va a seleccionar el público al azar y serán los que suban a jugar al Mario Kart. Entonces, a quien se le señale va a subir a jugar. Sabemos todos jugar, ¿verdad?
Parece que sí. Son todos pros. Parece que hay gente preparada ya para jugar un poquito. Así que de momento toca esperar un poquitín, hacemos la cámara y subimos a jugar. Mario Kart la verdad es que es un juego bastante competitivo, pero deja cosas al azar, ¿verdad? No, pero sí, a la vez de competitivo es al azar, tiene aleatorias, cosas aleatorias y es divertido, que es importante. Yo creo que va a dar lugar a piques sanos, espero. Esperamos. Creo que nadie va a romper aquí la Switch, la va a coger y la va a partir al medio. Esperemos que no. Vale, vamos a empezar ya con la Kiss Cam. Entonces, a la gente que se le señale, por favor que suba al escenario. Y se le preparará para jugar la partida. ¿Vale? La Kiss Cam es brutal, por cierto. Vale. Vale. Buscando a gente. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser el primero que se subirá a jugar una partidita de Mario? Vale, tenemos al primer elegido para jugar la partida de Mario. Bueno, tenemos aquí a la primera elegida para jugar y al primer elegido sea en la mano. Esto va a ser competitivo y sano, parece ser. Esto puede ser histórico, ¿eh? Sí, la primera vez que se hace en Tartanga algo así. Es innovador, sin duda. Vamos a ver qué tal lo hace. Están encontrando a otra persona que parece que es el banco. El banco no creo que juegue. El banco no va a jugar. Hoy no juega. Ojo. Ojo que ha puesto la cara. Lo quiere. Tenemos otro jugador. Y lo tenemos. Que suba al escenario. Vale, listo. Tenemos a los 4 jugadores elegidos para desempeñar la primera partida de 2025 de el Tartanga Gaming Encounter. Unos pocos elegidos que van a hacer historia este año jugando la primera vez al Mario Kart. Puede ser loco esto, ¿eh? Sí, no tengo ni idea de cómo va a ser, la verdad. Claro, porque son 3. ¿Qué haces? ¿Una personalizada? Son 4, si no me equivoco. Han subido 2 de golpe. Y ahora están preparando un poquito el setup para jugar. Bueno, ¿qué tenemos que decir al respecto de este juego? La verdad es que el juego es bastante interesante. Pero bueno, vamos a ver cómo lo hacen, porque puede ser bastante interesante el hecho de ponerlos a competir a un juego en el que a lo mejor no han jugado nunca y no saben ni siquiera los controles. Claro, es que partimos de la base de que no sabemos cuánto ha jugado cada uno. Claro, imagínate. Yo, sinceramente, no creo que nadie no haya jugado nunca al Mario Kart, ¿no? Yo creo que jugarlo, al de la Wii por lo menos o al de la DS, ha jugado. Seguro. Siento decir, chicos, que yo voy a marcharme ya, pero bueno, lo voy a dejar en manos de Sara, que vuelve aquí a comentar un poquito. Y nada, ha sido para mí un placer este año estar aquí con vosotros. Muchas gracias a todos. Un aplauso fuerte para Mifel. Gracias, equipo. ¿Está suelto? No. Suéltalo. Aquí tenemos ya la interfaz de Mario Kart.
a algún sitio? Tenemos que escoger a Rey Boo, a Donkey Kong, a Bowsitos y no me acuerdo cuál es el otro personaje, la verdad, es Yoshi en chica, creo. Vale, al parecer. Por la nariz. Ahí está. Sí, voy. Es que... ¿Estás bien? ¿Va bien? Pues va a empezar. Parte del equipo de casters ahora mismo. ¿Quién va a jugar? O sea, ¿quiénes juegan? No conozco estos personajes. ¿Dónde está Mario? No tengo ni idea. O sea, está Donkey Kong mítico. O sea, vale, el fantasma, Donkey Kong y Bowser. Bueno. Y se pausa al principio. Ole. Tremenda partida, ha sido un placer. Bueno. Donkey Kong cuarto. Tenemos al... ¿Cómo se llama el fantasma? ¿Sabes el nombre del fantasma? ¿Te sabes el nombre del fantasma? Rey-Bu se llama. ¿Qué Repus? Rey-Bu. Rey-Bu. Vale. Rey-Bu. Que va en segundo puesto. Sí. Chica, no sé quién es. Sabe jugar. Vale. Está cogiendo bastante bien las curvas. Tenemos también a Donkey Kong que se golpea con la rueda del avión. Bueno, parece que al primero no le pilla a nadie, ¿eh? Se pone primero Rey-Bu. Sabe jugar. Y lo demuestra. Bueno, Donkey Kong que quiere acercarse, aunque sea un tercer puesto. Vale. Pantalla. Ahí está. Bueno, Donkey Kong que aprovecha la velocidad y el Rey-Bu que tiene la concha ahí por si acaso alguien se le acerca, porque parece ser que no la va a tener que utilizar de momento. Eso es. Está bastante bien que tenga ahí la caparazón azul. Esto no tiene counter, ahora mismo el caparazón azul no tiene counter, pero está bien que tenga el plátano por si le tiran algún caparazón rojo y tal. Bueno, y tiene un plátano, o sea que ahora mismo no tiene tampoco mucho rival. En el puesto número 12, a ver si remontamos un poquito, venga, va. ¿Qué hace ese rayo? Ah, ya sé lo que hace ese rayo. Dándole ánimos, ¿no? Sí. Aquí viene Bowser con el Rey Champiñón. Va a coger bastante impulso. Están todos muy alejados entre ellos, ¿eh? Bueno. Última vuelta. Bueno, Donkey Kong se las lleva todas. Probablemente haya perdido bastantes posiciones en un segundo. Bueno, Rey-Bu que ya va volando. Se sabe el mapa, ¿eh? Se sabe el mapa. Sí, Rey-Bu es una maravilla como coge las curvas, la verdad. Se está gustando y lo está demostrando. Sí, es Mario Kart Player. Atención, porque va a llegar el caparazón azul. No sé si le va a cambiar la posición, ¿no? El rayo también es bueno para ralentizar un poco el avance del Rey-Bu. Sin embargo, van incluso de los otros competidores ahora mismo. Y el jugador del puesto 12 que no ha conseguido remontar. No parece que haya jugado nunca, una pena. ¿Tú has jugado este juego muchas veces? Yo al Mario Kart sí, al de la Wii sí, a este no. Vale. Este creo que es el 8, ¿no? Yo creo que juega al de la DS. Al de la DS, histórico. Bueno, de hecho hay un montón de personajes que no he visto en mi vida.
juego un poco complicado al principio, pero es coger el truco. Vemos que el jugador que está en la 12ª posición pues no... le está costando un poco. Raybook acaba de terminar la carrera ya. Ha decidido comerse el plátano voluntariamente. Donkey Kong que ha terminado la carrera también. Doblando ya. Bowser que acaba de doblar, es verdad, ¿no? Esta carrera que se va a los preliminares. Bueno. Coger un poco de bufo ahora con el Rey Champiñón, va a intentar adelantar. Ya están vacilando, ya le está exactamente igual. Tiene el Rey Bala, o ¿cómo se llama esto? La bala. La activa. Consigue aumentar bastante la distancia. Tiene también ahora la estrella que puede activar en cualquier momento. Sí, pero eso, no lo estaba utilizando. De hecho, no le hemos visto utilizarlo en ningún momento, lo ha aprovechado ahora. Pues muy bien. Sale victorioso el Rey Boo de la primera partida. No, literalmente cine. Vale, perfecto. Bueno, chicos, vamos a seguir con la Kisscam. Vamos a buscar otras 4 personas. 3 personas. El que ha ganado sigue. A ver, a ver, a ver. ¿Quién será el afortunado? Por favor, que alguien juegue Mario. Por aquí la piden. A ver, este chaval. A ver. Lo pide, lo está pidiendo a gritos. Y le van a poner de Mario. ¿Tenemos el primero? Lo tenemos. Bueno, tenemos a Mario localizado ya. Tenemos al primero. Un fuerte aplauso para este chico de Heretics. Venga, va, el segundo, a ver. Segundos, Luigi. ¿Quién quiere ser Luigi? Hay mucha más gente que quiere ser Luigi que Mario, ¿eh? Elegido Lo Luigi. tenemos. Fuerte aplauso. De nuevo Mario. Venga, el otro Mario. Otro Mario. A ver. Una chica, una chica. A ver, ¿dónde está María? Quiero una María. Viene una chica, ¿lo tenemos? ¿No quiere? ¿No quiere? Sí, sí, Va a venga, tener que va. Pues la... Te ha pasado la ¿Tampoco? pelota, amiga. Lo hace, fuerte aplauso. Venga, va. Y ahora nos falta uno. Venga, va, levantad la mano un poquito. Va, chicas, va. Ah, ¿ya está? Bueno, pues para la siguiente, ¿vale? Ya está, ya está. Vale, ya Eso tenemos lo a los tenemos 4. Fase de piqueos. Gritan, vamos, Pablo. Buah, yo creo que, Vamos, Pablo. creo que si ahora tuviese que hacerme una curva en el Mario Kart no lo haría bien. O sea, apenas recuerdo el salir rápido. Tengo ganas de que empiece la carrera. Pero yo quiero ver un Basic en plan Mario, Luigi, Mario, Peach y Daisy o Yoshi. Tal cual, tal cual. Alguien que se vaya por los clásicos en vez de tanto nuevo. Sí, sí, queremos clásicos. Y un mapa un poco clásico también, ¿no? Unos Que, arcoíris, chicos, es va. que estaba ahora buscando los personajes y he visto que hay bebés. A bebés, sí. Hay bebés, pero Mario los Kart también bebés de Luigi y de Mario tienen la nariz gigante y la cabeza pequeña. O sea, es que es como si no se hubiesen acabado de formar. O sea, está rarísimo. Venga, a ver. Van a escoger el estadio ahora mismo. No. Primero van a escoger... No van a personajes. escoger nada. Venga, va. Tenemos un Luigi. Un Luigi. Un Luigi bebé. Un Tanto que te quejabas Luigi del deforme. Luigi. Ahí lo tienes, ¿eh? Un Link. Un Link Interesante. y un Mario. Perfecto, muy bien. 2 Marios. Gustoso. El Rainbow que no cambia. Me gusta Mario versus Mario. Qué chuli. Aquí están personalizando un poco, cada uno a su manera. Yo la verdad es que no entiendo mucho de la Pero personalización. esto es completamente personalizado. O sea, no influye en nada en el juego, ¿no? Creo que sí. Creo ¿Sí? que sí ¿Influye que sí. te cojas unas cosas Sí, u sí, sí. otras? Vale. Los objetos también, todos absolutamente. A ver ese mapa, algo clásico, por favor, chicos. A ver, a ver, a ver.
Una senda arcoiris, eso sigue existiendo aquí, ¿verdad? Yo estaba pidiendo senda arcoiris. Una senda arcoiris me encantaría. A ver qué van a hacer. No. Venga, va. Circuito musical. Pues no lo conozco, la verdad. Vale, a ver. Esta carrera además da un poco más de ilusión porque por lo menos me sé los nombres de los muñecos. Qué chulo el mapa. Hola, qué bonita. Ostras. Uf, ¿qué Mario ganará? Dando por hecho que va a ganar Mario. Venga, va, bien, empiezan con el... Salida rápida. Bastante bien Mario, ¿eh? Sí, sí. Ya empiezan a pegarse entre ellos, ¿eh? Se odian, ahí hay rencor. Uy, Mario que sabe jugar, ¿eh? Va a estar peleado. Mario que ya lo tiene preparado para el siguiente que vaya a tocarle las narices. Aprovecha, se sabe bastante también el mapa, aprovecha todos los atajos. Primera caracola que no impacta. No, porque va Mario primero. Sí, Mario va primero. Seguido de Rey Blue, que le pisa los talones. Y seguido de Mario mayor. Otro Mario. Sí, sí, otro Mario. Y Link que se está estampando un poco con el terreno. Creo que está un poco confundido, ha salido de juego y está un poco rayado. Sí, pero no va mal, ¿eh? Va a ser fin. No, puede avanzar muchísimos puestos, depende de lo que le toque, claro. Pues ahora no aprovecha muy bien las setas. Bueno, es que se la ha llevado completamente. Está peleado ahora, ¿eh? Los dos Marios, primero y segundo. Sí, a Mario, obviamente, al ser el primero, pues están intentando fastidiarle bastante. Está aprovechando las caracolas, se las va a tirar todas. Se está comiendo todo ahora mismo. Se le quiere llevar por delante. Ahora es cambio de posiciones. De hecho, ha perdido dos Mario. Le ha adelantado Bowser. Ojo Bowser, ¿eh? Ojo la IA. Ojo la IA. Chicos, hay que ganar a la IA, ¿eh? Bueno, Mario se ha quedado segundo y le está ganando el juego. Como gane esto Bowser. Bueno, vale, ha remontado y tenemos un Mario por delante y otro por detrás. A ver, Link, ¿qué le pasa? Aprovecha. Aprovecha los toads. Uy, se acaba de comer un caparazón. Madre mía. Y se... Rescate de nuestra amiga la. Atención, adelantamiento. Qué buen caparazón del primer Mario. Sí, sí. Y se va esto, quedan dos vueltas. Y nuestro segundo Mario que claro, quiere aprovechar un plátano, pero no puede tirarlo hacia delante lo suficiente como para pararle los pies. Quiere aprovechar las líneas. Bueno, no, ha decidido que no. Que prefiere comerse todos los baches del piano. Y Reibu... Que aguanta el segundo puesto y se acerca peligrosamente a Mario. No, y Reibu que se ha caído. El Reibu se cae. Quería hacer algo chulo. No pasa nada. Mario está ahora mismo bailando. Mario está tranquilito ahora. Ha cogido distancia, tal. Mantiene el plátano detrás suya. Está bastante bien ahora. Por el momento ahora están cogiendo bastante bien las curvas. Están aprovechando y no se están dando tampoco contra muchas paredes. Atención porque Mario ahora no tiene ningún tipo de defensa. Y si el Reibu consigue algo... Bowser que va con todo, ¿eh? Bueno, finalmente sí, lo ha conseguido Mario. Empezó primero, ha acabado primero. Y el Reibu segundo, ¿eh? Reibu segundo, eso es. Mario 2, tercero. Y Link sexto. finalmente. Pues se quedará el jugador de Mario, uno de los dos. Vale. La persona que ha ganado, ¿vale? Se va a quedar ahí en su sitio y vamos a buscar a otras 3 personas. A ver, levantamos esas manos, va. Es vuestro momento de gloria, chicos y chicas. A ver... Pueden tener el primero que levanta mucho las manos, el de blanco. Lo tienen. ¡Hala, venga! Primer Mario. Fuerte aplauso para este chico. Con Luigi. Ha habido un momento preciso de timing, la verdad. Nos queda un Mario. Vale. Pues venga, chicos, para arriba, va. Que ¿hay amigos en este grupo? ¿Hay amigos? ¿No os conocéis? Qué pena. Vale. Yo lo digo lo de los amigos porque yo me acuerdo que yo a mi hermano le quería cortar la cabeza cada vez que jugábamos este juego. Lo pasaba fatal. Mi hermano también, creo que mi primera Nintendo se rompió jugando este juego, probablemente. Yo le ganaba siempre a mi hermano y se picaba. Vamos, que me quería matar, ¿eh? O sea, sí. Era increíble.
Total. Entonces, claro, cuando hay amigos hay más pique. Sí. Si no se conocen es un poco más de respeto, tal, entre los dos, entre los cuatro. Pero una princesa Peach. A ver qué personajes vamos a tener por aquí. Una Peach. Dos Dos Peach. Baby Peach. Ah, no, Bebé Estrella. Yoshi. Y ese Wes- muñeco no le conozco. ¿Es Huesitos. Estela Mini? ¿Cuál? No, esa es Estela. Sí, Estela. Vale. Estela, Huesitos y Yoshi, ¿eh? El Yoshi rojo. Qué chulo. Son como pequeños, ¿no? Interesante, la verdad. Qué divertido. Venga, va, tercera partida ya. Solo nos queda una, ¿vale? Tenéis que darlo todo. Tenéis que fastidiar al de atrás, ¿vale? Lo Aquí no hay están amigos. haciendo. ¡Ole! Senda arcoiris. O sea, a ver, la senda Lo está arcoiris también pidiendo la es gente. una buena para el final también, ¿eh? Van a cambiar. Sí, sí, queda otra, queda otra. Van a la senda arcoiris clásica, no me lo creo. Classic Senda arcoiris. Chicos, os tenéis que saber el mapa ya de esta, ¿eh? O es la nueva, no lo sé, la verdad. No sé si es la nueva. O la. Ah, ¿es o la nueva? antigua. No estoy seguro. Es de la Wii. ¡Buah! Un aplauso para estos chicos que acaban de hacer historia con la senda arcoiris. Qué maravilla. La musiquita de esta senda, ¿eh? La senda arcoiris, que es un mapa muy complicado, la verdad. Y espero Bueno, que esté si te sabes los atajos bien. Vale, vale, Peach está. Estela y Yoshi que van en cabeza. Tenemos customizadísimo hasta el set, chicos. No sé si lo estáis viendo, pero en el propio set está el senda arcoiris total. Qué guay. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Yoshi primero. Yoshi que va encima de pie en la moto. Que Yoshi se mantiene en la primera posición, lo está haciendo muy bien, cogiendo todo. Sí, sí, está aprovechando muchísimo las curvas por Se dentro. defiende muy bien también, pero le va a caer el bus. Se le esquiva perfectamente. Sí, de hecho se lo ha llevado Estela, que tiene que aprovechar ese plátano como pueda. Sabe jugar bastante este Yoshi, ha cogido las dos cajas, va a coger una moneda y un plátano. Bueno, tenemos también a nuestra Peach que se ha caído. Es muy común caerse. Trágico. Cuidado que podemos tener aquí historia, con el caparazón azul. Bueno, nuestro Yoshi rojo que no sé cuánto le lleva el segundo, pero... A ver si le podemos ver la cámara de Estela. Ahí viene el caparazón azul. Ese caparazón que va directamente a impactar contra la rueda. ¿O no? No le llega a Yoshi, ¿no? No le llega. Sí le llega. Pero está lejísimo Yoshi. Y le llega y no se cae. Al filo de caerse, va a poner de nuevo el plátano para esquivar. Bueno, Estela, se han llevado un rayo todos. De hecho, Estela ha perdido sus toads para ganar velocidad. Y tenemos ahora... Bueno, el otro Yoshi, cómo coge las curvas, ¿eh? Pero Estela que se sigue acercando peligrosamente, pero el Yoshi todavía tiene bastante... No, Estela se ha caído. Yoshi todavía tiene bastante ventaja. Puede estar relajado. Estela se cae de nuevo. Estela es totalmente mi madre conduciendo, que es una precaria. Que va séptima. Y a ver si puede remontar un par de posiciones. Viene la bala detrás. Yoshi que sigue primero. Es que el Yoshi rojo va a doblarles en vueltas. Va completamente loco. Dios mío, pero sí parece que va volando. Esta persona va volando, o sea, va a coger... Esta persona ha jugado mucho al Mario Kart. Está jugando muy bien, la verdad. Está cogiendo todas las monedas. Está cogiendo todos los bus. Nuestro Yoshi séptimo, que es muy complicado no caerse cuando vas a tanta velocidad en esta senda, ¿eh? Exactamente. Y aún así, venga. Y Estela. Venga, Estela, úsalo. Ahí no. Pues porque Peach ha pasado bastante gente y se coloca cuarta. Quinta, sexta, bueno, ha perdido un poco de tiempo ahí porque le han pasado por encima. Tiene una caracola que puede utilizar. Acaba de esquivar también a uno de los concursantes que se la iba a pasar por encima, a Estela. Espera, que le acaban de pasar, pero le sale el ritmo. Y hay un... Sigue avanzando, Y se pone segunda, Atención Estela, pero no va a tener ningún tipo de distancia contra Yoshi. Que la acaba IA primero. también, han pasado por ahí dos personajes IAs que han hecho mucho daño a los concursantes.
Bueno, ya queda poquito para acabar la carrera, que Yoshi está... Pero está peleado, ¿eh? Segundo puesto. Madre mía, pero la bala esa cuánto dura. La bala que va a pasar, va a conseguir también los 3 champiñones. Y esa va a conseguir Estela... el segundo puesto, huesitos. No, Estela iba que se queda- séptimo, ¿eh? Iba séptimo y ha dicho... Buah. Estela que iba segunda, en 10 segundos ha pasado a ser Sí, sexta. así es este juego. Fuerte aplauso Horrible. para nuestros jugadores. Bueno, ¿qué? ¿Jugamos una última o qué? Venga, va, una última, chicos. El que ha ganado se tiene que quedar y vamos a elegir a otros 3, ¿vale? Yoshi, quédate, por Es favor. nuestra última oportunidad. Yoshi, quédate. A ver esas manos arriba. Podéis hacer que la cámara os siga, podéis poner caras, hacer formas. Venga, tenemos primero... ¿Quién es el primero, chicos? Vale, es un chico con camiseta blanca y gafas. A ver. Hace todos... tú, tú. Sí, ese es. Levántate, muy bien. Tenemos al primero. Vale, a ver, segundo. No veo, oscuridad. A ver, tenemos segundo, creo, ¿eh? Sí, levántate. Levanta, eso es. Venga, va, y el último. ¡Wow! Y tenemos... Tenemos última. ¡Levántate, levántate! Vale, perfecto. Ya tenemos Ahí está. los últimos 4 ya. Eso es. Puede ser épico esto, ¿eh? Vale, Ganando. chicos, recordad, después de esto, Sani Banaqueta, ¿vale? De los 3 juegos. ¿De 2 juegos? Vale, de los 2 primeros juegos. Se puede poner interesante, ¿eh? ¿Ganará otra vez el Yoshi rojo? ¿O le destronarán? Vamos a verlo ahora mismo. ¿Qué personaje no hemos visto? ¿Cuál no hemos visto o cuál sí? Sí. ¿Cuál no hemos visto aún? ¿Te piqué aleatorio o se lo piqué Me a gustaría ellos? ver un Diddy Kong. Ah, es verdad, sí, no hemos visto a Donkey Kong. Me gustaría mucho ver un Diddy Kong. Pican huesitos. Uy, ¿Canela? Ah, no, la han esquivado. Me habría gustado ver a Canela, la verdad, del Animal Crossing, jugando encima de un coche. Han piqueado uno de Splatoon, ¿verdad? Tenemos al Yoshi rojo. Y, oye, hay muchos Yoshis aquí. No, el otro es es una calavera, pero ¿es Yoshi también? Sí. Es Yoshi. No, el huesitos, dices. ¿El huesitos? No, ¿Es un Yoshi huesitos? Es huesitos. ¿Son los huesitos? Es Vale. un copatropa de esos. Y el otro personaje no lo conozco. ¿Quién es? Es un Splatoon, creo. ¿Es un Splatoon? Creo, ¿eh? No estoy seguro. Ni idea. Tampoco he jugado nunca. Ni yo, por eso no sé quién es. Van a configurar ahora. Momento de apreciación para esta mesa tan chula que han montado, ¿eh? ¿Esto no ha hecho los de 3D? No lo sé, pero está súper guapo. Está súper guapo. La mesa está guapísima. La verdad es que lo habéis currado un montón. Y el Donkey con este. Ostras. El Donkey con este está Y este muy es el chulo. de Five Nights at Freddy's, ¿no? Sí. Me he movido y ahora no lo puedo volver a poner. El map, ojalá el de los champiñones. Buah. Es durísimo, es súper difícil ese, Es histórico, ¿eh? Es histórico, sí. A ver cuál van a coger. Uy, Centro el Cocotero. Centro Cocotero. Aquí le saben, ¿eh? Centro Cocotero es historia. Ni idea. De la Wii. No me acuerdo. Muy, muy bueno. No me acuerdo. Es que no lo sé ni si lo he jugado. Uy, Dios mío, Mifel estaba apoyado así, estaba tumbado como para dormir. Como en tu casa. Ahí está. Ah, vale, sí. A mí me gustaba uno que tenía como unas paredes, el reino de Bowser, que caían, ¿sabes? Unos muros, ya que era sé como cuál es. de lava. Sí. Estaba bastante guay. Muy mítico también. Venga, va, última partida, va. Tenéis que darlo todo, chicos. Preparaos para salir rápido, chicos, por favor. Y empieza la partida. Venga, bien. De momento, octavo, segundo, cuarto, tercero, ¿eh? No estamos muy lejos. Ahí acaba de haber un adelantamiento de Yoshi negro, el Yoshi rojo que se queda segundo. Y Huesitos que va tercero. A ver, pelea de los Yoshis, ¿eh? Atención, Huesitos con la granada. En el cuarto Qué vamos bueno. a ponernos un nombre porque no sabemos quién es. Naranjita. Naranjita cuarto.
Vale, vamos a ver cómo aprovechan las cosas que les van tocando. Acaba de haber otro adelantamiento, ¿eh? Se ha quedado huesitos detrás, pero bueno, esa caracola que ha impactado perfectamente en el Yoshi negro. Buah, se sabe hasta los atajos. Totalmente. Mala suerte aquí con el coche. Se come el primer coche, se come el segundo coche, le va a pasar factura. Bueno, esto, va a llegar están todos en podium ahora mismo, o sea, están todos juntitos, no hay nadie que se les haya metido de por medio. Sí, están muy bien, ¿eh? Son los cuatro. Los cuatro juntitos, bueno, le ha adelantado a nuestro cuarto concursante naranjito. Sí, vemos las caras de concentración. Sí, están ultra concentrados. Es el mejor día de su vida ahora mismo. Sigue Yoshi Rojo. Yoshi Rojo, bueno, es que Yoshi Rojo está todo el rato como pegándose mucho con los otros dos, con los huesitos y Yoshi Negro, ¿eh? Sí, pero sigue sacando ventaja, ¿eh? Sí, están aprovechando mucho también el terreno para poder adelantar. Hay mucha pelea entre Yoshi Negro y Huesitos. Vamos a ver ahora porque Huesitos se ha puesto en quinta posición. El Yoshi que recibe otro caparazón y lo sigue intentando. Y el Yoshi Negro que no quiere perder su segundo puesto. A ver si lo recupera. Última vuelta para el Yoshi Rojo ahora mismo. Es decisivo, ¿eh? El naranjito ha tenido un percance, se ha chocado y ahora ya no sabemos qué va a pasar con él. El Yoshi Rojo está jugando a la perfección, la verdad, el mapa. No, Yoshi Rojo le sabe a este juego un montón. Sí. Seguro que juega en su casa todos los días. Va a haber pelea entre Huesitos y Yoshi Negro, yo creo. Tercer y cuarto puesto. Vamos a ver cómo queda. A ver, Huesitos, va. Huesitos que coge el bus, le salen 3 plátanos, no es el mejor objeto ahora mismo. Se han llevado un rayo, pero es que el primero no le para nada, ¿eh? Es imposible parar el primero ahora mismo, ¿eh? Se acercan ya a línea de meta, última recta. Y Yoshi Rojo que casi se las lleva antes de acabar la partida, pero que ha ganado. Es el mismo Yoshi, ¿verdad? Ha ganado 2 seguidas. Sí, ha ganado las 2. Vamos a tener pelea por los últimos puestos, creo, o no. Ya han acabado todos. Queda la de Splatoon, que queda séptima, muy bien. Y lo tenemos, el Yoshi Rojo que vuelve a campeonar. Bueno, bastante bien. Me ha gustado, la verdad. Yo creo que ha sido una novedad chula jugar al Mario Kart con la gente del público. Pues sí. El año que viene tenemos que jugar nosotros. Todos los casters jugando uno de estos. Estaría guay. Enfadadísimos. Bueno, voy a ir yendo al escenario a hacer la entrada de premios. Si quieres seguir comentando un poquito aquí. Muy bien. Muy guay, ha estado muy guay de momento. No hemos terminado aún, ¿eh? Pero la verdad es que la sesión de hoy de la Encounter ha estado muy bien. Va a haber ahora entrega de premios. Me quedo yo por aquí ahora. ¿Eh? Vale. Y Sara va a hacer entrega de los premios ahora mismo. No tengo... Vale, ¿saben lo que van a ganar? ¿Qué creéis que es? Tiene forma de circular. No. No. Una Play, no hay tanto presupuesto, la verdad. Pues efectivamente era una casa en la playa. No, chicos, son 4 camisetas, ¿vale? 5 camisetas. Fuerte aplauso para las 4 camisetas, están muy guapas, la verdad. Muy vale, fondo derecha, por favor. ¿Podéis subir? Subid, subid. Vale, a ver, aquí hay M's y L's. M. L. Ah, L. M. M. Uy, M. Perfecto. Y falta una. ¿Y dónde está el otro? A ver, enseñarlas al público ahí, las camisetas. ¡Ah, soy yo! ¡Qué bien!
Bueno, chicos, quedaos con esto, se lo dais, ¿vale? Acordaos de dárselo. Pues tenemos que hacer una foto. Vale. Ahora voy, coño. Estirad la camiseta como jugadores de fútbol. Acabáis de firmar por la Tartanga Gaming Encounter Championship. Sí, ya podéis bajar. Vale, y si no me recuerdo mal, este equipo se llama Segundo Avión. ¿No? ¿Sí? ¿No? Vale, yo tengo mucha curiosidad por saber por qué se llaman así. ¿Podéis venir? Me las quedo yo, ¿eh? A ver... Estos son Ls. Bueno, chicos, id cogiendo una, ¿vale? Vale, y estas las repartís con vuestros compis. No vale quedársela, ni dársela a vuestra madre, ¿vale? ¿Me decís lo del nombre? Pero no vale inventárselo, o sea, si tiene que ver con algo muy chungo. La verdad fue que estuvimos barajando varios nombres, pero a ninguno nos gustaban. Eran como, por ejemplo, cagamierdas, los macarrones con tomate. Ponte el micrófono. Macarrones con tomate. Pues bueno, al final pillamos el segundo avión al último día. Al último momento nos inscribimos y bueno, pues para adelante con el nombre. ¿Pero por qué? ¿Qué de dónde? Hicimos una... No, vale, no lo digas, no hace falta. No Una queremos votación y para saberlo. adelante. Queremos seguir haciendo este campeonato en YouTube. Bueno, Fue porque usasteis un avión para llegar hasta aquí, ¿verdad? Parecido. Vale, un aplauso, chicos. Sí, ya os podéis ir. Bueno, yo ahora tengo dos. Bueno, muchas gracias a todos por venir, los que estáis aquí, los que lo habéis visto desde casa. Es la cuarta edición ya, esperemos que haya una quinta. A nivel de equipo de realización y de equipo de todo, de producción, increíble, sonido, todo súper bien. Los que lo habéis visto desde casa no habéis visto todo el curro que hay aquí dentro, pero es increíble como todos los años. Así que es que ricasco por venir y nos vemos el año que viene.